Lo habías hecho bien. Pues nada, pobre, se han 7, esas son las ilustradas que ha dicho Meli. Pues Plato combinado, ¿quién era? Te vas a... Comenzamos la sesión de la tarde. Empezamos por el punto 9 del orden del día. Debate y votación de la proposición no de ley número 117-26 sobre la paralización de las obras de la variante de Sabiñánigo en la A23, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su exposición tiene la palabra su portavoz, el señor Romero, por tiempo de 5 minutos. Muy buenas tardes, señorías. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, antes de entrar con la PNL, como muchos de ustedes saben, en este momento se está produciendo un fuerte incendio en los términos municipales de San Esteban, Alcampel y Tamarete, y queremos trasladar todo nuestro apoyo, ánimo a las personas afectadas por el incendio y nuestro reconocimiento y agradecimiento a los servicios de emergencia que están trabajando para intentar controlar la situación. Muchas gracias a todos. Bien, y ya entrando en materia, señorías, la variante de Sabiñánigo es una infraestructura estratégica clave para conectar Zaragoza, Huesca y el conjunto del Pirineo aragonés y fundamental para la vertebración del Alto Aragón. Sin embargo, se ha convertido en el ejemplo perfecto de cómo el Gobierno de Sánchez vuelve a abandonar a los aragoneses, de cómo una mala planificación y una gestión deficiente ha convertido una obra adjudicada en 2019 con un plazo de 36 meses, es decir, hasta 2023, en un ejemplo de fracaso. Más de 3 años de retraso, un sobrecoste del 52% y una infraestructura casi terminada, pero parada desde hace más de 6 meses y sin fecha de apertura. Vemos cómo lo que debía haber sido una solución se ha convertido en un auténtico símbolo de incompetencia y la improvisación del Ministerio de Transportes. En definitiva, estamos ante un ejemplo de la nefasta gestión de un ministro desnortado que ha perdido el control de sus propias infraestructuras. Un ministro más centrado en la polémica que en la gestión, incapaz de resolver un problema básico que es finalizar una obra que ya está prácticamente terminada. ¿Cuál es el motivo? Pues muy bien, el motivo es un conflicto entre la empresa y el Ministerio, un conflicto que no han sido capaces de solucionar y que ha derivado en una crisis con consecuencias reales, con consecuencias económicas para miles de personas. Consecuencias en forma de retenciones constantes, de desvíos inseguros y tráfico caótico en uno de los principales accesos al Pirineo. Consecuencias también para las empresas, para el transporte, para el sector agrario, que sufren diariamente las limitaciones de acceso. Consecuencias para el sector turístico, que ve cómo se deteriora la imagen del Pirineo aragonés. Y todo ello, además, en unos momentos especialmente sensibles. Este pasado fin de semana fue un gran evento, como es la Quebrantahuesos, y este próximo fin de semana es el Campeonato de España de Ciclismo. Todo esto proyecta una imagen de improvisación y perjudica gravemente la economía del territorio. Y al ministro parece que sigue sin importarle. Y por eso yo les pregunto, señorías del PSOE, ¿de verdad van a defender todo esto? ¿De verdad van a justificar que una obra ejecutada al 98% lleve más de 6 meses parada? ¿Pueden decirnos hoy y aquí una fecha de apertura de esta obra? ¿Van a ponerse del lado del ministro o del lado de los aragoneses? Y si no pueden responder a ninguna de estas preguntas, ¿me pueden decir qué van a defender ustedes exactamente? Porque, mire, vamos a repasar los antecedentes, señorías. Esta obra se adjudicó en 2019 por el ministro José Luis Ábalos, condenado a 24 años de cárcel.
el director general de Carreteras de aquel momento, Javier Herrero, bajo investigación por presuntos cobros relacionados con adjudicaciones públicas. Una obra adjudicada a una UTE de la que formaba parte Aldesa, que es una empresa señalada en informes de la UDEF por presuntos pagos a redes de influencia vinculadas al entorno de Zapatero para obtener contratos. Vamos, señorías, un entorno de absoluta seguridad jurídica. Y para culminar esa pésima gestión del ministro, pues un ministro que acumula retrasos y que permite que se bloquee, como digo, una obra prácticamente terminada. Con todo este cóctel, ¿qué podía salir mal, señorías? ¿Qué podía salir mal? Por todo eso, lo que exigimos es de sentido común: desbloqueo inmediato de las obras, calendario claro de ejecución, transparencia en los costes y garantía para los ciudadanos, las empresas y el territorio. Y permítanme una licencia. Ahora mismo que se acaban de realizar los exámenes de las pruebas de acceso a la universidad, si el ministro Puente se hubiera presentado a esas pruebas de acceso, a la PAU, seguramente hubiera suspendido y seguramente hubiera sacado la peor nota. Y ya de paso, díganle al señor ministro, ustedes que tienen línea directa con él, que acelere el ritmo, porque al ritmo que lleva, Ábalos condena que él las obras de la variante. Muchas gracias. Hay dos enmiendas presentadas, una de Izquierda Unida y otra del Partido Socialista. Señora Bengoechea, tiene usted un minuto, entiendo, porque luego Teruel Existe también intervendrá en el turno de no enmendantes. Y leen un poco mejor. Lo de hilarlo con la PAU es que no tiene, no sé, yo no le veo sentido ninguno. De verdad que vamos a votar a favor, aunque la exposición ha estado bastante cargadita, no dan ganas, la verdad. Pero, pues bueno, es verdad que ha habido retrasos modificados, un historial largo de problemas y que la responsabilidad es del Ministerio. Pero tendrá algo de responsabilidad también la empresa, que está ahí tirando para sacar lo máximo posible, y ustedes también instense a sí mismos a ejecutar sus propias competencias, que tienen unos porcentajes de ejecución en sus propias carreteras lamentables, y pues sonroja un poco a veces que carguen estos discursos tan ideológicamente. Pero bueno, votaremos a favor. Sí que añadiríamos, si puede ser, una compensación para el Ayuntamiento por el uso de esas vías alternativas que están sufriendo un desgaste añadido por todos estos problemas. Pues al menos que se les compense y puedan, digamos, mejorarlas. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno ahora para el señor Sabés, que ha hecho una segunda enmienda por 3 minutos. Muchas gracias, presidenta. Y sí, señor Romero, la verdad es que es un incendio muy preocupante y este diputado, como alcalde de uno de los municipios afectados, en acabar esta intervención saldrá inmediatamente a acompañar a los vecinos, vecinas, voluntarios, concejales, concejalas que están trabajando junto con todo el operativo para la extinción de incendios. Pero mire, señor Romero, yo le voy a hacer otra pregunta. Bueno, le voy a hacer una reflexión primera. Es que usted mismo reconoce que el Partido Socialista va a gobernar mucho tiempo en Madrid, porque dice que, claro, que el ministro va a continuar acabando las obras en esta comunidad autónoma. No le quepa ninguna duda, señor Romero. Y segundo, ¿usted de qué lado está? ¿De la Administración o de la empresa? ¿De esa empresa que financió al Partido Popular en Valencia? ¿De esa empresa? Pues mire, yo le hago la siguiente reflexión, señor Romero. Sí, lo pueden ver en los medios de comunicación, cómo aparecen esos 70.000 euros al grupo municipal. Digo que la reflexión es que esta obra tiene que acabar, claro, inmediatamente, sí. Queda un 2%, alrededor de un 2%, sí, si le compramos eso. Si el Ayuntamiento de Sabiñánigo ha anunciado medidas legales por esta situación de indefensión, si la sociedad civil ha firmado un documento recientemente exigiendo que acaben inmediatamente las obras. La sociedad civil, agentes sociales, económicos, ayuntamientos de todos los colores políticos. ¿Y usted hace esta intervención? ¿Y usted hace esta intervención aquí? Si es que hubiéramos podido hablar de la variante de Sabiñánigo o de cualquier otra cosa, a ustedes les da absolutamente igual lo que suceda en este territorio. Pero fíjense, su PNL tiene su aquel y vamos a apoyarla. El texto dice: el conflicto entre el Ministerio de Transportes y la empresa constructora ha derivado en la retirada de la maquinaria y la ausencia total de actividad. Es que es mentira, señor Romero. Es que es mentira.
El problema es que hay una empresa, una UTE, que utiliza a los ciudadanos, que nos utiliza a todos para hacernos chantaje. A todos, a chantajearnos. Y ustedes apoyando a la empresa y no apoyando a la Administración. Y le digo, queremos que se acabe ya, como lo quiere la alcaldesa de Sabiñánigo, que se ha puesto al frente de esas movilizaciones, con una pancarta en ese ayuntamiento. Me hubiera gustado verles a ustedes si hubieran liderado ese ayuntamiento, que hubieran hecho, señor Romero. Es una sinrazón lo que está sucediendo, pero es una sinrazón que el Partido Popular esté defendiendo a una empresa que nos está chantajeando a lo público. Está chantajeando a lo público. Usted ha sido alcalde. Le hago la siguiente pregunta. Una obra en la que discute con la empresa, se plantean unos excesos, por cierto, 14 millones de incremento de precio por la guerra de Ucrania, 2 modificados en los que se incrementa el precio. Y pese a eso, llega un momento que levanta todas las máquinas por segunda vez y se va para chantajearnos. Y a usted, como alcalde, sus técnicos no le firman que puede colocar otra empresa o acabar la obra por administración. ¿Usted firmaría? ¿Usted firmaría enviar la empresa para acabar la obra? No lo haría. ¿Y sabe por qué no? Porque eso se llama prevaricación. Y se llama prevaricación porque hay una ley sobre la que se adjudicó esta obra. ¿Que sabe quién la impulsó? El señor Montoro. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. El turno ahora para los grupos no enmendantes. Señor Guitarte, tiene usted 2 minutos. Bueno, pues en principio también mostrar mi solidaridad con todos los afectados por el grave incendio que está sucediendo en las comarcas de Huesca. En el tema que nos trae hoy aquí, la verdad es que hablamos de una cuestión muy grave y es un ejemplo palmario de las cuestiones que a veces suceden y no se avanzan cuando no hay voluntad de resolverlas. Aquí estamos asistiendo a una toma de rehenes por parte de la empresa constructora, toma como rehenes a los ciudadanos para intentar sacar una mayor tajada en las valoraciones económicas de las obras que ha realizado y de las pendientes por realizar. Lo que debería ser una estricta cuestión técnica, y ahí deberíamos circunscribirlo, se está convirtiendo en un pulso que absolutamente, y para nuestro entender, intolerable de una empresa contra la Administración. Pero también es evidente que a veces cuando no hay voluntad de resolver una cuestión no se tratan estos temas con la agilidad que se debería tomar. O sea, el Ministerio tampoco puede dejar dormir la solución 6 meses, 8, 10, no los puede dejar dormir. Tiene que ser ágil en la solución, aunque a veces le toque a lo mejor pagar algo más, no lo sé. Pero yo solo recuerdo, por ejemplo, los incidencias que hubo en el tren, en el AVE con Málaga, cómo era muy complejo y al cabo de 2 o 3 meses estaba en funcionamiento la vía. La realidad es que aquí está la variante de Sabiñánigo, están otros 3 tramos de la A23 que parece el cuento de nunca acabar, está la nave Sabiñánigo Sur, está la propia variante de Sabiñánigo, la de Jaca hasta el túnel de Sopor. Ya es hora de que se acabe el tramo del Alto Aragón de la A23. Yo creo que ya va siendo hora. Y creo que hemos de responder a este clamor colectivo exigiendo a la empresa y al Ministerio que lleguen a una solución de manera urgente, y si hay que recurrir a los tribunales, pues habrá que ir a los tribunales. Al final los caminos largos parecen muy largos y resultan ser los más cortos cuando no hay ninguna voluntad de acuerdo y cuando tampoco se puede aceptar la falta de agilidad por parte del Ministerio. Nosotros creemos que este es un ejemplo de cómo en Aragón las infraestructuras tardan en realizarse el triple o el cuádruple que en otros sitios, y ahí sí que tiene que ver mucho la voluntad y la diligencia que pongan las cuestiones del propio Ministerio. Pero desde luego, lo que he dicho al principio, no podemos aceptar que se tome a los ciudadanos como rehenes de un chantaje. Muchas gracias. Es ahora el turno de Xunta Aragonesista. Señora Villagrasa, tiene usted 3 minutos. Mostrar toda la solidaridad con el territorio y decir que estamos allí con los vecinos y las vecinas de la zona y haciendo seguimiento de este incendio que nos preocupa enormemente. Pero ya metiéndonos con el ámbito de la iniciativa, queremos empezar diciendo que desde Xunta Aragonesista la vamos a apoyar. Pero también queremos manifestar que lo que está sucediendo con la variante pues es inaceptable para el Alto Aragón y en general para toda la comunidad autónoma.
Hablamos de una infraestructura que es estratégica, tanto para la seguridad vial como para la movilidad cotidiana, ya no solo de todos esos turistas que nos quieren traer al Parque de Atracciones de los Pirineos, sino para todas las personas que viven en el territorio, que trabajan allí y que están intentando desarrollar su vida donde quieren. Una obra que acumula años de retraso, gobiernos de un color y de otro color, sobrecostes importantes y que cuando prácticamente estaba terminada, pues acaba paralizada y nos genera una situación de incertidumbre importante que el territorio no merece y que nadie entiende. Nada nuevo, por desgracia, para Aragón y los y las aragonesas, porque, como digo, por desgracia, hemos sido testigos y seguiremos siendo testigos de situaciones como esta en varias ocasiones. Y sí que quiero recordar que desde Junta Aragonesista nosotros no llegamos ahora a este debate, sino que venimos trabajando desde hace tiempo con este tema. También desde el Congreso de los Diputados, donde tan solo contamos con un diputado. Hay otras formaciones políticas aquí con muchísima más representación, que me gustaría saber a mí qué trabajo han hecho en este sentido, qué manera de presionar, de preguntar por las causas, preguntar y pedir plazos o movilizar medidas para que se finalice la obra. Y lo hemos hecho porque nuestra obligación es defender los intereses de Aragón. Estamos aquí para eso y allí también. Y como digo, esto lo hemos hecho con un solo diputado. Por eso compartimos la necesidad de exigir este desbloqueo inmediato, por otro lado, de los trabajos, de mejorar la gestión de ese tráfico mientras duren las obras y de dar información clara, pública y transparente sobre plazos y el coste final a la ciudadanía. Los vecinos y las vecinas de Sabiñánigo, de Jacetania, del Alto Aragón y todas las personas que utilizamos ese corredor tenemos derecho a saber cuándo va a estar terminada esa infraestructura, que debería estar prestando servicio, por otro lado, como digo, hace muchos años. También tenemos derecho a circular con garantías para nuestra seguridad mientras esa finalización no llegue. Creemos que es un asunto que debe abordarse, como no puede ser de otra manera, desde la responsabilidad institucional. Una vez más, la cosa no va de quién ve la paja en el ojo ajeno. Lo importante es que la variante se termine cuanto antes y que se ponga fin a esta situación que está perjudicando a la ciudadanía, a las empresas y al sector turístico y económico y al conjunto del territorio. Por todo ello, siendo coherentes con el trabajo que hacemos desde Junta Aragonesista y todo lo que se hace de esta infraestructura, como digo, votaremos a favor de esta proposición no de ley, esperando a altura de miras de todos los partidos políticos que las administraciones estén implicadas y actúen con la máxima diligencia y no se limiten únicamente a votar a favor, sino que agiten a sus compañeros también de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno ahora del portavoz de Vox. Señor Marco, tiene usted 3 minutos. Señora presidenta, señorías, en primer lugar, quiero mostrar mi apoyo a todos los vecinos de La Litera que están sufriendo el incendio y a todos los medios de extinción que están en primera línea de fuego combatiendo este incendio. Vox va a votar a favor de esta iniciativa porque lo que está ocurriendo en la variante de Sabiñánigo es sencillamente inaceptable. Y es inaceptable porque no estamos hablando de una obra cualquiera. Estamos hablando de la principal puerta de entrada del Pirineo. Estamos hablando de miles de vecinos que llevan años soportando desvíos, atascos, incertidumbre y riesgos innecesarios. Estamos hablando de empresarios, transportistas, agricultores, hosteleros y trabajadores que ven cómo una infraestructura estratégica permanece bloqueada cuando debería estar prestando servicio desde hace más de 3 años. La obra fue adjudicada en 2019. Debería finalizar en febrero de 2023. Sin embargo, llevamos más de 3 años de retraso y más de 37 millones de euros de sobrecoste. Y ahora, cuando la variante está prácticamente terminada, cuando apenas faltan los últimos trabajos para abrirla al tráfico, las máquinas desaparecen y la obra se paraliza. Lo que comenzó siendo un retraso se ha convertido en un símbolo de la forma de gobernar del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Promesas incumplidas, sobrecostes millonarios, con tufo a corrupción y absoluta falta de transparencia. Pero además existe otra cuestión que no puede ignorarse y constituye la sal de todos los guisos de la izquierda. Son las informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación sobre Aldesa, una de las empresas integrantes de la UTE adjudicataria de la obra
Informaciones que vinculan a dicha empresa con actuaciones investigadas en el caso Plus Ultra por la Guardia Civil y que han puesto el foco sobre determinadas relaciones entre el poder político sanchista y las adjudicaciones públicas con sobrecostes. Nosotros no vamos a sustituir a los jueces, no vamos a dictar sentencias desde esta tribuna, pero sí vamos a exigir algo elemental: transparencia. Transparencia sobre los modificados aprobados, transparencia sobre los sobrecostes acumulados, transparencia sobre las decisiones adoptadas en el Ministerio, transparencia sobre las razones por las que una obra ejecutada en más de un 95% permanece paralizada. Y también queremos dirigirnos a quien hoy presentan iniciativas o declaraciones grandilocuentes desde la izquierda. Algunos de los partidos que hoy se rasgan las vestiduras, como Chunta, forman parte de Sumar, socio imprescindible de Sánchez. Si de verdad consideran que esta situación es intolerable, tienen una oportunidad magnífica: exigir a su propio Gobierno de Sánchez que desbloquee estas obras. Por todo ello, y porque ya hemos esperado demasiado, apoyaremos esta proposición no de ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tiene el señor Romero un minuto para fijar su posición sobre las enmiendas. Sí, señora presidenta, vamos a aceptar la enmienda de Izquierda Unida porque complementa nuestra iniciativa y además pone el foco en una de las consecuencias reales, como es el daño que se está ocasionando en las infraestructuras municipales. Por otra parte, vamos a rechazar la enmienda del Partido Socialista porque lo que vemos que intentan hacer es desviar la responsabilidad cuando el problema de la gestión es del Ministerio. El contrato lo licita, lo adjudica, lo modifica y lo controla absolutamente el propio Ministerio. No traten de eludir responsabilidades. El propio contrato, en la cláusula 42 y en la cláusula 56, penalidades y resolución del contrato, ya prevé mecanismos para actuar. ¿Por qué no lo hacen? Ustedes sabrán. Muchas gracias. Muchas gracias. Comenzamos la votación. Votos presentes 60, emitidos 60, a favor 60, más 1 telemático 61. Por tanto, sale adelante la iniciativa por unanimidad de la Cámara. Pasamos a la explicación de votos. Señora Bengoechea, tiene usted un minuto. Gracias, señora presidenta. Muy breve. Gracias por aceptarnos la enmienda. Y yo creo que, de verdad, en asuntos que son tan claramente de interés general de Aragón, tendríamos que bajar un poco el tono y quizá aumentar esa cooperación y esa colaboración interinstitucional. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Señor Guitarte. Xunta Aragonesista, señora Villagrasa. Sí, pues alegrarnos que afortunadamente la Cámara Autonómica defiende los intereses de Aragón e insistir y animar a que los grupos parlamentarios que tienen representación en el Congreso de los Diputados agiten a sus diputados y a sus diputadas para que sigan sacando adelante esta PNL de la misma manera que lo hemos estado haciendo nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Marco, tiene usted un minuto. Sí, que lo aprobado hoy aquí sirva para ser un revulsivo al Gobierno central y que de una vez por todas esta variante se concluya y dejen de sufrir los atascos y los retrasos los vecinos de la zona, los turistas y todos los visitantes que van al Pirineo aragonés. Muchas gracias. Señor Sabes. Muchas gracias, presidenta. Ha quedado muy claro a quién defiende el Partido Popular. Y hemos aprobado, tal y como estaba, la enmienda, la proposición no de ley. Y queda muy claro a quién defiende el Partido Popular, porque una enmienda en la que simplemente se decía: trabajemos legalmente para que la Administración pueda evitar que las empresas levanten las máquinas, se vayan y nos hagan chantaje a todos con el dinero público. Pero le formulo una pregunta, señor Romero, que creo que es interesante. Me gustaría ver en las próximas semanas qué va a hacer el Partido Popular con la actitud de esa empresa. A ver qué actitud toman. La que han tomado hoy aquí nos genera cierta preocupación, se lo digo de verdad. Y les voy a decir una cosa a los señores de Vox. ¿Sabe cuál es la obra con más retraso en esta comunidad autónoma?
esta, con los 7 años de Mariano Rajoy, de M. Rajoy, sin hacer absolutamente nada. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Romero, tiene usted un minuto. Sí, mire, señorías del PSOE, se lo voy a decir más claro, a ver si una vez por todas lo entienden. Pedir más herramientas cuando no se usan las que ya se tienen es admitir que no saben gestionar. Y eso demuestra que el problema no es solo de la empresa, que también, sino la incapacidad del Ministerio para gestionar esta obra. Y nos han hablado de chantaje. Mire, nosotros no defendemos a la empresa, nosotros estamos defendiendo al territorio. Y le estamos diciendo al Ministerio, ya que él no lo hace, lo que tiene que hacer. Y se lo hemos dicho la mayoría de los grupos aquí presentes. Quien tiene la responsabilidad y la competencia es el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que de movilidad poquita y de transporte menos. Es el Ministerio quien tiene que buscar la solución y dejar de echar balones fuera. Y me hablaba usted de la época del señor Rajoy. Mire, la época del señor Rajoy no me la puede comparar con ninguna, porque se encontró un país que le dejó el señor Zapatero, el joyero, se lo dejó al borde de la quiebra, al borde de la quiebra. ¿Se acuerda usted de los hombres de negro? Si no hubiera llegado el señor Rajoy, si hubiera tenido la mala suerte de seguir el señor Zapatero, nos hubieran intervenido, perdón, que no me salía la palabra, nos hubieran intervenido y hubiera sido muchísimo peor. Con lo cual, le tienen que dar ustedes las gracias al señor Rajoy por haber sido presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al punto 10º. Debate y votación de la proposición no de ley 136-26 sobre la situación del Hospital de Barbastro y el respaldo a las medidas adoptadas del Gobierno de Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su presentación y defensa tiene la palabra el señor Ledesma, por 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Un momento. Ahora, esta iniciativa, como decía, busca básicamente 3 cosas. Poner los datos reales sobre la mesa para el debate, respaldar las medidas valientes que se están tomando desde el Gobierno de Aragón y blindar el futuro sanitario con el apoyo de esta Cámara del Alto Aragón, especialmente de la zona oriental que lleva el Hospital de Barbastro. Y miren, para solucionar un problema lo primero es ser honestos con el diagnóstico. La falta de médicos especialistas es el principal problema, un problema nacional, un problemón que tiene en jaque a toda España. Especialmente afecta a los hospitales periféricos, de los que en Aragón tenemos bastantes. Esa es la realidad. Pero ante una misma crisis hay 2 formas de reaccionar, o la parálisis o la gestión. El principal atasco de la sanidad española tiene un responsable con nombres y apellidos. Es el Gobierno de España, es el Ministerio de Sanidad, que sigue de brazos cruzados, ignorando a las comunidades autónomas que le exigimos una y otra vez en los consejos sectoriales que amplíen de verdad las plazas MIR para poder aumentar los médicos especialistas. No hay especialistas en las bolsas porque el Gobierno central se niega a abrir esas plazas. Prefieren bloquear la formación para intentar desgastar la gestión sanitaria de las comunidades autónomas. Eso es así de claro. Y a este bloqueo de Madrid hay que sumarle la herencia que nos dejaron aquí en Aragón 8 años socialistas. Formar un médico especialista nos cuesta entre 8 o 10 años, incluso a veces 11. Les vengo a recordar que en los 8 años de gobierno del Partido Socialista, las plazas en las facultades de medicina aragonesas fueron 180 plazas el primer año del gobierno socialista y 180 plazas cada uno de los 8 años que estuvieron gobernando. Lo cierto es que, nada más llegar el Partido Popular, el primer año pasamos a 220 y el próximo curso ya podremos contar con más de 400 nuevos alumnos de medicina, incluidos la nueva Facultad de Medicina de Teruel. Porque, frente al abandono del pasado, el Gobierno del Partido Popular se arremanga y actúa. Además de esa medida, también se hizo el decreto de plazas de difícil cobertura como una medida valiente que está cambiando
una forma dinámica el problema crónico que tenemos en los hospitales periféricos. Con ese decreto, el Partido Popular ofrece plazas para 3 años como mínimo, cuando antes el PSOE iba intentando parchear mes a mes las plazas. Los datos, además, de esta convocatoria son incontestables. 121 de las 129 plazas extraordinarias se han cubierto en hospitales periféricos. Más del 94% de éxito, cuando los datos del Gobierno socialista dejaban 1/3 de las plazas como mínimo sin cubrir. En Barbastro, que es el hospital que nos ocupa, se han estabilizado 14 plazas en la primera fase y ya se han cubierto 29 de las 31 plazas que se han sacado en la segunda fase. Esta es una medida valiente del decreto del Gobierno del Partido Popular y del señor Bancalero, que va solucionando poco a poco, porque faltan médicos especialistas, pero se va intentando solucionar el problema. La forma de actuar y la forma de no hacer nada. ¿Que siguen faltando médicos? Pues claro que sí. Hay una escasez nacional, como decían. Pero la forma de trabajar y afrontar el problema es distinta de un gobierno y de otro. La verdad es que al Partido Socialista le sienta de maravilla estar en la oposición para afrontar los problemas. Recortó el presupuesto de sanidad de salida de la crisis del COVID, lo reportaron en 100 millones y le echaron a la calle 2.600 sanitarios. Y además ocultan permanentemente que la mejora del estatuto marco de los médicos le están pidiendo y provoca las huelgas, porque se había también mejorado las listas de espera hasta febrero y las huelgas del Gobierno de Madrid, la huelga contra las medidas del Gobierno de Madrid, que no acepta el estatuto marco de los médicos, lo que están es reventando de nuevo en una política desastrosa para reventar la sanidad pública de las comunidades autónomas que tiene el Gobierno de España. Y frente a esa demagogia, este Gobierno responde con gestión y con futuro para Barbastro. Gracias al esfuerzo de los profesionales, el hospital funciona con indicadores muy positivos, más positivos que cuando gobernaba el PSOE, con una demora quirúrgica inferior a la media. El siguiente, además, hospital que queremos que sea universitario es Barbastro, pero luego también les anuncio ya que vendrá Calatayud y vendrán Alcañiz, porque no dejamos de parar para que se pueda hacer. Y hay que mirar adelante, hay que pelear para que Barbastro sea un hospital universitario, porque la importancia de que el hospital de Barbastro se convierta en universitario permitirá atraer médicos que quieran investigar, que quieran formar otros médicos, pero también permitirá estudiar y aplicar nuevas técnicas y terapias a los pacientes, que en definitiva es mejorar la salud de los aragoneses. Garantizamos por ley una sanidad pública, una sanidad universal y de calidad, desmontando la izquierda. Y ya termino. Señorías, como dice el proverbio, cuando el sabio apunta a la luna, el necio mira el dedo. Dejen de mirar el dedo de la demagogia, reconozcan las mejoras reales del hospital y voten a favor de esta iniciativa. Hay 2 enmiendas presentadas, una de Izquierda Unida y otra del Partido Socialista. Señora Bengoechea, tiene usted 1 minuto. Gracias, señora presidenta. Señor Ledesma, es que esta tarde de hoy tenemos la sensación de que… Esta tarde de hoy sí, bueno… Me refiero a que después de comer las flores que se están echando es que es una cosa que menos mal, que agradecemos a Dios todos los días en nuestras oraciones por su existencia. Es una cosa… Entonces, a ver, ¿que lo están haciendo genial en este tema? No, no lo están haciendo genial. Pero bueno, nosotras pensábamos que dentro de la parte expositiva, de la parte propositiva, pues un poco colaborar a ver en si esto se va avanzando y vamos avanzando soluciones. Y además queríamos intentar meter estas enmiendas, que es que hay que cubrir las necesidades sanitarias en tiempo y forma, y esto quiere decir sacar las plazas estructurales y convocar oferta de empleo, que es un problema, y además sacar las que son necesarias con criterio asistencial, porque hay algunas que se han sacado que tampoco entendemos, ni tampoco los propios profesionales entienden qué criterios ha seguido. Por ejemplo, oncología seguimos ahí. Acabo, nos gustaría que se aceptaran estas enmiendas para poder votar a favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Es ahora el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Cuando usted quiera.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor Ledesma. A usted le podrían haber puesto aquí, en esta PNL, el nombre de Barbastro, el nombre de Obispo Polanco o el que sea, que usted habría tirado para adelante con los mismos mantras. Sánchez, lo estamos haciendo todo fenomenal, vivimos en un mundo paralelo, etcétera, etcétera. Mire, señora Marín, estoy hablando si no le importa, gracias. Mire, la realidad del Hospital de Barbastro no se mide, es que es una falta de respeto porque lo que estamos intentando es mantener un debate. Entonces, señora presidenta. A ver si ruego que cuando esté interviniendo un diputado, por favor, guardemos silencio. De todos, de todos, de todos. Que no tenía el micro, sí. Mire, la realidad del Hospital de Barbastro no se mide por este tipo de propuestas contradictorias, por notas de prensa del Gobierno, por las fotos de las visitas del señor Sanz o, por ejemplo, también de esas reuniones que, después de 3 años de ser alcaldes de Barbastro y de Monzón, resulta que salen ahora haciéndose la foto ambos dos defendiendo al Hospital de Barbastro, después de 3 años siendo alcaldes. Hay que tener cuajo. La realidad del Hospital de Barbastro no se mide tampoco por esas ruedas de prensa y esta presentación de PNLs totalmente absurdas y fuera de la realidad. Mira, la realidad del Hospital de Barbastro se mide por si hay suficientes profesionales para atender a los más de 150.000 vecinos que dependen de este hospital. En eso se mide. Y, señor Ledesma, la respuesta es no. Esta PNL nos parece una enorme cortina de humo. Habla de proyectos, de intenciones, de anuncios, se pone medallas, pero pregúnteselo a los usuarios, a los profesionales, pregúnteselo también a los consejos de salud que han salido también opinando al respecto. Porque la pregunta es muy sencilla. Después de haber contratado más de 5.000 consultas en los últimos 15 días, privatizado 5.000 consultas, encima de que acaban de sacar una nota de prensa a la Consejería de que solo este fin de semana, en 48 horas, se van a hacer más de 140 consultas. 140 consultas en un fin de semana. ¿A usted le parece que eso es defender la calidad de los usuarios del Hospital de Barbastro? Pues no, señor Ledesma, no es. Mire, nuestra enmienda era sencilla. Exigía completar esa plantilla estructural que parece ser que hasta usted está de acuerdo en ello. Garantizar esa cobertura estable de las plazas, elaborar un informe técnico riguroso sobre las necesidades reales y, ¿por qué no?, avanzar, pero con una hoja de ruta en lo que estamos seguros que se va a acabar convirtiendo en una realidad, que es Barbastro como hospital universitario. En definitiva, convertir las palabras en compromisos concretos, y es lo que le pedimos, que nos apruebe esta enmienda. Mire, los usuarios del Hospital de Barbastro, los usuarios de las 5 comarcas que acoge el Hospital de Barbastro no necesitan anuncios, lo que necesitan es respuesta y lo que necesitan es que cuando vayan al médico haya una persona, un profesional. Finalizo, señora presidenta. Gracias. Lo que necesitan los vecinos de las comarcas de la parte oriental de la provincia de Huesca es que cuando vayan a un médico haya un profesional al otro lado de la puerta, cosa que ahora mismo no pasa. Muchas gracias. No pasa. Muchas gracias, señora Buch. Es su turno. Gracias, presidenta. Bueno, pues en primer lugar, felicitar a sus señorías del Partido Popular por una propuesta de, como se conoce, Juan Palomo. Yo me lo guiso y yo me lo como. Sí que me gustaría, señor Ledesma, que dentro de las explicaciones que nos ha dado me diera y me dijera, nos contara cuáles de estas plazas y cuáles de estas plazas que usted nos ha contado están cubiertas por personal fijo y cuáles se cubren por personal eventual. Porque la realidad es que llegamos al problema que está creciendo en Aragón. Resulta que desde el Gobierno de Aragón se justifica con que no hay médicos,
o quizá más bien no se encuentra la fórmula, mientras que los médicos sí que llegan a través de Ribera Salud, una empresa que tiene 9.000 profesionales. Pero ya se lo hemos dicho al consejero más veces, el Salud cuenta con una plantilla de 27.000 profesionales. Entonces, ¿cuál es la razón de que los médicos tengan que llegar a través del concierto? Esto es lo que de verdad nos tiene que contar en su propuesta, cuál es la solución que van a dar a través de esta propuesta autocomplaciente. Pero nuestros datos son que faltan especialistas y que falta continuidad asistencial. Un hospital no es un taller en el que se puede intercambiar operarios cada día para resolver la tarea. Un hospital se basa precisamente en la continuidad asistencial con personal y equipos fijos y estables. Oncología médica, falta continuidad asistencial y una dependencia continua de personal exterior que apoya. Medicina interna es una especialidad estratégica para estabilizar el hospital en la que faltan médicos. Traumatología y cirugía ortopédica. Las listas de espera continúan siendo elevadas. Barbastro aparece entre los sectores sanitarios aragoneses con mayores demoras para consultas de traumatología. Estas son las cuestiones que nos tenía que haber explicado, señor Ledesma, en esta propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno ahora de la señora Las Obras, de Chunta Aragonesista. Gracias, presidenta. Bueno, señor Ledesma, ya le advertimos que Chunta Aragonesista va a votar no a esta proposición no de ley por dignidad política, desde luego por respeto institucional y por solidaridad con los 110.000 vecinos y vecinas del Alto Aragón que hoy asisten atónitos a este ejercicio de desfachatez parlamentaria. Miren, que traigan hoy ustedes aquí una iniciativa redactada para autocomplacencia más absoluta, instando sus Cortes de Aragón al Gobierno de Aragón a continuar haciendo las cosas supuestamente también como hasta ahora, es un insulto a la inteligencia de los aragoneses y aragonesas. Hasta el propio Salud ha reconocido y admitido que no hay especialistas, que se generan más listas de espera y que perjudica a los pacientes. Ustedes viven en una realidad paralela con esta iniciativa e intentan tapar la nefasta gestión del Departamento de Sanidad. Tienen al personal sanitario agotado. Hace 2 años la directora gerente del Salud sacaba pecho de que en el servicio de oncología estaba todo controlado. Nos vendieron que todo estaba solucionado. Pues bien, junio del 2026, el clamor de la calle es desgarrador. La vida no espera. Los pacientes de oncología del Hospital de Barbastro se plantan frente a este colapso del servicio y esa es su nefasta gestión. Y mientras ustedes redactan iniciativas de felicitación, hay pacientes que sufren retrasos intolerables en diagnósticos, 600 revisiones oncológicas pendientes y jornadas enteras donde no hay ningún oncólogo en el hospital. Recuerdo a la señora Marín que decía cuando estaba en la oposición, a nosotros, al Partido Popular, no se nos van los oncólogos avergonzados. No, señora Marín, no se les van porque no hay. Dejen de mirar al pasado, dejen de mirar a Madrid, porque cuando una persona tiene un cáncer, la responsabilidad es única y exclusivamente de su Gobierno. Hasta la propia Justicia de Aragón esta mañana ha reconocido las deficiencias del Hospital de Barbastro. Ustedes son muy complacientes, hablan de indicadores competitivos, de un robot quirúrgico y de una futura conversión en el hospital universitario. Cuestionable por la falta de habitabilidad. No sé si lo han tenido en cuenta. Y también a día de hoy están escondiendo que para otorrino y para urología las citas tardan 1 año, pero para eso han sido muy inteligentes como hacen habitualmente y externalizan. 5.500 consultas, 62 guardias. ¿No sería mejor utilizar ese día para consolidar los profesionales sanitarios? Mientras tanto, las urgencias están colapsadas. ¿Por qué? Pues porque atención primaria tardan 2 o 3 semanas en dar cita. Esa es la calidad. Eso es tratar a los altoaragoneses como ciudadanos de segunda clase. Y mientras ustedes están aplaudiendo a sí mismos en este Parlamento, la calle les pasa por encima. Hace 1 año se creó la plataforma en defensa del Hospital de Barbastro con un lema: sin hospital no hay futuro. ¿Han escuchado
de personas que se concentraron y que salieron a la calle. Termino, presidenta. O las concentraciones de profesionales sanitarios y usuarios de Monzón, Binéfar, Berbergar o Fraga. Y en apenas hace 3 meses también cientos de aragoneses salieron a la calle con un grito. Esto también es Aragón. O sea que menos autocomplacencia. Señora, las obras tiene que acabar. Gracias. Menos y desde luego trabajar más. Vox en Aragón, señora Fernández Martín, su turno. Gracias, señora vicepresidenta. Buenas tardes. Nos trae hoy el Partido Popular una iniciativa que recoge medidas que eran y son reivindicaciones de Vox desde hace años para el Hospital de Barbastro y también para las zonas de salud del medio rural y periféricas. Hablamos de la problemática del Hospital de Barbastro, que viene de lejos, de hace años, sumido en una profunda crisis por la falta crónica de especialistas, por la inestabilidad de su plantilla y por unas listas de espera inasumibles que en muchas especialidades colapsan o comprometen la calidad de la atención sanitaria. En Vox, conscientes de este serio problema, llegamos a un acuerdo con el Partido Popular en abril del año pasado, un acuerdo que se anunció además pública y conjuntamente en una rueda de prensa en estas mismas Cortes de Aragón. Y aquel acuerdo, entre otros aspectos, incluía mejoras, muchas de ellas como las que vienen en el petitum de esta iniciativa, incentivos económicos adicionales como un complemento salarial para las plazas de difícil cobertura, incentivos también profesionales para valorar el tiempo trabajado como mérito en la carrera profesional y en otros procesos selectivos, facilidades de acceso a la vivienda en coordinación con el Ayuntamiento de Barbastro, ampliar esa cartera de servicios para equiparar el Hospital de Barbastro al Hospital San Jorge en 3 años, ir hacia su conversión en hospital universitario y ese incremento salarial del 15% para los MIR, los médicos residentes. Así que, repito, el problema que hoy debatimos no es nuevo ni es de ahora y es el resultado de años de abandono y de mala gestión de los gobiernos socialistas, que ahora se rasgan las vestiduras y parece que nunca han estado mínimo 8 años en el Gobierno de Aragón. Vox lleva años exigiendo incentivos económicos y profesionales reales y atractivos para esas plazas de difícil cobertura, vivienda, ampliación de servicios, como he dicho, optar a ser hospital universitario de pleno derecho y, por todo lo expuesto, apoyaremos esta iniciativa para seguir impulsando estas medidas y seguiremos vigilantes para que los acuerdos de Gobierno se cumplan íntegramente. Gracias. Muchas gracias. Señor Ledesma, tiene 1 minuto para fijar su posición de voto. Pues, señora presidenta, respecto de las enmiendas presentadas por el Partido Socialista, una de ellas dice elaborar una hoja de ruta con objetivos, recursos para que pueda optar el Hospital de Barbastro a ser hospital universitario. Esa hoja de ruta ya está hecha. Si les tenemos que esperar a ustedes, evidentemente Barbastro no sería nunca hospital universitario. Está el trabajo ya preparado y no tardará Barbastro en ser hospital universitario. Menos mal que no les esperamos, que trabajamos sin que el PSOE diga nada, porque si no… Y luego la otra es completar la plantilla, que también coincide más o menos con la de Izquierda Unida. Tampoco la podemos admitir, porque completar la plantilla estructural, si nosotros queremos completar todo. Faltan especialistas, esencialmente por la falta de voluntad del Ministerio de ampliar las plazas MIR, donde salen los médicos especialistas. Pero, a pesar de todo, se trabaja con el decreto para ir mejorando, ir cubriendo. ¿Hay problemas? Claro que sí, que hay problemas. Pero trabajamos poco a poco para ir solucionando y mejorando las plantillas y completándolas para que, al final, el problema que dejó el PSOE deje de ser un problema. Muy bien, comenzamos la votación. Votos presentes 60, emitidos 60, a favor 54, más 1 telemático 55, no, en contra 6 y abstenciones ninguna. Por tanto, sale adelante la iniciativa. Comenzamos con el turno de explicación de voto. Señora Bengoechea, tiene usted 1 minuto.
Gracias, señora presidenta. Pues claro, para nosotros es un problema grave el que se hayan ido retrasando las ofertas de empleo y los procesos de plazas estructurales, que son las que se cubren mayoritariamente y que se cubren bien, y por tanto es imprescindible para nosotras. En cualquier caso, es verdad que es una PNL de autocomplacencia excesiva. Para haber tardado 4 meses en formar gobierno, en casi 2 ya tienen un montón de cosas listas para salir. Vamos a ver si es verdad y si cumplen lo que están diciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Buch, tiene usted un minuto. Sí, a ver, para darle solución a esta cuestión, la verdad es que lo que hace falta es una buena gestión pública. Porque además de las especialidades que les he citado, la de oncología médica, medicina interna, traumatología y cirugía ortopédica, ¿hay suficientes médicos en cirugía general y del aparato digestivo? Dígame, ¿y en urología? ¿En neurología, en trauma y en cardiología? La verdad es que son áreas donde la insuficiencia de facultativos ha provocado derivaciones, retrasos diagnósticos o dificultades para mantener la cartera de servicios. ¿Cuántas plazas de especialistas siguen vacantes? No nos lo han contado. La verdad es que cubrir una plaza no equivale automáticamente a resolver el déficit asistencial, porque lo que siguen teniendo son plantillas muy ajustadas, donde bajas, permisos y jubilaciones generan rápidamente problemas de cobertura y una dependencia de profesionales desplazados desde otros hospitales en servicios como oncología. Señorías del Partido Popular, las dificultades históricas para atraer, retener y especialidades en hospitales periféricos se solventa con buena gestión pública desde la Consejería y desde el Salud. De verdad, no nos traigan propuestas autocomplacientes, tráiganos propuestas que de verdad aporten soluciones, porque a esas propuestas también se les votaremos a favor y mucho más gustosos. Muchas gracias. Señora Las Obras, tiene usted un minuto. Gracias, presidenta. Bueno, hoy Xunta Aragonesista ha votado no a la propaganda del Partido Popular y se queda del lado de la dignidad del Hospital de Barbastro. Y realmente, si quieren hablar de calidad asistencial para el sector de Barbastro, lo que tienen que hacer es jornadas reales y efectivas de los facultativos controlando las peonadas, convocatoria inmediata de las jefaturas de servicio mediante concurso de méritos, frenar el desmantelamiento de Barbastro, dejar los 2 oftalmólogos y además poner el de Monzón, y dignidad para las plantillas para que se regule de forma estricta las ratios de los pacientes de enfermería. Con nuestro voto no van a blanquear su desidia y los profesionales no les hacen falta palmaditas en la espalda ni declaraciones de intenciones. Lo que hace falta es contratos estables y plantillas cubiertas. Muchas gracias, señora Fernández. ¿No? Partido Socialista. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Ledesma, nosotros hemos votado a favor por una cuestión de absoluta responsabilidad y por una cuestión de que nosotros no somos populistas. Se ha demostrado perfectamente que usted podría haber traído esta misma PNL con el nombre de Barbastro o de cualquier otro hospital o centro sanitario en Aragón. No le importa a nadie y además es que lo desconoce, porque mire, lo desconoce porque usted presenta un punto 8 en la moción donde reafirma el compromiso con la sanidad pública y descarta cualquier proceso de privatización estructural en los servicios sanitarios, que usted acaba de contratar 5.500 consultas de especialista y 70 guardias. Ha privatizado el servicio y mientras usted pone en valor encima de la mesa 29 plazas públicas. ¿De verdad no se les cae la cara de vergüenza, señor Ledesma? Mire, en este caso, lo que quieren los ciudadanos de la provincia de Huesca no son promesas para aquel hospital que podrán tener dentro de unos años. Lo que quieren son certezas para el que tienen ahora mismo, señor Ledesma. Muchas gracias. Señor Ledesma, tiene usted un minuto. Muchas gracias, señora presidenta. Agradecer al Partido Socialista la valentía de haber votado a favor y haber reconocido que se está trabajando, que se está mejorando, que se está avanzando, que el problema evidentemente viene de donde viene, pero se intenta ir mejorando poco a poco. El problema no es fácil, no es sencillo y no es de solución rápida, pero le agradezco la valentía de haber votado a favor al Partido Socialista y decirle a la izquierda radical que su sectarismo les impide ver la realidad de los avances y del progreso que poco a poco se está haciendo. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley 125-26 sobre la problemática de obtención del permiso de conducción presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Para defenderla tiene la palabra su portavoz, la señora Vicente, por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Hoy traemos a esta Cámara una problemática que afecta cada día a miles de jóvenes, trabajadores, desempleados y familias aragonesas. Y es el colapso existente para realizar los exámenes prácticos del permiso de conducir debido a la insuficiencia de examinadores de la Dirección General de Tráfico. La obtención del permiso de conducir no es una gestión administrativa menor. Para un joven del medio rural aragonés, el carné de conducir no es un capricho para los fines de semana. Es su herramienta de trabajo, es el billete para no tener que abandonar su pueblo y, en definitiva, es la única movilidad posible en un territorio tan disperso como el nuestro. O para los miles de puestos de trabajo en el transporte que están sin cubrir, porque hay profesionales que quieren acceder a esta formación y hay empresas dispuestas a contratarlos, pero el cuello de botella en los exámenes de la DGT actúa como un tapón que bloquea ese flujo. Y no estamos hablando de percepciones simplemente, sino de datos contundentes que evidencian la falta de planificación del Gobierno de España. En Zaragoza, la bolsa de alumnos a la espera de examen práctico ha pasado de 6.546 en junio de 2025 a la alarmante cifra de 10.106 aspirantes en abril de este año, un incremento del 57% en apenas 10 meses. En la provincia de Huesca la situación es igualmente crítica, con cerca de 2.000 alumnos bloqueados en localidades como Barbastro, Monzón, Jaca o Fraga. Y el caso de Teruel, las cifras reflejan una problemática igualmente preocupante. Y hablamos también, por supuesto, de autoescuelas, pequeños negocios, en su mayoría familiares, que están pagando las consecuencias de una gestión deficiente del Gobierno de España. ¿Cuál es la causa? Pues no es un misterio. El propio sector lo ha explicado con claridad. Jubilaciones de funcionarios examinadores que no se han repuesto, bajas de larga duración sin sustitución y una oferta de plazas públicas que se convoca tarde, mal y en algunos casos que ni siquiera se cubre. Por ejemplo, el pasado verano se ofertaron 2 plazas de examinadores interinos para Zaragoza y quedaron desiertas. No porque no haya vocación de servicio público, sino porque las condiciones laborales y retributivas del cuerpo no son competitivas. La Dirección General de Tráfico, organismo dependiente del Ministerio de Interior, lleva años arrastrando problemas de personal que afectan directamente al desarrollo de los exámenes prácticos. Cuestiones que las organizaciones representativas de las autoescuelas vienen denunciando desde hace mucho tiempo. Y cuando la Administración conoce un problema durante años y no adopta las medidas necesarias para resolverlas, deja de ser un problema coyuntural para convertirse en un fracaso de gestión. El director general de Tráfico compareció ante el Congreso el pasado 18 de mayo y afirmó que solo el 8% de la bolsa está en condiciones de examinarse. Las asociaciones del sector respondieron con razón que esta afirmación es un desconocimiento flagrante de cómo funciona el proceso formativo. Las autoescuelas adaptan la formación a la capacidad de exámenes disponible y si no hay plazas no pueden preparar a más alumnos de los que el sistema puede absorber. No es el sector quien falla, es el Gobierno de España quien no garantiza el servicio. Por eso nuestro grupo parlamentario solicita medidas concretas, urgentes y necesarias, como el incremento urgente y extraordinario de la plantilla de examinadores en las jefaturas provinciales de tráfico de Zaragoza, Huesca y Teruel, la ampliación de la oferta de empleo público para el cuerpo de examinadores y la agilización de los procedimientos de selección y formación, reponiendo las bajas por jubilación. Y la agilización de los procedimientos de selección y formación, reponiendo esas bajas de jubilación que llevan años sin cubrirse, además de la mejora de las condiciones laborales y retributivas de los examinadores. No pedimos nada extraordinario, pedimos que el Gobierno de España cumpla con su obligación básica, que es garantizar los medios humanos suficientes para prestar un servicio público que afecta a la movilidad, al empleo y a la vida cotidiana de miles de aragoneses. Este grupo parlamentario confía en que esta Cámara respalde hoy estas medidas con la unanimidad que el problema merece. Muchas gracias. Es el grupo ahora del turno de las agrupaciones parlamentarias. Señora Bengoechea, tiene 1 minuto.
Gracias, señora presidenta. No es un problema nuevo. Se señala la falta de examinadores y es verdad que son unas plazas que cuesta cubrir en unas provincias más que en otras y que la cobertura de vacantes es un problema cronificado, no solo en este asunto ni en esta comunidad autónoma. Pues es un problema que tenemos en las administraciones de este país al que hay que dar solución de manera estructural. Sabemos que el Ministerio de Interior está trabajando con soluciones concretas. Algunas se han propuesto también desde nuestro grupo parlamentario Sumar, formar a profesores de autoescuela que podrían ser examinadores temporales, bonificar o incentivar para atraer a funcionarios a zonas críticas, unidades móviles de examen entre las provincias y los examinadores itinerantes, algo que ya se está haciendo. Y la DGT, como pide la PNL, ya ha puesto en marcha el Plan PRO como medida excepcional para las situaciones más críticas. Y, bueno, las autoescuelas, permítanme que les diga que la panacea ni la máxima maravilla tampoco son. Nosotras, vamos, yo tengo 2 hijas que se están sacando el carné ahora y les digo que también rascan de donde pueden. Votaremos a favor, pero gracias. Creemos que es necesario diagnosticar bien la situación para dar también con soluciones que sean acertadas. Gracias. Muchas gracias, señora Buch. Gracias, presidenta. La verdad es que este país y Aragón contamos con graves problemas estructurales en la cobertura de plazas de funcionarios y de todo tipo. La propuesta que hoy nos traen nos habla del permiso de conducción y la verdad es que la necesidad de un vehículo propio con el gasto que ello supone, es necesaria en ciudades pequeñas como Teruel, Alcañiz o Calatayud, donde la oferta de transporte público es limitada, pero es especialmente imperativa en el medio rural. En estos entornos donde las distancias son amplias y la oferta de transporte público resulta muy limitada en frecuencia, horarios y conexiones, disponer de coche deja de ser una opción para convertirse en una auténtica necesidad para ir a trabajar, estudiar o acceder a servicios básicos. A esta realidad se suma el grave problema derivado de la falta de examinadores de tráfico que ha generado un importante cuello de botella en el proceso de obtención del permiso de conducción. Esta situación afecta directamente a quienes más lo necesitan, a los jóvenes, que les afecta para su incorporación al mercado laboral, su formación, en definitiva, para su capacidad de movilidad. Y una vez más, se trata de una generación que con frecuencia queda relegada en la agenda política, siendo de las últimas en ser tenida en cuenta y de las primeras en sufrir las consecuencias de las carencias estructurales. Resolver este atasco es urgente, es cierto, pero no debemos olvidarnos que tenemos otro reto fundamental, la mejora del transporte público en nuestra comunidad, sea competencia estatal o sea competencia autonómica. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno ahora para Xunta Aragonesista. Gracias, señora presidenta. Señorías, desde Xunta Aragonesista compartimos la preocupación que expresa esta iniciativa porque estamos ante un problema que afecta de manera directa a cientos y cientos de aragoneses y aragonesas. Y lo malo es que este problema no es nuevo. Ya pasó hace tiempo de ser una serpiente de verano a convertirse en un serio problema para mucha gente. Esto no pasa solamente con el actual Gobierno central, ya pasaba con el Gobierno de M. Rajoy, que no cumplió una promesa de mejora salarial que hizo en 2015 y que provocó una huelga de examinadores de tráfico en el año 2017, llegando a cancelar alrededor de 13.000 exámenes teóricos y prácticos en Aragón durante los casi 6 meses que duró el conflicto laboral. Pero es que en Aragón hemos sufrido más agravios, como el intento de cerrar las sedes de Gea de los Caballeros, de Tarazona o de Calatayud para la realización de exámenes teóricos del carnet de conducir o la falta recurrente de examinadores en alguna de ellas. Y esto es especialmente grave en Aragón con nuestra gran dispersión geográfica y donde disponer del permiso de conducir no es una cuestión secundaria.
Tanto la Asociación Provincial de Autoescuelas de Huesca como la de Zaragoza están denunciando un colapso con unos 2.000 alumnos y alumnas en listas de espera para el examen práctico en cada provincia, y estas largas listas de espera generan consecuencias que van mucho más allá de una mera demora administrativa. Estamos hablando de jóvenes que retrasan su incorporación al mercado laboral o que tienen dificultades para continuar con su formación o para desarrollar una vida autónoma, o de trabajadores y trabajadoras que no pueden acceder a determinados empleos. Y estamos hablando también de autoescuelas que ven condicionada su actividad por una falta de recursos humanos en el sistema de evaluación y que están viendo cómo se agrava su problema en estos últimos años por el aumento de demanda. Por todo esto, consideramos razonable reforzar las plantillas de examinadores, mejorar la planificación de recursos humanos y adoptar medidas extraordinarias que permitan reducir estas listas de espera existentes. Señorías, ya es hora de que la Administración central actúe de verdad para que los aragoneses y aragonesas se puedan sacar su carnet de conducir sin verse atrapados en largas listas de espera. Ya es hora de que tengamos una solución efectiva para este problema permanente. Muchas gracias. Muchas gracias. Es ahora el turno del señor Vidal. Gracias, señora presidenta. Señorías, el Gobierno de Sánchez está tan obsesionado en tapar su corrupción y en acosar a jueces y policías para proteger sus cloacas de corrupción que ha abandonado por completo sus tareas básicas de gobierno. Uno de los ejemplos más claros de su incompetencia es el de la gestión de los exámenes de conducir. Lo que antes no era ni un problema, este Gobierno lo ha convertido en un colapso sistémico desde que Sánchez rescató al señor Pere Navarro, el mismo que había fracasado ya en la DGT en la época de Zapatero. Navarro ha dedicado sus esfuerzos a su guerra particular contra el vehículo privado. Según sus palabras, el futuro del tráfico será compartido o no será. Por eso es normal que, en lugar de planificar los recursos necesarios para evitar colapsos en las listas de exámenes para el carnet de conducir, este Gobierno ha impuesto el caos. Las peores carreteras de España, todas plagadas de radares para recaudar más que nunca, imponiendo inutilidades como la baliza V16, desprotegiendo a los ciudadanos en el territorio y con tasas disparadas y los servicios de tráfico colapsados. Y uno de los resultados de la ineptitud del Gobierno de Sánchez es que la situación en Huesca y en Teruel en esta materia se ha deteriorado inadmisiblemente. En Huesca hay más de 2.000 alumnos pendientes de exámenes de tráfico, con esperas de hasta 3 meses. En Teruel los retrasos alcanzan mes y medio en un territorio muy extenso. Los datos demuestran que con Sánchez las listas de espera se han multiplicado y el problema ya afecta también a los permisos C y D para camiones y autobuses, dañando directamente la economía y el empleo en el medio rural. Combatir la despoblación exige facilitar la movilidad de los aragoneses, no poner impedimentos, como hace este Gobierno de Sánchez, que es incapaz de garantizar un servicio público básico. Por eso apoyaremos la iniciativa del Partido Popular y las peticiones para corregir este problema que entorpece las medidas que ya ha tomado el Gobierno de PP y Vox para combatir la despoblación en el medio rural. Es lo mínimo que se puede exigir ante tanta incompetencia del Gobierno de socialistas de la banda de Sánchez. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Dueso, señora Dueso, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Bien, ¿quieren datos? Vamos a hablar de datos. Miren, la DGT ha puesto en marcha desde mayo un plan de refuerzo operativo para hacer frente a situaciones que se puedan producir en determinadas provincias por retrasos en la oferta de exámenes prácticos del permiso B.
Ha empezado por aquellas provincias que a priori presentaban una mayor demanda, en concreto Navarra, Lleida, Almería, Palma de Mallorca. Pues bien, les voy a decir que los alumnos presentados no han llegado al 10% de la mal llamada lista de espera. En concreto, para que se hagan una idea, en Navarra se presentaron 275 alumnos de los más de 6.000 que, según cifras de las autoescuelas, estaban preparados y a la espera de poder examinarse. En Lleida, 312 de los 5.000, en Almería, 630 y en Palma de Mallorca, 407 de los 8.000 anunciados. Por lo tanto, este plan pone en evidencia que la demanda real de los exámenes prácticos está muy por debajo de las cifras anunciadas por las asociaciones provinciales de autoescuelas. Aún así, la DGT considera que este plan puede ser eficaz para posibles cuellos de botella que se pudieran generar en algún momento y lo va a extender a todas las provincias que sea necesario. Vamos a hablar de Aragón. Centrándonos en Aragón, le voy a dar un dato de la provincia de Zaragoza. En el último llamamiento de exámenes que ha habido, que se ha hecho este mismo mes, del 5 al 23 de junio, se han presentado 1.859 aspirantes, de los cuales 1.617 han sido admitidos a examen, quedándose 242 para el siguiente ciclo, que empieza justamente hoy, 25 de junio, hasta el 9 de junio. Es decir, el 13% ha tenido que esperar 20 días. A ver, obviamente esto no es un colapso. Además, en Zaragoza se ha puesto en marcha un plan especial de pruebas para permisos de conducción pesados, solicitado por la Asociación Provincial de Autoescuelas de Zaragoza. Y en este plan está pasando exactamente lo mismo, que no se llega a cubrir toda la oferta de exámenes que se ha puesto en marcha. Además, la Dirección General de Tráfico lleva tiempo tomando medidas continuadas para mantener la plantilla y para incrementar la RPT de examinadores hasta alcanzar la ratio de 21 por millón de habitantes. En Aragón se supera, la ratio es de 32. Bueno, ¿qué quiere que les diga? Lo que más me llama de esta PNL, ¿saben lo que es? La extraordinaria incoherencia de la derecha y de la ultraderecha. Extraordinaria incoherencia porque a iniciativas presentadas por el Partido Socialista donde se pedía cosas tan sensatas como un convenio autonómico para el sector de la dependencia o medidas de apoyo a los trabajadores de Majorel, ustedes votaron en contra, alegando que no eran competencias del Gobierno de Aragón. Y, sin embargo, vienen hoy aquí con esta PNL pretendiendo organizarle la plantilla a la DGT. Miren, la DGT está haciendo lo que ustedes piden y más. Y por vamos a votar a favor a pesar de su incoherencia supina. Muchas gracias. Comenzamos la votación. Votos presentes 60, emitidos 60, a favor 59, más uno telemático 60 y abstenciones 1. Sale casi por unanimidad la iniciativa. Pasamos al turno de explicación de votos. Señora Bengoechea. Gracias, señora presidenta. Señalar que además de este plan PRO, que es verdad que llega sin una previsión suficiente, sí que la DGT está también promoviendo convenios con los ayuntamientos para digitalizar el examen teórico en todas las capitales de comarca. Y hay otras mejoras que también estamos nosotros pidiendo, como ampliar las pruebas a todas las licencias, publicar un calendario de exámenes extraordinarios trimestral, realizar convocatorias en todas las capitales de comarca para hacerlas más accesibles al medio rural, en fin, que tiene solución, pero hay que colaborar entre administraciones. Gracias. Muchísimas gracias, señora Buch. Gracias, presidenta. La verdad es que en el momento en el que en Zaragoza hay jóvenes que llevan un año esperando para poder examinarse, la verdad es que blanco y en botella. Hay un problema. Hemos votado a favor porque el bochorno que supone esta situación se prolonga desde hace ya demasiados años y exige una respuesta inmediata y eficaz por parte de las administraciones. De verdad, esta cuestión no merece confrontaciones políticas. La verdad es que también les digo que después de oírles a algunos de ustedes, nosotros desde Aragón, Teruel existe,
pensábamos que esta cuestión no debería de entender de colores, simplemente de gestión y de soluciones. Pero bueno, una vez más vemos cómo algo tan importante para tantos jóvenes como es el poderse sacar ese carné para poder desarrollarse, para poder incluso iniciar su vida laboral, se convierte en un arma arrojadiza. De todas formas, seguiremos votando a favor de propuestas de este tipo. Muchas gracias. Señor Jaime, tiene usted un minuto. Gracias, señora presidenta. Hemos votado a favor porque garantizar la movilidad también es garantizar oportunidades, y garantizar oportunidades es una obligación esencial en nuestro país para que exista la igualdad territorial. Y, señor Vidal, repase la hemeroteca, que este problema no es nuevo, no es del señor Pedro Sánchez, que hace años, con M. Rajoy, también había colapsos y huelgas en los examinadores de tráfico. Muchas gracias, señor Vidal. Tiene usted un minuto. Mire, tener un gobierno invadido por la mafia de la corrupción es algo catastrófico para un país. Pero si además los que dirigen los departamentos de ese gobierno son unos ineptos y unos incompetentes, es el desastre total para los españoles, que lo sufren esa incompetencia. Y este es un ejemplo básico de dejación de funciones o de funciones mal realizadas. Y eso lo tienen que reconocer. Es que es inadmisible que ustedes vengan a quejarse de las listas de espera de sanidad y una cosa tan simple de cubrir no son capaces de hacerlo. Díganselo a su jefe, el jefe de la mafia y el jefe de los incompetentes, nada más. Señora Dueso, tiene usted un minuto. Sí, miren, voy a utilizar una frase que le gusta mucho al diputado Bancalero. Dato mata relato. Si se hubiesen molestado en mirar la página web de la DGT, probablemente tendrían la información que les he ido dando y a lo mejor hasta se podían haber ahorrado esta PNL. Pero bueno, como el único objetivo que tienen es criticar todo lo que hace el Gobierno central, sea lo que sea, no se dedican ustedes a traer este tipo de iniciativas sin contrastar absolutamente nada. Aunque eso suponga un enorme ejercicio de incoherencia y de cinismo. Miren, preocúpense ustedes de lo que les compete de verdad, que son las listas de espera que hay en sanidad y en dependencia, que eso sí que tienen algo que hacer y ahí sí que tienen competencias. Señora Vicente, tiene usted un minuto. Gracias a todos los que han votado a favor de esta propuesta no de ley, aunque con los argumentos que la señora Dueso ha esgrimido aquí, parece que su intención era votar en contra y que están en contra realmente de este problema. Esto demuestra, señora Dueso, dos cosas. Una, o que no se enteran de lo que pasa realmente en el territorio y de los problemas de verdad que tiene la gente, o que sí que se enteran y se hacen los suecos porque a lo mejor realmente esos problemas les interesan un auténtico pimiento. Y eso es lo que han demostrado ustedes ahora mismo aquí con esta PNL, que refleja una realidad palmaria de los problemas que tienen la gente joven, muchas familias y personas desempleadas que quisieran acceder a poder tener un carné de conducir de transportes pesados para poder trabajar. Eso es lo que ustedes han demostrado hoy aquí con esa argumentación sin sentido y esquizofrénica, porque han argumentado en contra de esto y han votado a favor. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, debate y votación de la proposición no de ley 163-26 sobre la creación y distribución con carácter inminente del Fondo Aragonés de Solidaridad Energética a los municipios aragoneses, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Señor Villagrasa, tiene usted la palabra para su defensa por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Año 2026, mes de junio. ¿Saben todos ustedes que Jorge Azcón, el Partido Popular y Vox deben entre 15 y 27.000 euros a cada ayuntamiento de Aragón? Lo han escuchado bien, entre 15 y 27.000 euros que, si de forma lineal se hubieran distribuido lo recogido en el Fondo de Solidaridad Autonómico derivado de los impuestos a los parques eólicos y fotovoltaicos, ya estarían
poniéndose en práctica por parte de los alcaldes y alcaldesas en todo el territorio y estaríamos cumpliendo la Ley 5/2024. Este buen deseo, que a buen seguro estamos convencidos desde el Grupo Parlamentario Socialista de que el Gobierno de Aragón cumplirá la ley, cumplirá sus acuerdos, cumplirá los mandatos de este Parlamento y constituirá con carácter inminente el Fondo de Solidaridad Energética. Haremos un pequeño repaso histórico. Esta ley se aprobó en diciembre del año 2024, donde en su capítulo 7º se decía que de los impuestos derivados de los parques eólicos y fotovoltaicos, de todo lo que recibía la Comunidad Autónoma de Aragón, entre el 50 y el 90% se iba a constituir en un fondo y se iba a redistribuir para luchar contra la despoblación y para que precisamente ayudase más a aquellos municipios donde no podía haber desarrollos energéticos, donde las servidumbres y las cargas eran mayores, donde existían mayores dificultades por figurar de protección ambiental, por líneas orográficas, por muchas de esas cuestiones. Pues muy bien, año 2024 se aprueba la ley, también con el voto del Partido Socialista. Año 2025 no había ningún movimiento, ninguna voluntad de que el Gobierno de Aragón, entonces un poquito más en solitario, solo del Partido Popular, realizara ese Fondo Aragonés de Solidaridad Energética y que distribuyera esos fondos entre los ayuntamientos. Y fue en noviembre del año pasado cuando los socialistas trajimos a esta misma tribuna una propuesta muy similar a la que hoy traemos, que decíamos: Gobierno de Aragón, por favor, cumpla la ley, constituya con carácter inminente y desarrolle todas aquellas modificaciones normativas, técnicas o administrativas precisas para redistribuir ese dinero que ustedes, señorías del Gobierno de Aragón, ya han ingresado. Pues muy bien, en aquella tarde del mes de noviembre, 50 votos a favor y 6 partidos políticos, entre ellos la bancada del Grupo Popular, votaron para la constitución inminente de este fondo. ¿Cómo ha acabado la recaudación por parte del señor Bermúdez de Castro, por parte del señor Azcón, respecto de estos impuestos en el año 2025? Pues con la liquidación cerrada del pasado ejercicio han recaudado un total de 21.796.000 euros, que ha engrosado las cuentas del Gobierno de Aragón y que, acorde a la ley, debería de redistribuir con los criterios que imponen la ley y con los que el Gobierno quisiera entre los municipios afectados. Por tanto, ese 90 o 50% que da margen el artículo 55 de la citada norma para redistribuir entre los ayuntamientos, si cogemos esos 10 o esos 19 millones de euros y lo dividimos entre 728 ayuntamientos que no son las capitales de provincia, da un total de entre 15 y 27.000 euros por ayuntamiento. ¿Saben ustedes la cantidad de inversiones, de solución, de políticas públicas de lucha contra la despoblación que podían desarrollar estos ayuntamientos? ¿Saben si se aplicara de verdad un criterio de garantía, de perspectiva rural y de lucha contra la despoblación, cómo los municipios más afectados podrían estar trabajando esta materia? Pero el Gobierno de Aragón, lamentablemente, no ha trabajado, ni lo hizo en el año 2025, y nosotros, de una manera diligente, le preguntamos al responsable de Hacienda qué trámites había desarrollado durante este año para cumplir esa proposición no de ley, para constituir el Fondo de Solidaridad Energética y para redistribuir esos fondos en el año 2026. Y oh, qué sorpresa, fíjense ustedes que, siguiendo la linde, el consejero de Hacienda lo que nos ha dicho es que este año que no se va a hacer nada y que reglamentariamente ya sí eso para próximos ejercicios presupuestarios. Señorías, eso no es cumplir la ley, eso no es cumplir la palabra y el voto de los diputados en este Parlamento, y eso es dejar que casi 20 millones de euros que se tienen que distribuir entre los ayuntamientos de Aragón se queden en el cajón del Partido Popular y de Vox. Señorías, cuando hablamos de cumplir las normas, también es las propias, y yo lo que hoy lo van a constituir con carácter inminente y que van a cumplir la redistribución de esos fondos. Aragón y sus ayuntamientos bien lo merecen. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno de las agrupaciones parlamentarias. Señora Bengoechea, tiene usted un minuto. Gracias, señora presidenta. Señor Villagrasa, igual tenemos suerte y esta vez también nos dicen que está a puntico de salir.
Nosotras pedimos un impuesto a las renovables cuando nadie hablaba de esto, cuando el cuatripartito pidió aportaciones para la reforma fiscal, no nos hicieron ni caso. También cuando la aprobación de la Ley de Dinamización del Medio Rural, ni caso. Sí que se aprobó en 2024 de manera descafeinada. Allí quisimos introducir, ampliar la dotación, es decir, recaudada de manera más valiente y reforzar su carácter finalista, que tuviera sentido, que sirviese para descentralizar redes, para autoconsumo energético, para eficiencia en viviendas, movilidad sostenible, luchar contra la despoblación, etcétera. Y que además pudiera servir para compensar de alguna manera a esos municipios que por su carácter de conservación del paisaje, del medio natural, no pueden tener este tipo de infraestructuras. Tampoco ni caso. A día de hoy, además de no cumplir con las leyes aprobadas, este Gobierno trae lo recaudado al decreto ley en ese totum revolutum donde se financia lo que PP Vox quiere, entre otras cosas, seguir nuestras montañas pirenaicas. Por lo tanto, vamos a votar a favor a ver si se cumplen de verdad las leyes. Gracias. Muchas gracias. Es el turno, señor Guitarte, de Aragón Teruel Existe. Tienen 2 minutos. Pues la verdad es que nosotros también venimos apostando desde hace muchísimo tiempo sobre un canon sobre la producción de la energía renovable, obviamente un canon que no se parece ni de lejos a este Fondo Aragonés de Solidaridad. Mientras nosotros pedíamos entre el 15 y el 20% del valor de la producción de electricidad, esto no llega ni a unas décimas. Pero en cualquier caso, este Fondo Aragonés de Solidaridad es uno de los componentes de esa ley que aprobaron de manera unísona el PSOE y el Partido Popular, una ley que saben que fue un procedimiento de lectura única para la ley de más trascendencia de la legislatura pasada. Y sí que me gusta que, aunque lo otro haya quedado condicionado por el recurso de inconstitucionalidad, que usted pelee porque por lo menos esta parte se aplique. Para nosotros esto era una especie de caramelo para intentar hacer más viable una ley que no había por dónde cogerla, una ley que, como hemos estado viendo, incluía las líneas de transporte a otras comunidades autónomas, líneas privadas de transporte, que precisamente ahora, con la evolución de las investigaciones del caso Forestalia, se ven que están, el caso Forestalia, el caso Leire, el caso Cerdán, que estaban en ese ojo del huracán de esas negociaciones ocultas para autorizarlas. Tan difícil era autorizarlas que había que recurrir probablemente a esos medios, porque obviamente son las que están recurridas por inconstitucionalidad, porque no es una competencia ni de la comunidad autónoma y lo tenía que desarrollar la red eléctrica del Estado. Pero en cualquier caso, tiene usted razón, aquí hay 21 millones de dinero recaudado en el 2025 que se deberían haber repartido entre aquellos municipios que sufren las renovables y aquellos que han sido preservados o que sean preservados de las renovables precisamente por sus valores ambientales. Y sí que es cierto que la propia ley habla de que hace falta un desarrollo normativo para decidir con qué criterios eligen unos municipios u otros y cómo se reparte esa cantidad. Pero lo que no puede servir eso es como excusa para no repartirlo. Estamos hablando de una cantidad de dinero mayor que el Fondo de Cohesión Territorial, es decir, que estamos hablando de cantidad por eso entendemos que es injusto que estos despropósitos legales vinculados a la ley de la energía y los despropósitos legales a no tener presupuestos penalicen a nuestros ayuntamientos, y también votaremos a favor para intentar que por lo menos en el 27 veamos todo lo acumulado del 25 y lo del 26 repartido entre nuestros municipios. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guitarte. Es el turno ahora de Xunta Aragonesista, señor Jaime Angós. Gracias, señora presidenta. Señorías, desde Xunta Aragonesista vemos necesario avanzar en la puesta en marcha efectiva del Fondo Aragonés de Solidaridad Energética y hacerlo de manera urgente. Lo hacemos por una razón muy sencilla. La transición energética solo será justa si existe retorno social y económico para los territorios que la hacen posible, es decir, si es compatible con la justicia territorial. En Aragón estamos generando una gran cantidad de energía renovable, los megavatios de potencia instalada crecen cada año y buena parte de ese esfuerzo recae sobre municipios de nuestras comarcas que soportan instalaciones, infraestructuras de evacuación, servidumbres y afecciones territoriales, albergando parques eólicos y fotovoltaicos o viendo pasar interminables líneas eléctricas.
Por ello, resulta más que razonable que una parte de los recursos generados por estas instalaciones revierta directamente en esos municipios para contribuir a su desarrollo económico y social, pero también en aquellos otros municipios donde haya limitaciones de uso del territorio o dificultades que imposibiliten la generación de energía renovable. Además, estamos hablando de una herramienta prevista en una ley aprobada en estas Cortes, una ley que se aprobó a prisa y corriendo, pero que en cuestiones como este fondo ni está ni se le espera, porque se sigue con la barra libre de los PIGAS, se puentea a los ayuntamientos que siguen sin recaudar, sin cobrar el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. El Gobierno de Aragón recauda los tributos ambientales que generan esos parques y ni reparte el Fondo de Solidaridad Energética ni incrementa el Fondo Aragonés de Financiación Municipal. Negocio redondo para el Gobierno autonómico, como siempre. El que pierde es el eslabón más débil de la Administración, que son los ayuntamientos. Ahora saldrán a contarnos excusas de mal pagador, dirán que existen dificultades jurídicas en algunas cuestiones de esta ley, nos hablarán del recurso de inconstitucionalidad, pero, señorías, lo que está claro es que el Gobierno de Aragón no tiene ningún interés en avanzar en todas aquellas actuaciones donde se permite hacer efectivo el mandato legal, como es la puesta en marcha y distribución de este fondo. Así que desde Xunta Aragonesista exigimos que este recurso llegue cuanto antes a todos los municipios, que existan criterios transparentes y objetivos de distribución y que el fondo contribuya a combatir realmente la despoblación y a mejorar la calidad de vida de los habitantes del medio rural aragonés, porque la transición energética debe ser sostenible ambientalmente, pero también debe ser justa, social y territorialmente. Y para que sea justa, quienes aportan su término municipal, quienes aportan su término municipal y quienes no pueden aportarlo deben participar también de los beneficios que se generan. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es el turno ahora del señor Vidal. Gracias, señora presidenta. Señorías, los socialistas demuestran una vez más que les importa muy poco Aragón. Si les preocupara realmente esta tierra, estarían presionando al Miteco para resolver la saturación de la red eléctrica y la falta de nodos de conexión, que son el verdadero freno al desarrollo económico de Aragón. Sin embargo, las prioridades de la ministra Agesen parecen estar en otro sitio, especialmente tras conocerse los informes de la UCO sobre su papel en el rescate de tubos reunidos, 112 millones. Por eso ustedes montan un nuevo teatrillo para desviar la atención de la corrupción del entorno de Sánchez y de la PSOE, y al mismo tiempo tratar de dividir al pacto de gobierno de PP y Vox. La Ley 524 fue aprobada en estas Cortes, efectivamente, si bien con el voto en contra de Vox. ¿Por qué razones? Pues simplemente porque era un calco de la norma socialista anterior, la 1.23, impuesta por los fondos buitre energéticos y tramitada por el método de urgencia. Una ley que destroza paisajes, perjudica a ganaderos y agricultores, lastra a la industria, favorece la despoblación y olvida el autoconsumo. El cierre de Andorra lo resume todo. Promesas de miles de empleos que nunca llegaron. 5 años después solo hay pueblos más vacíos y un 20% de familias en pobreza energética. ¿Dónde están los empleos prometidos por las renovables? 1.000 por cada 100 megavatios instalados. ¿Dónde están las tarifas asequibles y la energía estable y constante? Ahora proponen este fondo solo para emblanquear el daño causado, con una proposición innecesaria que además presenta graves defectos, porque este fondo se solapa con el Fondo de Cohesión Territorial y el de Espacios Naturales Protegidos. El concepto de afecciones es subjetivo, y ustedes lo saben, e incoherente. Se compensa tanto por tener instalaciones como por no tenerlas.
Los criterios de reparto son confusos y farragosos. Además, durante su tramitación, el PSOE introdujo enmiendas para ampliar beneficiarios y convertirlo en una herramienta de financiación municipal genérica, cuando esas necesidades deben atenderse a través del Fondo Local de Aragón. Hoy el contexto ha cambiado. Con los nuevos centros de datos, Aragón consumirá gran parte de la energía que produce, por lo que ya no tiene sentido el diseño original del fondo. El Gobierno de Aragón, dentro del acuerdo PP y Vox, está trabajando en soluciones reales con partidas presupuestarias concretas, protegiendo al territorio, el sector primario y el medio natural. Además, a través del acuerdo de Gobierno, Vox propone rebajas fiscales reales para el medio rural, en lugar de los anuncios propagandísticos del PSOE con sus propuestas fracasadas. Proposición. Gracias. Muy bien. Del Grupo Popular tiene la palabra la señora Ayue. Gracias, presidenta. Subo a esta tribuna a fijar la posición de este Gobierno y de este grupo parlamentario sobre el Fondo Aragonés de Solidaridad Energética. Y lo digo alto y claro, y quiero dejarlo meridianamente claro, que tanto el Gobierno como este grupo parlamentario está a favor de este fondo. Pero ¿cómo no vamos a estar de acuerdo con este fondo si es este Gobierno el que impulsó esta ley y este grupo parlamentario el que la votó a favor? Por lo tanto, es nuestra ley, es nuestro modelo y es nuestro compromiso con el medio rural aragonés. Pero es que subo a esta tribuna también con mucha estupefacción y asombro y también, por qué no decirlo, con mucha indignidad, señor, indignidad también. Con mucha indignación, señor Villagrasa, porque ustedes tienen, no sé, como una especie de amnesia colectiva. Se les ha olvidado por completo que hoy vienen aquí con muchísimas urgencias para aprobar un fondo, erigiéndose ustedes en defensores del municipalismo aragonés, exigiendo la inminente ejecución de un fondo que, por cierto, por ley solo puede venir a través de una ley de presupuestos, con lo cual vendrá en 2027, como comprenderá. Y son los mismos, exactamente los que piden esto, una celeridad pasmosa, los que hicieron que se destruyera, torpedeara y se paralizara esta ley. Ustedes son los que piden celeridad, pero fue el Gobierno de Pedro Sánchez quien paralizó y puso palos en las ruedas en la aprobación de esta ley, llevándolo al Tribunal Constitucional, cortocircuitando la soberanía energética de Aragón, con el único objetivo: frenar el progreso de Aragón. Ese era el único objetivo del Gobierno de España, llevando esta ley al Tribunal Constitucional. Además, ustedes provocaron la parálisis, la ralentización, la aplicación. Ahora piden celeridad, pero son ustedes los que, con sus enmiendas, además, convirtieron la tramitación de esta ley en un auténtico laberinto impracticable. Y no, señor Villagrasa, ustedes no os van a dar lecciones de municipalismo ni de apoyo al medio rural. No es verdad lo que usted ha dicho en esta tribuna, como tampoco es verdad que debamos dinero de una deuda del IAS que ya estaba pagada. O sea que ni es verdad lo que dijeron del IAS, de la deuda del IAS con los municipios, ni es verdad lo que usted ha dicho hoy. Este Gobierno, mientras prepara con garantías y solvencia este Fondo Aragonés de Solidaridad Energética para el presupuesto de 2027, ya ha mejorado, incrementado sustancialmente todas las partidas del Fondo Local de Aragón y del sistema de financiación con dinero real, contante y sonante. Si hay problemas financieros, reformen la financiación local. Desde el Gobierno de España 8 años llevan y no han hecho nada. Hemos incrementado el fondo, señora presidenta, el Fondo Aragonés de Financiación Municipal en 1,4 millones de euros más que ustedes. Hemos aumentado las partidas para Teruel, Huesca, para los pequeños municipios. Hemos multiplicado el Fondo de Cohesión Territorial como nunca antes. Hemos dado casi 8 millones para los municipios afectados por la DAC. Señora Ayue, lo siento, pero tengo que quitar la palabra. Señora Ayue,
Bueno, vamos a pasar a la votación, señorías. Votos presentes 58, emitidos 58, votos a favor 23, en contra 35, más uno telemático 30 y... No, perdón, el telemático es a favor. Votos a favor 23 y uno telemático 24, en contra 35. Por tanto, no sale adelante la iniciativa. Pasamos al turno de explicación de voto. Izquierda Unida no. Teruel existe. Sí, bueno, pues lamentar que no haya salido, porque la verdad, aunque hay otros fondos y efectivamente hay que mejorar la financiación municipal y el Fondo Aragonés también, pero todo grano hace granero, toda piedra hace pared, y esto sería una aportación muy importante. Me ha sorprendido en este debate cómo ver partidos que consideraban en otro ámbito del espectro ideológico apoyan la soberanía de Aragón, cuando no decir la independencia. Aquí hemos visto cantos a la independencia, en este caso energética, pero claro, ya no sé si es la soberanía de Aragón o la soberanía de los intereses de determinada empresa. Aquella ley fue un error lo de la ley de la energía de Aragón, precisamente porque intentaba hacer lo que no se podía, y esa inseguridad jurídica se ha trasladado también a este concepto de Fondo Aragonés de Solidaridad Energética. Nosotros exigimos que se mantenga este fondo, y exigimos no solo que se mantenga, sino que se amplíe a cuantías que sean realmente significativas. Como he dicho antes, en el resto de Europa la cuantía mínima media de estos fondos está entre el 15 y el 20% de la producción energética que se produce en cada central. Muchas gracias, señor Jaime. Gracias, señora presidenta. Si existe una ley vigente que crea un fondo y establece un mecanismo de financiación, el Gobierno de Aragón tiene la obligación de desarrollarla mientras no exista una suspensión expresa de estos preceptos. Más claro no puede ser, porque las leyes aprobadas en estas Cortes no son una declaración de intenciones, son mandatos que deben ejecutarse. Por eso, pues, señora Ayue, cumplan con los compromisos que tienen con ese Aragón, que no es tan imparable como nos decían, sino que más bien va al ralentí, y dejen de utilizar excusas de mal pagador. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Vidal. Tiene un minuto. Es curioso ver cómo se rasgan las vestiduras ustedes aquí defendiendo el municipalismo, los fondos para los pueblos, combatimos la despoblación. Pero si fueron ustedes los que destruyeron la central de Andorra sin ningún tipo de plan detrás, si ustedes destrozaron el futuro de 3.000 familias y encima se dedicaron a hacer un desarrollo de una planificación de renovables sin ningún plan, destrozando el paisaje, destrozando el turismo, destrozando la ecología. Y ahora vienen ustedes aquí de defensores de la energía y de la recaudación y la financiación para los municipios. Pero si ustedes son los responsables de la despoblación, son los que han hecho que la gente huya de los pueblos con sus políticas. Sí, ustedes también, los de Aragón Teruel existe, que estuvieron apoyando a Sánchez cuando estaban destruyendo la central. Nada más. Por favor, presidenta, querría hacer uso de derecho a alusiones por el artículo 121. No procede, señor Guitarte. Como que no, me acaba de aludir. No procede. Vuelvo a repetir, el 121 es potestad de la presidenta. No procede a alusiones. Seguimos. Señora Ayue. Señor Villagrasa, perdón. Señor Vidal, señores de Vox, dejen de estar tan enfadados. ¿Sabe por qué no pueden dar ninguna lección al Partido Socialista sobre municipalismo? Porque somos más de 1.600 concejales los que nos dejamos la piel por nuestros pueblos todos los días. No hacemos discursos de odio en la tribuna. Entérense un poco. Usted decía, el contexto ha cambiado. ¿Cuál es? Que estaban en la oposición y ahora están en el gobierno y creen que el dinero es suyo, que no tienen ni idea. Señor Vidal, aprendan un poco, por favor. Y señora Ayue, el aragonesismo del señor... No, tranquilos, no se preocupen. Señora Ayue, el aragonesismo del que presume el señor Azcón es de corta y pega. No sirve para nada, ni para cumplir las normas, ni para cumplir lo que ustedes decían el año pasado, ni para cumplir con los municipios. Hay una ley que dice que hay 21 millones recaudados y tendrían este año que repartirlos entre los municipios. Hoy han cambiado el voto, hoy han utilizado excusas de mal pagador. Lo que no quieren es
pagar y no ataque tanto al Partido Socialista, porque ¿sabe por qué existe esa ley? Gracias al Partido Socialista Obrero Español. A ver si se enteran un poco de que llevan mucho tiempo gobernando y que lo que no pueden hacer es tener todo el día excusas de mal pagador. Cumplan la ley y paguen a los ayuntamientos en el año 2026. Señora Ayué. Yo creo, señor Villagrasa, que el debate es mucho más profundo que todo esto que está aquí hoy en la tribuna. Yo creo que el debate es que el Partido Popular está gobernando para el Aragón real y no para el Aragón del pasado, porque en esta materia hay un cambio de paradigma energético e industrial absoluto. No tiene absolutamente nada que ver lo que había en el planteamiento inicial de cuando ustedes gobernaban a lo que hay ahora en cuanto a la compensación de los territorios que generan energía. Porque ese escenario, señor Villagrasa, ya no existe. Es diferente, es distinto. Hoy, gracias a la atracción multimillonaria, milmillonaria de inversiones tecnológicas y centros de datos, Aragón, por primera vez en su historia, va a consumir en su propia tierra la mayor parte de la energía que produce. Por lo tanto, la riqueza se va a quedar aquí. Y las circunstancias, por lo tanto, han cambiado y... No me he liado, no. No me he liado. No. Señora Ayué, nosotros vamos a poner en marcha el Fondo de Solidaridad señora en el Ayué. año 2027, como marca la ley, con la ley de presupuestos, para luchar contra la despoblación y el desarrollo económico de Aragón. Ya está. Pasamos al debate y votación de la proposición de ley número 181-26 sobre el Centro de Salud de Azuara. Para su exposición y defensa tiene la palabra la señora Rodrigo por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Vamos a ver si retomamos un poco la tranquilidad en estas Cortes. Hoy tengo que decir que es un día emocionante. Quiero empezar saludando a los vecinos y vecinas de Azuara, encabezados por su alcalde, con su alcalde a la cabeza, y representando a muchos miles de vecinos y vecinas también representadas en estas firmas recogidas justo en la celebración de la conmemoración de la tragedia de la Riada. Son vecinos valientes, dignos, orgullosos y que hace poco más de un año vivieron una de las noches más duras de su historia reciente, la noche del 13 al 14 del año 2025. En cuestión de minutos, la Riada irrumpió en su municipio sembrando incertidumbre, sembrando miedo y destrucción. Muchos vecinos fueron despertados por las llamadas de familiares, por los avisos de otros vecinos o simplemente por el ruido ensordecedor de agua entrando en las calles y en sus viviendas. Aquella noche hubo personas mayores que tuvieron que salir de sus casas sin tiempo apenas para recoger nada. Hubo familias que contemplaron impotentes cómo el agua se llevaba muebles, recuerdos y el esfuerzo de toda una vida. Hubo vecinos que después de poner a salvo a los suyos se echaron de nuevo a la calle para ayudar a otros que estaban en una situación todavía peor. Y hubo algo que creo que nunca debemos olvidar. Mientras muchos todavía luchaban contra el barro y la devastación, nadie preguntó de quién era la competencia. Nadie preguntó qué administración debía actuar. Los vecinos simplemente salieron a la calle y ayudaron. Los voluntarios simplemente ayudaron. Los profesionales sanitarios, los bomberos, la UME y otros tantos simplemente ayudaron. Vecinos y vecinas que respondieron sin pensarlo. El ayuntamiento, por ejemplo, que puso a disposición instalaciones, recursos, personal. Los profesionales sanitarios tan importantes que siguieron atendiendo a la población en circunstancias absolutamente extraordinarias
extraordinarias. Y por eso resulta difícil de explicar a estos vecinos que más de un año después de aquella tragedia dramática siga sin existir una decisión definitiva sobre algo tan importante para un pueblo como es su ambulatorio o su consultorio, que atiende a más de 1000 personas de Azuara y de su entorno, que acoge las urgencias de todos estos vecinos y, por qué no, también un símbolo de esa noche y de lo que significó tener en ese momento a los servicios sanitarios allí mismo. Hace apenas unos días, en el acto de conmemoración del primer aniversario de la Riada, Azuara volvió a demostrar quién es: un pueblo que sufrió, que lloró sus pérdidas, que se enfrentó al barro, a la incertidumbre y a la reconstrucción, pero también un pueblo que nunca se rindió. Allí se pronunció una frase que resume perfectamente el espíritu de Azuara y que hoy quiero traer a estas Cortes. Gracias a todos los que lo hicisteis posibles. Entre todos volveremos a brillar. Pero para que Azuara vuelva a brillar, también las instituciones debemos estar a la altura, porque reconstruir un pueblo no es solamente reparar calles o reparar edificios, también es devolver certezas, recuperar servicios esenciales y ofrecer un horizonte de futuro. Los vecinos de Azuara ya hicieron su parte esa madrugada del 13 al 14 de junio. Lo hicieron con solidaridad, lo hicieron con esfuerzo y con una enorme dignidad. Ahora le corresponde al Gobierno de Aragón hacer su parte. Por eso pedimos a todos los grupos de esta Cámara que se apruebe esta iniciativa absolutamente blanca, porque no estamos reclamando privilegios, estamos reclamando algo muy sencillo, estamos reclamando diálogo, planificación y compromiso. Estamos pidiendo que se inicien de una vez las conversaciones necesarias para encontrar una solución definitiva común para la resolución de ese consultorio y ese punto de atención continuada. Y lo hacemos convencidos, además, de que la mejor política es la que escucha a la gente y la que responde a sus necesidades. Porque, como recordó Azuara en el aniversario de aquella noche que cambió tantas vidas, para que Azuara vuelva a brillar, necesita también que sus instituciones, que nosotros, que estas Cortes cumplan con su responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rodrigo. Hay dos enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra su portavoz, el señor Ledesma, por tiempo de 3 minutos. Señora presidenta, buenas tardes de nuevo. Señora Rodrigo, no hace falta tantas firmas, hace falta que el alcalde entregue los planos de la ludoteca, que lleva 3 semanas diciendo que los iba a traer, pero que no los ha entregado al Gobierno de Aragón, para que pueda el Gobierno de Aragón... Estuve yo presente en esa reunión con el alcalde. Si no se preocupen, les entregamos los planos. Es más, el martes, después de reclamárselos, llamó a la consejería: iré mañana miércoles. ¿Lo han visto ustedes? Lo digo porque es que no hace falta tantas firmas. Lo que hace falta es que el alcalde deje de utilizar este tema, traiga los planos, que el Gobierno de Aragón se compromete a hacer la construcción del consultorio. No, la verdad es así. La verdad es así. No ha traído los planos. No ha traído los planos. Se quedó hace 3 semanas con él, a principios de junio, que estuve yo presente. Sí. Pero vamos, sí. Señor Morales, señor Morales. Señor Morales, señor Ledesma, por favor. Señor Ledesma, voy a intervenir un segundo. Ruego, por favor, que mientras interviene, tenemos público, han venido los vecinos. Yo creo que cada uno tiene su turno de intervención. Solo les pido que nos respetemos unos a otros. Está ahora el señor Ledesma y, por tanto, le dejen intervenir. Igual que cuando la señora Rodrigo ha intervenido, creo que nadie le ha molestado. Señor Ledesma, tiene usted la palabra. Lo digo porque el Gobierno de Aragón se ha comprometido y se compromete públicamente aquí. De hecho, vamos a votar a favor de la proposición, porque se va a hacer el proyecto, se va a financiar la obra, y tras visitar varios sitios hace más o menos 3 semanas, en aquella visita con el alcalde se visitaron varias localizaciones y se convino que si los planos permitían añadir una planta en lo que es la actual ludoteca, se podría hacer, que la DGA, la Sanidad, haría el proyecto, que financiaría la obra, pero están desde entonces esperando los planos y, mientras tanto, recogiendo firmas, etcétera. Que parece que no tienen ganas de solucionar el problema. Traiga los planos y resuelvan el problema.
Es el turno ahora de los grupos no enmendantes. Comenzaremos por las agrupaciones parlamentarias. Señora Bengoechea, tiene usted un minuto. El problema es de comunicación. Si es de colaboración interadministrativa, pues resuélvase. No parece que haya una voluntad de diálogo enorme, pero deberían de ponerse de acuerdo porque el interés general está en juego. El Gobierno de Aragón tiene competencias, no puede dejar solo al Ayuntamiento, aunque sea el que tenga que habilitar el edificio adecuado para el consultorio, que además de consultorio es punto de atención continuada y, por lo tanto, es un servicio esencial para la zona y más en el medio rural. Y es importante también que no se entre una competición de edificios para usos de recursos educativos o de formación o sanitarios. Todo tiene que ofrecerse y todo tiene que estar en instalaciones adecuadas porque todo es necesario. Seguro que hay soluciones viables y seguro que puede haber voluntad de colaboración. Tiene que reflejarse con compromisos y recursos y que se pueda implementar la mejor solución posible. Muchas gracias. Muchas gracias. El turno de Aragón Teruel existe. Señora Buch, tiene usted 2 minutos. Gracias, presidenta. El 13 de junio del 2025, una fuerte tormenta desbordó los cauces de ríos y barrancos en la comarca del Campo de Belchite, provocando graves daños en infraestructuras públicas esenciales, entre ellas el Centro de Salud de Azuara, que quedó completamente inutilizado. Casi un año después de que se hubiese tenido que cerrar este centro de salud, desde Aragón existe y Teruel existe. Le preguntamos al consejero acerca de cuándo se produciría la reapertura del consultorio médico y la verdad es que la respuesta que obtuvimos del señor consejero, del señor Ángel Sanz, nos sorprendió, porque nos dijo, palabras textuales, se encuentran analizando diferentes opciones que permitan que el consultorio de Azuara cuente con una situación definitiva. En aquel momento la respuesta nos pareció tremendamente ambigua. No fijaba fechas y todo hacía prever que la solución, si es que la hay, sería a largo plazo. En la actualidad, las visitas médicas se realizan en la ludoteca de Azuara, así que es el momento de disponer de una solución real para este centro de salud y para que pierda calidad de atención sanitaria, que no se pierda calidad de atención sanitaria desde el mismo. Hoy nos encontramos con que el señor Ledesma nos dice que es culpa del alcalde. No lo sé, señor Ledesma. Lo único que sabemos es que esos vecinos de Azuara están yendo a la ludoteca y que no tienen ni idea de cuándo van a tener solución. Por favor, vale ya, pónganse de acuerdo, den la solución y doten de la calidad asistencial que merece a los ciudadanos y a los vecinos de Azuara. Muchísimas gracias, señora Las Obras. De Chunta Aragonesista, es su turno por 3 minutos. Gracias, presidenta. Saludamos al alcalde de Azuara y a los vecinos y vecinas que han venido hoy al Pleno. Señor Ledesma, excusas fuera y creo que un poquito más de respeto a un alcalde y a los vecinos y vecinas de Azuara que han venido hoy aquí. Porque por mucho que vayan a votar, ¿sabéis de quién es responsabilidad? De su gobierno, de nadie más. Chunta Aragonesista, señora Rodrigo, va a votar a favor de esta iniciativa, desde luego por justicia, por dignidad y por respeto a los vecinos y vecinas de Azuara. Y porque hay debates que algunos intentan enfriar con números y plazos burocráticos, pero la realidad del medio rural es testadura y se defiende con el corazón y con la memoria de lo que somos. Cuando llegó la riada en junio del 2025, destrozó el consultorio médico de Azuara y ¿qué es lo que vimos? Vimos la grandeza de un ayuntamiento y vimos la grandeza
grandeza del municipalismo y de un alcalde que no se puso de perfil y que no miró para otro lado buscando excusas competenciales. Actuó con una diligencia ejemplar, puso recursos, habilitó la ludoteca, asumió los gastos y arropó a los sanitarios. En 24 horas, gracias a la gente del pueblo y a sus representantes públicos, la asistencia estaba garantizada. En aquel momento el Partido Popular se le llenó la boca de buenas intenciones, fue el consejero de Sanidad, se hizo la foto de rigor, dio las gracias, pero las palmaditas en la espalda ni pagan las facturas de la ludoteca ni levantan paredes. Ha pasado un año, 12 meses y seguimos igual. No nos pongan excusas de parálisis de los últimos meses, de vaivenes políticos, porque las riadas no entienden de calendarios electorales y el derecho a ponerse enfermo en un pueblo tampoco. Un gobierno con cierta sensibilidad del medio rural habría blindado esta infraestructura por la vía de urgencia. Dejar pasar un año de brazos cruzados es sencillamente dar la espalda a la gente del pueblo. Apoyamos esta iniciativa porque hay que pasar ya de los discursos a los hechos. Apostar por los ayuntamientos, en este caso el de Azuara. Es indecente que el consistorio siga asumiendo los costes de unas instalaciones provisionales que no le corresponden. Apostar por la calidad asistencial en el medio rural es tener un consultorio médico en condiciones, no un parche eterno en una ludoteca. Y desde luego blindar ese punto de atención continuada, porque gobernar es priorizar y cohesión territorial es garantizar que un vecino de Azuara tenga exactamente la misma atención sanitaria que cualquier persona que vive en Zaragoza, Huesca y Teruel. Señorías del PP, mucha foto en el barro el día de la catástrofe y un olvido absoluto en los despachos el resto del año. Su gestión de la sanidad rural se resume en promesas de maquetas que nunca llegan y en exprimir el bolsillo de los ayuntamientos que les salvan la papeleta. Vamos a votar que sí para que el Gobierno asuma su responsabilidad para que pague lo que debe y devuelva la dignidad asistencial que este país, Aragón, se ha ganado a pulso. Dejen de arrastrar los pies y cumplan con su obligación. Muchas gracias. Es el turno de la señora Fernández. Tiene usted 3 minutos. Gracias, presidenta. Bienvenidos a todos los vecinos de Azuara y a su alcalde. Azuara hace un año fue una de las poblaciones más afectadas por la crecida del río Cámaras a causa de esas riadas de las que estamos hablando. Y, entre otras infraestructuras, fue el consultorio médico el que quedó inservible, ya que su ubicación estaba en un sitio llamado zona de riesgo de alto, con zona de alto riesgo de inundaciones. Y este alto riesgo de inundaciones así consta tanto en los informes técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro, la CHE, como los informes técnicos del propio Servicio Aragonés de Salud, que informa desfavorablemente para realizar cualquier tipo de reforma o rehabilitación de este edificio del centro sanitario arrasado por la riada, y también en los mapas del Ministerio de Transición Ecológica. Reconstruir allí sería una irresponsabilidad que pondría en peligro la seguridad de pacientes y profesionales. Y no sé si en su iniciativa, o tal como está redactada, el Grupo Socialista parece que ignora un detalle vital, como es el de la ubicación del consultorio en zona inundable de alto riesgo. En Vox tenemos claro que la prioridad es la seguridad de las personas y que la búsqueda de una nueva ubicación requiere rigor y que no puede resolverse en un corto plazo. Por otro lado, señores del Grupo Parlamentario Socialista, tampoco nos queda claro cuando solicitan las diferentes medidas, soluciones en estos 7 puntos de la iniciativa que distingan entre las competencias autonómicas de las locales, porque aquí creo que estamos involucrados competencia autonómica, local, central, incluso con el plan de reforestación hasta Europa. No obstante, estamos de acuerdo en el objetivo, que no es otro que contribuir a la mejora de esta situación temporal que desde hace un año sufre Azuara y, por lo tanto, y en aras de impulsar cualquier tipo de mejora, votaremos a favor. Gracias. Muchas gracias, señora Rodrigo. Tiene usted ahora 1 minuto para fijar su posición respecto de las enmiendas. Gracias, señora presidenta. Y lo voy a decir muy tranquila
pero, señor Ledesma, la mezquindad de su intervención con los vecinos de Azuara presentes aquí hoy no merece que este grupo acepte sus enmiendas. No lo merece, señor Ledesma. No merece que aceptemos sus enmiendas cuando hace, precisamente ayer, 24 de junio, un año que el señor Bancalero visitó a las sanitarias de Azuara y desde entonces no han sabido nada del Gobierno de Aragón. Así que no vamos a aceptar sus enmiendas. Muy bien, comienza la votación. Unanimidad de la Cámara y, por tanto, sale adelante la iniciativa. Turno de explicación de voto. Izquierda Unida no. Teruel existe. Señora Buj. Gracias, presidenta. La verdad es que después de un año sin solución por parte de la Consejería, que al final es quien la tiene que dar, hoy nos hubiese gustado escuchar, y creo que tanto al alcalde como a los vecinos de Azuara también, propuestas de solución entre las diferentes alternativas, o al menos el compromiso para la solución que debe pasar necesariamente por la participación del Ayuntamiento de Azuara. Faltaría más, porque es importante para determinar la solución definitiva más adecuada. La verdad es que nos hubiese gustado escuchar si la reconstrucción o rehabilitación integral ofrece seguridad al emplazarse sobre suelos de una zona inundable que han sido afectados por el agua y la torrencialidad de la zona, o si hay que valorar seriamente la necesidad de un traslado de este equipamiento sanitario. Esto de verdad es lo que hoy a todos nos hubiese gustado escuchar. Bienvenidos tanto al alcalde como a los vecinos de Azuara, y realmente es una pena que se tengan que traer estas propuestas para luchar por una asistencia sanitaria digna del medio rural. Gracias. Señora Las Obras, su turno, tiene un minuto. Gracias, presidenta. Bueno, hoy el Partido Popular y Vox han votado a favor, pero ¿con qué cara van a mirar a los vecinos y vecinas de Azuara? ¿Con qué cara van a mirar a esos vecinos que hace un año les prometieron ayuda entre el barro de la riada y no han hecho absolutamente nada? Hoy ha quedado claro que sus promesas se las llevó el agua. Para ustedes, cuando se apagan las cámaras de televisión, los problemas del medio rural aragonés dejan de existir. Usted, señor Ledesma, se ha escudado en la burocracia, en los plazos, en excusas de mal pagador para tapar únicamente una absoluta falta de voluntad política y sensibilidad humana con los vecinos y vecinas de Azuara. Hoy, al Partido Popular y a Vox se les ha caído la careta. Muchas gracias. Señora Fernández, tiene un minuto. Gracias, señora presidenta. Pues felicitarnos porque ha salido adelante la iniciativa, como digo, independientemente del color político. Los vecinos de Azuara, que también habrá de todos los colores, están sufriendo una situación desde hace un año pues que no debería de esperar. Pero, señora Las Obras, de Chunta, dice que hoy a Partido Popular y a Vox se le ha caído la careta. A nosotros, miren, no se nos ha caído ninguna careta. Ustedes son los que apoyan al Gobierno central, y todavía me parece mucho más grave que llevamos más de 5 años esperando a que los vecinos de la isla de La Palma dejen de vivir en contenedores y en casas lata. Gracias. Muy bien, es el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Rodrigo. Gracias, señora presidenta. Hoy es 25 de junio, ayer 24 de junio, como les he dicho antes, hace un año de la última visita de cualquier miembro del Gobierno de Aragón al pueblo de Azuara. Desde entonces, una solicitud, una cesión que usted recibió, señor Bancalero, el 1 de julio del año 2025. Desde entonces, ni una llamada, ni una respuesta, ni una reunión, solamente una visita, la del señor Ledesma, después de que el Partido Socialista visitara una vez más Azuara. Y, señor Ledesma, conviene recordar que usted no es miembro de Gobierno, aunque le gustaría. Esto es un órgano, son las Cortes de Aragón. Y mire, y ahora voy a acabar dirigiéndome a los vecinos y vecinas del pueblo de Azuara, porque
porque queremos que hoy ellos sepan que las Cortes de Aragón han hablado de ellos, les han reconocido ese respeto y esa dignidad a todos ellos. Y el Partido Socialista, no les quepa ninguna duda, no os quepa ninguna duda, querido Joaquín, estaremos vigilantes, muy vigilantes, de que esta iniciativa que hoy se ha aprobado tenga una continuación y se apruebe y se cumpla tal y como estas Cortes han determinado. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Ledesma, tiene un minuto. Pues muchas gracias, señora presidenta. La PNL, constituir un grupo de trabajo, si ya se está constituido. Yo tuve la ocasión de coincidir en Azuara, pero es que vino gente de la consejería, el arquitecto de la consejería, personal de la consejería. Estuvo con el señor alcalde, a quien doy la bienvenida, no lo negará, porque es decir, nos enseñó distintas opciones y se acordó. Claro, por eso no digan que desde hace un año que no saben nada de la consejería. Es mentira, pero eso le retrata a ustedes, señora Rodrigo, que está en vías de solución el problema. Por cierto, que lo va a resolver una consejería de un gobierno liderado por el Partido Popular. Desde luego, ustedes, con su demagogia, su PNL, sus aspavientos, no van a resolver nada. ¿Por qué? Porque los aragoneses les han puesto en la oposición y han puesto al PP a resolver los problemas de Aragón. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Debate y votación de la proposición no de ley 189/26 sobre la garantía de los derechos de las personas LGTBIQ+ en Aragón y desarrollo efectivo de la legislación autonómica, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su exposición y defensa tiene la palabra el señor Morales por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes a todos los que nos acompañan aquí en esta tarde y también a los que nos siguen por las redes sociales y por el canal de YouTube de las Cortes de Aragón. El próximo domingo, día 28 de junio, es el día que se celebra y se conmemora el Día del Orgullo LGTBIQ+. Un día que, como ustedes saben, no es un día cualquiera, no es un día normal. Es un día que sirve para celebrar todo lo conquistado, para defender a quienes siguen sufriendo discriminación y para recordar que ningún derecho está garantizado para siempre si no se protege, se ejerce y se defiende colectivamente. El orgullo es memoria. Es la memoria de quienes abrieron un camino ya hace muchos años para que incluso para que poder vivir en aquellos momentos te podría costar incluso la familia, el trabajo o la vida. Es el reconocimiento a quienes luchaban entonces, cuando no existían todavía leyes que protegían la dignidad de las personas del colectivo LGTBIQ+. Y también es presente, porque mientras solo haya una persona del colectivo que tenga miedo a ser, miedo a amar, miedo a expresarse o a vivir en libertad, seguirá siendo necesaria esta lucha. Y eso cobra especial importancia en estos tiempos que corren, porque estamos viendo que aumentan los delitos de odio, cuando vemos más que nunca que la mitad de las personas del colectivo han sentido miedo, desprecio o ataques de forma personal o a través de las redes sociales. Sin embargo, y a pesar de eso, España tiene motivos en este 2026 para sentirse orgullosa, y es que por primera vez España ha sido el mejor país valorado con las mejores leyes y políticas públicas en materia LGTBIQ+. Y eso, señorías, no es fruto de la casualidad. Es fruto de décadas de lucha del movimiento LGTBIQ+, de las organizaciones sociales, de la sociedad española. Es un éxito colectivo de la gente, de toda la ciudadanía, pero también lo es de que hubo gobiernos valientes que dieron el paso, gobiernos socialistas que convirtieron esa lucha en leyes, en derechos y en protección real. Pero aunque esas leyes son imprescindibles, no bastan por sí solas para garantizar que todas las personas del colectivo puedan caminar tranquilas por la calle, vivir libremente en sus pueblos, salir del armario sin miedo, trabajar sin discriminación, formar una familia sin obstáculos o disfrutar del ocio sin sufrir violencia. Por eso decimos hoy aquí en estas Cortes de Aragón, más orgullo y menos odio. Y por eso traemos aquí esta PNL, una propuesta que sinceramente no es casual. Y es que estuvo en su mano, señorías, en las manos del Partido Popular y de Vox, los grupos que sostienen el Gobierno de Aragón, evitar que hoy
debatiésemos esta PNL, porque tuvieron en su mano haber podido pactar una declaración institucional que saliera hoy de estas Cortes, trasladando un mensaje unánime y una imagen de unidad. Pero no quisieron. Nosotros trajimos nuestro texto, ustedes trajeron el suyo, podemos entender que no les gustase el nuestro. Nosotros al suyo le planteamos dos pequeñas mejoras, que tampoco aceptaron, y en un minuto se zanjó el debate. Ya no había declaración institucional. Vox no dijo nada, pero ya saben aquello de que el que calla otorga. Y no es de extrañar, porque ¿qué iban ustedes a permitir una declaración cuando nunca han estado a favor de la causa? Nunca. Siempre han sido ustedes la piedra en el zapato. Ustedes hablan de libertad y son los primeros que la cercenan. Ahora me dirán que miento, como tantas veces me lo han dicho ya, la verdad que me da igual, pero es que miren. Rajoy afirma que el matrimonio homosexual responde a la manía del Gobierno de parecer moderno. No habla de respetar a las personas, de que la gente se pueda casar con quien quiera, que pueda ser feliz. No, no, no. Se trata de parecer moderno. José María Aznar, la unión entre homosexuales no puede ser llamada matrimonio porque ofende a la población. ¡Madre mía! Ofende a la población. No casaría homosexuales porque son personas taradas. Tal vez la persona tarada no es la más adecuada, pero los homosexuales son deficientes para procrear y educar. Luis Fernando Caldentey. Y tenemos también aquí, en Murcia, el mayor logro del comunismo ha sido sacar estas conductas del catálogo de trastornos e incluirlas en los derechos humanos. Hoy ustedes se han abstenido y Vox ha votado en contra de condenar las terapias de conversión. Bueno, pues eso es lo que son ustedes. Y ustedes pretenden que nos creamos ahora que ustedes son los que vienen aquí a defender al colectivo, que los defienden. Pero alguien se olvida de que fue el Partido Popular el que fue al Constitucional para evitar que las bodas gays se pudieran celebrar. Es que utilizaron todos los resortes posibles, señorías. Ustedes que han estado en contra de todas las leyes que hablan de libertades, han estado en contra de la ley de eutanasia, de la del aborto, de la ley del cambio registral de personas trans, de la ley de igualdad, de la ley de identidad de género. Pero si ustedes que hablan en nombre de la libertad estuvieron en contra hasta de la Constitución de 1978, señorías. Y eso tiene nombre, votar una cosa y hacer la contraria, estar en contra de la ley del aborto y abortar, estar en contra de la ley de matrimonio igualitario y salir... Se llama hipocresía e incoherencia. ¿Y por qué me dirijo tanto a ustedes, señores del PP? Porque fueron ustedes los únicos que alzaron la voz para que hoy no hubiera una declaración institucional. Hoy ustedes pueden votar a favor de esta PNL y su Gobierno de poner en marcha todas las reclamaciones del colectivo que incluyen esta proposición. Muchas gracias, señor Morales. Hay 4 enmiendas presentadas. La primera de ellas por parte de Chunta Aragonesista. Señora Bozal, tiene usted la palabra para poderla defender. Gracias, señora presidenta. El próximo 28 de junio volveremos a llenar las calles. Volveremos a llenar las calles para celebrar el orgullo. Conviene recordar que el orgullo no nació como una fiesta, sino como una revuelta frente a la violencia, la persecución y la criminalización de quienes simplemente querían vivir siendo como son. Por desgracia, esa lucha sigue siendo necesaria. Quien piense que la igualdad ya está conseguida solo tiene que mirar la realidad. Las agresiones aumentan, los discursos de odio encuentran nuevos altavoces y todavía hay personas que sienten miedo de coger de la mano a su pareja, de hablar a su familia o de mostrarse tal y como son. No hace falta irse muy lejos para comprobarlo. Hoy mismo, en el Congreso de los Diputados, se ha aprobado seguir adelante con una reforma para castigar penalmente las mal llamadas terapias de conversión. Prácticas que pretenden modificar o reprimir la orientación, la identidad de género de las personas. Mientras esa protección avanzaba, el Partido Popular ha decidido abstenerse y Vox votar en contra. Eso demuestra que los derechos nunca son definitivos y que siempre hay que seguir defendiéndolos, porque habrá siempre quien los cuestione. No hay nada que curar, nunca lo ha habido. Lo único que necesita ser erradicado
es su odio, señorías. Desde Chunta Aragonesista queremos dejar claro que los derechos del colectivo no son una cuestión ideológica, son derechos humanos. Aragón fue pionero al aprobar por unanimidad las leyes 4 de 2018 y 18 de 2018. Y precisamente porque estas Cortes hablaron con una sola voz, ahora toca exigir que eso se cumpla. No basta con hacerse una foto el 28 de junio, no basta con un discurso institucional, ni con una bandera en un balcón. Lo importante es que haya protocolos en los centros educativos, formación en la Administración, protección frente a las agresiones, atención sanitaria adecuada, recursos suficientes y políticas públicas que lleguen a todos los pueblos y a todos los barrios de Aragón. Cuando hablamos de estas políticas no hablamos de privilegios, hablamos de que un adolescente no tenga miedo a decir quién es en su instituto, hablamos de que un joven no piense que su vida vale menos por ser gay, hablamos también de que una persona trans pueda acudir a los servicios públicos con dignidad, de que nadie tenga que marcharse de su pueblo porque allí no puede vivir con libertad. En definitiva, hablamos de libertad, de igualdad y de dignidad. Esos principios no admiten retrocesos. Por todo ello, apoyaremos esta proposición no de ley y exigiremos que estas palabras se conviertan en hechos, porque los derechos solo existen de verdad cuando pueden ejercerse cada día con garantías. De verdad, señorías, ojalá un mundo lleno de orgullo y con los armarios vacíos. Muchas gracias. Hay 3 enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. De las 4, 3. Tiene la palabra la señora Baruker para defenderlas. Gracias, presidenta. Desde el Grupo Popular también les damos la bienvenida a toda la tribuna del público. Y les quería decir una cosa, señorías de la izquierda, dejen de colectivizar todo. Se apropian de banderas que no pertenecen a ninguna ideología ni a ninguna sigla partidista. Dejen de hablar en nombre de todos, porque es que la igualdad, la dignidad y la libertad no tienen dueño y desde luego no son patrimonio exclusivo de la izquierda. Y les digo una cosa también, no hay nada más bonito y más natural que el amor y no hay nada más digno que el amor vivido en libertad. Y desde el Grupo Popular siempre defenderemos una sociedad en la que nadie tenga que esconderse, justificarse o vivir con miedo, en la que nadie sufra perjuicio por con quién decide compartir su vida. Desde el Partido Popular proponemos desarrollar todas las políticas públicas necesarias, desde una visión de necesidad, utilidad y eficacia real. Ustedes proponen y nos exigen que desarrollemos íntegramente la Ley 4/2018 y la Ley 18/2018, aprobadas desde 2018, cuando ustedes gobernaban. ¿Es que acaso no las desarrollaron íntegramente? Porque tuvieron tiempo de sobra. El Gobierno de Jorge Azcón está construyendo, les aseguro, un Aragón en el que cada persona pueda desarrollar su proyecto vital en plena libertad. Además, también planteamos una participación plural y abierta a todos los colectivos comprometidos con la defensa de la igualdad y la no discriminación, porque estamos en contra de la instrumentalización y el intento de imponer un único pensamiento que en ocasiones dejaron paradójicamente a personas del propio colectivo de lado. Y eso no es diálogo, también es una forma de intolerancia y de sectarismo. En cuanto a la sensibilización, les diría que recorran el territorio. Comprobarán que en nuestra comunidad, ayuntamientos, comarcas y diputaciones tienen compromiso, existe y se ve. Y sobre la atención a víctimas LGTBI-fobia, lo compartimos y desde nuestro grupo siempre encontrarán un firme rechazo. Por eso debemos evaluar qué funciona y qué debemos mejorar. Como les digo, como cargos públicos debemos saber qué resultados han tenido estas leyes y qué debe corregirse, porque nuestro compromiso es dar por propuestas concretas y no centrarnos en eslóganes ni grandes titulares. Señorías, la igualdad y la libertad son pilares fundamentales de nuestra sociedad y desde el Partido Popular seguiremos defendiendo un Aragón donde nadie sea discriminado por ser quien es y por amar a quien ama. Por eso pediremos el voto por separado. Muchas gracias. Muchas gracias. Es ahora el turno de las agrupaciones y grupos que no han presentado enmiendas. Empezamos por el Grupo Parlamentario Mixto.
Señora Bengoechea, tiene usted un minuto. Gracias, señora presidenta. Señorías del Partido Popular, no es apropiación, se llama coherencia. Una cosa es decir las cosas y otra trabajarlas y defenderlas en la verdad. Un saludo a la tribuna y a esa lucha. Y tengo poquísimo tiempo, pero es verdad que nos tendríamos que hacer mirar porque tenemos que traer una PNL aquí cuando podía haber habido una declaración institucional con nula negociación por parte del Partido Popular porque querían su texto, un texto que ni siquiera tenía las enmiendas que hoy traen aquí. Es todo como muy marciano. Y bueno, pues aunque algunos en este hemiciclo quieran volver a la ley de vagos y maleantes, nosotras pedimos responsabilidad a este Gobierno de Aragón, porque el Gobierno de Aragón no está para darle una palmadita al orgullo cuando pasa por enfrente de la puerta y desearle buena suerte. El Gobierno de Aragón tiene responsabilidad, tiene competencias y tiene agencia para garantizar derechos a todas las personas, para garantizar vidas libres y dignas. Y en eso vamos a estar, no lo duden. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Buch, de Aragón Teruel Existe, por tiempo de 2 minutos. Gracias, presidenta. Pues, señorías, les voy a pedir un momentito su atención, porque les voy a pedir que hagan un pequeño ejercicio. Quiero que imaginen por un momento ser un niño o una niña que crece en cualquier punto de Aragón, en Teruel, en Barbastro, en Zaragoza, en Albarracín, y que en algún momento de su vida sienten que algo no cuadra. Todavía no saben qué es la atracción ni qué les gusta, pero por algún motivo otros compañeros ya cuestionan su sexualidad o su identidad. Se vuelve objeto de burla, algo que ni siquiera ese niño o esa niña que están imaginando sabe lo que significa. Desde Aragón Existe y Teruel Existe votaremos a favor de esta propuesta, por supuesto, como hemos hecho siempre, porque consideramos que las medidas que plantea son necesarias y responden a una realidad que no podemos ignorar. Son necesarias porque, a pesar de los avances conseguidos durante las últimas décadas, todavía hoy las personas LGTBI sufren discriminación, acoso y violencia. Y son necesarias porque asistimos con preocupación a la normalización de discursos que cuestionan derechos que creíamos consolidados y que poco a poco van encontrando espacio en determinados ámbitos políticos e institucionales. Y en este punto queremos lanzar también una reflexión al Gobierno de Aragón y especialmente al Partido Popular. Estamos viendo cómo en otras comunidades autónomas se está cuestionando leyes de protección de los derechos de LGTBI, se eliminan programas específicos o se abren debates que parecían superados. Aragón no puede recorrer este camino. Las personas LGTBI no son una teoría, ni una ideología, ni una etiqueta política. Son personas y no necesitan que nadie les tolere. Necesitan que se respeten plenamente sus derechos y su dignidad. Señorías, termino ya, señora presidenta. Señorías, queda mucho trabajo por hacer, pero hay una línea que no debemos cruzar, la del retroceso de derechos y libertades. Bienvenidos, muchas gracias y ni un paso atrás. Muchas gracias. Es grupo, es turno, señora Pardo, de Vox. Cuando usted quiera. Muchas gracias, presidenta. Señorías, pues aquí la tenemos de nuevo, como todos los años, en la enésima iniciativa de distracción masiva llena de reivindicaciones ajenas a la realidad de los aragoneses. Porque, señores de la izquierda, ustedes parece que son los inventores de la tolerancia y del respeto y vienen repartiendo los carnés de buenos y malos, porque resulta que si no comulgas con sus dogmas de fe o con sus talleres ideológicos, o te da igual si cambian las vocales de su lenguaje inclusivo, te conviertes automáticamente en un peligroso radical. Pero ¿saben ustedes lo que sí que es radical?
Lo que es radical es que pretendan desdibujar a la mujer con sus delirios de autopercepción. ¿Y saben lo que es radical? Que intenten meter con calzador sus ideologías de género en la educación de nuestros hijos. Eso sí que es radical, aunque lo envuelvan en papel de regalo con la bandera arcoíris. Porque ustedes hablan de odio y el único odio que aquí se respira es el que tienen hacia la libertad de aquellos españoles que no quieren ser colectivizados. Porque a ustedes no les importan las personas, solo les importa el botín electoral y necesitan inventar colectivos oprimidos para a continuación presentarse como sus salvadores y de paso regar con millones de dinero público a sus chiringuitos afines. Porque a un homosexual español o a un transexual español no lo protege ni un lenguaje inventado terminado en E, ni derechos concebidos en leyes que nadie entiende y mucho menos una cuota inventada en un ministerio. Porque la dignidad de un aragonés no depende de su orientación sexual, porque todos los aragoneses y absolutamente todos los españoles tenemos los mismos derechos reconocidos en la Constitución. En ese artículo 14 que ustedes pisotean siempre que quieren dividir a la sociedad. Y es que, señorías de la izquierda, su hipocresía no tiene límites. Se les llena la boca con proclamas a favor de los derechos LGTBI, persiguiendo y tachando de homófobo al español de a pie, pero callan cómplices ante el verdadero peligro, que son esas culturas profundamente homófobas y contrarias a nuestros valores que ustedes importan de manera masiva. Así que no sean cínicos y no finjan preocupación si se incrementan las agresiones o los delitos de odio, porque son ustedes los causantes por su nefasta política de fronteras abiertas. Muchas gracias. Señor Iglesias, se le escucha todo. Sí, pero mira, el respeto es lo primero que tiene que primar. El respeto de todo el mundo. Señor Iglesias, no tiene usted la palabra. Tiene un minuto, señor Morales, para... señor Iglesias. No hemos faltado respeto a nadie, y vosotros sí, colectivistas. Señor Iglesias, usted tiene los mecanismos que considera adecuados para poder intervenir. Ahora usted no tiene el uso de la palabra. Le corresponde al señor Morales para fijar el sentido de las enmiendas. 4 han sido que se han presentado. 1 por Izquierda Unida y 3 por el Partido Popular. Cuando usted quiera. Gracias, presidenta. Vamos a aceptar la enmienda del grupo de CHA. Las del Partido Popular, la verdad que es que dan pocas ganas de aceptarles nada, porque es que ustedes no quieren nunca hablar, pero bueno. Vamos a aceptarles las enmiendas también. Vamos a proponerles que en la primera de ellas, donde hablan de evaluar el grado de ejecución, que sigamos manteniendo nuestro texto de desarrollar integralmente las leyes y les proponemos rematar el texto con su frase compatibles con el presupuesto autonómico, si les parece. La segunda moción y la tercera del Partido Popular las aceptaremos. La votación por separado no la vamos a aceptar. Vale. Aceptaremos las cuatro enmiendas, la enmienda de la CHA, las 3 enmiendas del Partido Popular, si la enmienda primera que realiza el Partido Popular cambiamos evaluar el grado de ejecución por el desarrollo integral de la ley, que es lo que nosotros decíamos en nuestro texto original. Si creo que queda clara la posición. Sí. Sí, pero el Partido Popular no sé qué va a hacer con la coletilla. Entonces, si consideran que tienen que ustedes juntarse, suspender un minuto el Pleno, ¿o lo tienen ustedes claro? Suspendemos el Pleno un minuto para que en su caso ustedes puedan llegar a un acuerdo.
Señor Morales, le doy la palabra para que usted nos diga. Sí, pues nos ratificamos en que no vamos a admitir la votación por separado de las enmiendas, vamos a admitir las 4 enmiendas presentadas con esa transacción que hemos hecho, manteniendo nuestro punto 2 íntegramente como figuraba en la proposición no de ley, incluyendo la coletilla propuesta por el Partido Popular de compatible con el presupuesto. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Pues comenzamos entonces la votación en bloque de la iniciativa. Volvemos a votar. Votos presentes 59, emitidos 58, a favor 24, más 1 telemático 25, en contra 34, por tanto decae la iniciativa. Pasamos al turno de explicación de votos. Señora Bengoechea, tiene usted un minuto. Gracias, señora presidenta. Yo hoy, de verdad, siento vergüenza de compartir representación institucional en esta Cámara con las señorías de Vox. Y precisamente porque estamos escuchando desde altavoces institucionales, que es lo preocupante, no solo hoy, sino en general discursos de violencia y de odio, este día 28 el orgullo sigue siendo lucha, sigue siendo reivindicación y sigue siendo memoria de las que han luchado antes que nosotras. Y vamos a estar en las calles, hay muchas convocatorias por todo el territorio, como hemos estado siempre, organizadas y en las calles, que es donde hace falta estar. Porque, señorías, la diversidad en la vida no es una excepción, es la norma y tenemos que seguir trabajando porque todas podamos estar debajo de un paraguas amplio y garantista de derechos para poder vivir en libertad. Muchas gracias. Señora Buch, tiene usted un minuto. Gracias, presidenta. La verdad es que, señorías del Partido Popular, no he entendido nada. Pero a quienes hoy nos acompañan representando al colectivo, os voy a decir una cosa. Desde Aragón existe y Teruel existe, hoy siento desilusionaros, pero no os vamos a dar ningún carné. Lo siento, es una decepción posiblemente. Pero lo que sí que os garantizo es que Aragón existe y Teruel existe. Vamos a seguir trabajando incansablemente por una diversidad que enriquezca a nuestra sociedad, para erradicar discursos de odio y menosprecio, por la dignidad, por el respeto mutuo y por un Aragón libre de discriminación en cada uno de sus rincones. Como os he dicho antes, ni un paso atrás. Muchas gracias. Señora Bozal, tiene usted un minuto. Desde aquí aplaudo a las personas de tribuna que se han levantado y dado la espalda a los discursos transfobos y de odio que hemos escuchado hoy en esta Cámara. También siento vergüenza de compartir espacio con según qué personas. En muchas ocasiones creo que estamos en el siglo pasado, señorías. Nosotros siempre orgullo y furia trans. Señora Pardo, tiene usted un minuto. Gracias, presidenta. Ni odio, ni transfoba, ni nada de nada. Aquí lo único que entendemos es que ni los sentimientos ni la vida privada de las personas se regulan en el Boletín Oficial de Aragón. Y la única manera de defender la igualdad es garantizar la prosperidad, la seguridad y la libertad de todos los españoles sin distinciones ni divisiones. Muchas gracias. Señor Morales, tiene usted un minuto.
Pues lo lamento de verdad, lo lamento de verdad. Señora Baruquer, dicen que dejemos de colectivizar y que dejemos de apropiarnos de banderas. Pero es que ustedes no se pueden apropiar de nada porque ustedes nunca han sacado estas leyes. Ustedes cuando han gobernado no han hecho nada más que poner palos en la rueda. Ojalá lo hubieran hecho, pero no lo han hecho, siempre han estado en contra. Dicen ¿cómo ha sido que ha dicho? Que nosotros hemos gobernado del año 2018 al 2023, por supuesto, pero ustedes del 23 al 26 no se han dado cuenta todavía. Y es ahora cuando están aumentando los delitos de odio. Por tanto, es al Ejecutivo aragonés al que le corresponde, no al partido de la oposición, que son gobierno. Y luego dice que el amor es bonito. Claro que es bonito. ¿Sabes cuándo es bonito el amor, señoría, perdón? Es bonito cuando se puede disfrutar en libertad, no cuando hay que ejercerlo dentro de un armario. Entonces es bonito el amor. Señorías de Vox, les voy a contar una primicia. Ya estamos en el año 2026, bienvenidos. Ya hemos pasado de siglo, pero es que dicen que escuchen Aragón, si es que se le dan hasta la vuelta. Por favor, si es que yo no sé en qué país viven ustedes. Dicen que venimos a traer aquí temas que no son de actualidad, que no les afectan a los aragoneses. Bueno, pues bueno, ustedes mismos, ustedes verán. Mire, yo pensaba que el Partido Popular iba a votar a favor, he visto que no. Estamos acostumbrados a esta situación, estamos acostumbrados Señor a los Morales, insultos. Acabo, Presidenta. Antes, le voy a cortar la palabra ya. Venga, antes se han ido 32 segundos del Partido Popular y acabo ya. No. Sí, No. acabo ya, Presidenta. Nos han dicho hoy tontos y nos han dicho, varios insultos. Cuando yo era pequeño me decían que me lavarían la boca con jabón. Aquí tienen pastillas de jabón lagarto para que se puedan lavar este verano, señorías. Eso lo lleva preparado desde ayer. Por favor, señorías, ruego silencio a toda la Cámara, ruego respeto. Estamos en un Parlamento y, por tanto, todos debemos de guardar las formas. Señora Baruquer, tiene usted la palabra para su turno de explicación de votos, que nunca nadie se había pasado más de 37 segundos, pero usted ahora también los tiene. Señora Bengoechea, coherencia es haber desarrollado las leyes cuando gobernaban desde el 18 hasta el 23. Señor Morales, a mí también me parece lamentable el uso partidista que da la izquierda una vez más a las banderas. En esta Cámara se podría haber llegado a un consenso porque íbamos a votar a favor, pero ustedes han vetado el voto por puntos porque lo único que buscaban era el titular, ¿Por qué les molesta tanto que el Partido Popular apoye los derechos LGTBI? Lo único que buscaban era el titular. Y desde este grupo seguiremos construyendo con orgullo un Aragón plural y sereno que proteja la dignidad de cada persona, de cada aragonés, y garantizará que todos los ciudadanos puedan desarrollar un proyecto de vida en libertad, donde nadie deba vivir ni sufrir incomprensión o miedo, porque la diversidad y el amor siempre fortalecerán nuestra sociedad, haciéndola más humana, más libre y, por supuesto, más rica. Muchas gracias. La verdad que sí. Como presidenta es una pena que no hayamos podido sacar la mayoría de la iniciativa, señor Morales, por unanimidad, únicamente porque ustedes no hayan aceptado una votación separada. La presidenta por alusiones, puede intervenir presidenta, siempre que considere, señora Rodrigo. Y creo que en un tema tan sensible y tan importante como este me puedo pronunciar. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Debate y votación de la proposición no de ley 204/26 sobre la inclusión de proyectos de elevación del agua del Ebro y centrales reversibles en la reasignación del concurso del nudo Mudéjar, presentado por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Para la exposición y defensa tiene la palabra la del corredor Cantábrico Mediterráneo. La tuya,
Disculpen. Debate y votación de la proposición no de ley 194-26 sobre el impulso del corredor Cantábrico-Mediterráneo, presentada por los grupos parlamentarios Popular y Vox en Aragón. Para su exposición tiene la palabra el portavoz del Partido Popular, el señor Romero, por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes de nuevo, señorías. Y ya sabemos que no les gusta, lo hemos visto con la PNL anterior, pero volvemos a traer otro gran fracaso del Gobierno de Sánchez con Aragón. En este caso, el corredor Cantábrico-Mediterráneo. Esta es una infraestructura estratégica para España que hoy es el reflejo de la pésima gestión del Gobierno de Sánchez, de su falta de impulso, de la ausencia de planificación y de los retrasos constantes. Este corredor, que debe conectar Valencia y Zaragoza, tercera y cuarta ciudad de España, que debe conectar los puertos del Cantábrico con el principal puerto del Mediterráneo, Valencia, para vertebrar y reforzar la competitividad logística del país, está en tierra de nadie. Pero la realidad, señorías, es que no están vertebrando absolutamente nada, no vertebran España, al revés, la están desequilibrando, dejando este corredor que consideramos clave, reducido a un proyecto fragmentado y sin ambición, porque lo que debería ser un corredor estratégico europeo e independiente, hoy está planteado como una sucesión de tramos inconexos dentro de la red TEN, sin reconocimiento ni peso real, puesto que su trazado se integra en distintos niveles de esa red, básica, básica ampliada y global, ya sabemos, con diferentes horizontes de ejecución, a través de los corredores Atlántico y Mediterráneo, entre 2030, 2040 y 2050 para la red global. La realidad, señorías, es que el Ministerio de Transportes no está impulsando este corredor como corresponde, ni lo hace como debería ser una infraestructura de futuro. Más bien lo van a convertir en una línea convencional maquillada. Y, señorías, los datos evidencian ese agravio. Mientras el Gobierno presume, y lo harán ahora, de inversiones millonarias en otros corredores, con miles de millones ejecutados en pocos años, en Aragón solamente acumulamos retrasos, excusas y obras sin ningún horizonte claro. Donde otros corredores, el Atlántico y el Mediterráneo, tienen gobernanza, tienen planificación y tienen seguimiento, aquí hay un vacío absoluto de liderazgo y ausencia total en su hoja de ruta. Mientras ustedes, como digo, tienen comisionados en el Atlántico y en el Mediterráneo, en 2021 eliminaron la figura del comisionado en el corredor Cantábrico-Mediterráneo, dejándolo sin figura, sin dirección política. Hoy mismo el Gobierno de Aragón, a través de su consejero de Fomento, ha anunciado la creación de una gerencia específica para este corredor Cantábrico-Mediterráneo con sede en Zaragoza. Y mientras el Gobierno de Sánchez, una vez más, abandona Aragón, pues está claro que el Gobierno de Aragón trabaja para situar a Aragón y a este corredor donde merece. Para el Gobierno de Sánchez está muy claro, señorías, que hay territorios de primera y de segunda, y todo en función de sus intereses políticos y de la necesidad de sus votos para mantenerse en el sillón de la Moncloa. Y Aragón, desgraciadamente, queda fuera de esa foto. Por eso exigimos, y así lo manifestamos en nuestra PNL, conjunta con el Grupo Vox, exigimos compromisos claros. Este corredor debe ser una infraestructura de altas prestaciones en todo su recorrido, en todo su trazado. Doble vía electrificada, alta velocidad, uso mixto de pasajeros y mercancías, y debe contar con un plan integral con plazos concretos. Y también, lógicamente, dentro de la red TEN, con financiación suficiente e integración plena, como digo, dentro de esa red europea. Hay que recuperar esa gobernanza real, ese coordinador que ahora les anunciaba, porque esto, señorías, no es una reivindicación partidista, esto es una necesidad estratégica de país.
El corredor cantábrico-mediterráneo es clave para el futuro económico, logístico e industrial de Aragón y de España. Y por eso yo les pregunto a las señorías del Partido Socialista, ¿van a garantizar un corredor de altas prestaciones en todo su recorrido? ¿Sí o no? ¿Van a defender la integración de este corredor como eje prioritario dentro de la red TEN? ¿Sí o no? Ya sabemos que para Sánchez Aragón no es prioritario, pero la pregunta es, ¿y para ustedes, señorías del PSOE? ¿Van a defender a los aragoneses o van a seguir defendiendo las políticas de Sánchez condenando a Aragón al vagón de cola? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Romero. Es el turno ahora del señor Morón. Señor Morón, tiene usted 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Señorías, a través de esta iniciativa queremos denunciar la falta de interés del Gobierno de Sánchez y de su mediático ministro de Transportes. Probablemente estará más dedicado en la actualidad a juzgar y a comentar las sentencias judiciales que para impulsar el corredor cantábrico-mediterráneo. Más aún cuando la acumulación de retrasos y modificaciones sobre el proyecto inicial hacen peligrar su utilidad y su potencialidad como corredor de altas prestaciones. Estamos hablando de una infraestructura ferroviaria de una importancia contrastada para la distribución del tráfico de mercancías entre los dos principales corredores ferroviarios de España, que vertebra transversalmente la península, el noreste de la península ibérica y conecta los puertos del Cantábrico con los del Mediterráneo. En especial, la importancia de este corredor para el desarrollo económico y la vertebración de Aragón es máxima, pudiendo no solo atraer inversiones en las provincias de Teruel y Zaragoza, sino también por las sinergias que se podrían generar tras su interconexión en un futuro con la proyectada autovía Algeciras-Zaragoza y un tercer paso transfronterizo a través de la travesía central del Pirineo por la provincia de Huesca, que no sé si algunos de los que estamos aquí presentes llegaremos a ver en alguna ocasión. Creemos que no es necesario ahondar más sobre los beneficios económicos y sociales que estos proyectos supondrían para Aragón y para el conjunto de España. Pero es precisamente ese tramo, el Zaragoza-Teruel-Sagunto, el que presenta en su ejecución más desviaciones respecto al proyecto inicial. Y como se expone en el texto de la iniciativa, pese a estar incluido en la red transeuropea de transporte, no cuenta con el reconocimiento ni las prestaciones propias de un eje de altas capacidades. En concreto, el tramo Teruel-Sagunto ha sido considerado como una línea convencional. Esta situación es intolerable y muestra, una vez más, el abandono en términos de inversión de los territorios que nos hemos mantenido leales al proyecto común de España frente al chantaje ejercido por los gobiernos separatistas. No es casual que, pese al aumento de tráfico de mercancías y de las necesidades incluso en el área de defensa, tan solo se hayan impulsado 2 pasos transfronterizos con Francia, a través de Cataluña y del País Vasco, o el poco interés que hasta la fecha se haya mostrado precisamente por este tramo por el tramo aragonés Zaragoza-Teruel-Sagunto, en especial los retrasos y modificaciones comentadas entre Teruel y Sagunto, siendo que desde Zaragoza ya hay una conexión con los puertos catalanes. Señorías, esto es lo que tiene el Estado de las autonomías, la España de las 2 velocidades. Por último, queremos señalar que la dejadez del Gobierno de la Nación no solo se ha traducido en una falta de inversión en los retrasos señalados, también ha quedado patente su falta de interés y de decisión a la hora de defender este proyecto en Bruselas como un corredor prioritario, siendo que el Gobierno de España debería ser el principal valedor y beneficiario de esta defensa. En consecuencia, con el objeto de impulsar este proyecto de interés nacional y muy especialmente de interés para Aragón, los grupos proponentes instamos al Gobierno de Aragón a la creación del coordinador del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, un órgano estable que coordine, impulse, supervise y controle su desarrollo, al igual que los existentes para los otros 2 corredores ferroviarios en la península ibérica, el corredor mediterráneo o el atlántico, con sede en Zaragoza y participación de todas las comunidades autónomas afectadas. Y al Gobierno de España que se comprometa con este proyecto de una forma decidida, no como hasta la fecha, reafirmando el carácter estratégico del mismo, acelerando de manera inmediata la electrificación de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto, garantizando la configuración del corredor como una infraestructura de altas prestaciones en todo su recorrido, presentando con carácter urgente
un plan integral con calendario que incluya plazos concretos para las distintas actuaciones pendientes y con dotación presupuestaria suficiente, lógicamente, y finalmente impulsando su reconocimiento como eje prioritario dentro de la red transeuropea de transporte como la infraestructura estratégica que está llamada a ser y que debería de ser y que esperemos que en un futuro sea siempre con el apoyo decidido del Gobierno de España. Pero bueno, hasta la fecha ya hemos visto de lo que ha sido capaz el Gobierno de Sánchez, por lo tanto tendremos que esperar a la llegada de otros gobiernos que apuesten más por los intereses generales y no por los intereses de los gobiernos separatistas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Morón. Ha habido 2 enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Y para su defensa tiene la palabra el señor Polo, por tiempo de 3 minutos, cuando usted quiera. Sí, gracias, señora presidenta. Nosotros queremos que el corredor cantábrico mediterráneo sea lo que realmente debe de ser y que es lo único que esperan los ciudadanos de nosotros. Un proyecto estratégico de todos, de todas las comunidades afectadas, de todos los gobiernos, de los puertos, de los agentes económicos y sociales implicados, del Estado y también de Europa. Lo que planteamos con las enmiendas es trasladar este acuerdo que hoy se va a alcanzar aquí en las Cortes a todos los territorios y sus cámaras de representantes implicados, crear una comisión interautonómica e institucional de impulso y seguimiento permanente y convertir este corredor en una prioridad en la acción europea del Gobierno de Aragón a través de su oficina en Bruselas. Porque una infraestructura como esta no es cuestión de 1 o 2 legislaturas, necesita estabilidad, necesita constancia, coordinación y una voz común alejada de las luchas partidistas. Y dicho esto, conviene hacer una aclaración didáctica porque en este debate se están mezclando 2 cuestiones distintas y yo creo que conviene aclararlo. Una cosa es el plan director de modernización de la línea actual Zaragoza-Teruel-Sagunto, la línea que existe hoy, que es una vía convencional, centenaria, que se está electrificando, modernizando y adaptando a los estándares europeos, y por otro lado está el corredor cantábrico mediterráneo, ese corredor de largo recorrido pues que debe conectar el Mediterráneo con el Cantábrico, como han comentado, y que requiere de estudios informativos, tramitación ambiental, proyectos constructivos, financiación y ejecución por fases. No son lo mismo, pero no son mundos separados. La modernización de la línea actual no sustituye al futuro corredor, pero sí prepara el terreno para que Aragón y Teruel tengan una conexión ferroviaria moderna, electrificada, útil para viajeros y mercancías. Y, por cierto, desde el último debate que tuvimos hace muy poco en estas Cortes, el Gobierno socialista ha anunciado un nuevo avance. El Gobierno sigue trabajando y ha anunciado la licitación entre septiembre y octubre de las catenarias para electrificar el tramo Teruel-Sagunto con 62 millones y a ello se sumarán otros 65 millones para subestaciones y centros de transformación. En total serán ya 750 millones de euros entre 2019 y 2027, 230 millones más de la última vez que hablamos aquí sobre el tema. En definitiva, y volviendo a la PNL, el corredor cantábrico mediterráneo es una infraestructura estratégica para España y para Europa, conecta territorios, plataformas logísticas y puertos, afecta a Aragón, a Comunidad Valenciana, a Navarra, al País Vasco, a Cantabria y a nodos logísticos fundamentales. Por eso creemos que hay que recuperar la lógica que hizo posible los grandes avances de este proyecto, como son la colaboración entre territorios, la cooperación institucional y el trabajo conjunto en Europa. Así se consiguió que el corredor entrara en la red transeuropea de transporte, que es la piedra angular para que el corredor exista. Este es precisamente el objetivo de nuestras enmiendas: construir una alianza aragonesa estable entre territorios, instituciones y agentes implicados para impulsar conjuntamente el corredor y trabajar y defenderlo con una sola voz ante España y ante Europa. Así que espero que... Muchísimas gracias. Ahora es el turno de los grupos parlamentarios no enmendantes. Empezaremos por la agrupación parlamentaria Izquierda Unida. Tiene usted 1 minuto. Gracias, señora presidenta. Hablaban ustedes, señorías del PP, esta mañana de la Linde, pero es que ustedes han cogido la de la culpa es de Sánchez y esto parece el día de la marmota. Aún así, este es un debate recurrente en el que nuestro grupo ha estado siempre a favor, estamos a favor de este corredor. Lo cierto es que hay problemas, obras en ejecución, en tramitación, no se avanza al ritmo que nos gustaría, pero
pues también es verdad que si colaborasen un poquito la cosa sería más fácil. Hablan ustedes de que falta relación bilateral fluida. A lo mejor tiene algo que ver ese acoso y derribo, ese hostigamiento y ese conflicto permanente. No se trata de hacer amigos, pero sí de gobernar con responsabilidad y sentarse a trabajar en las mesas cuando toca. Dicen también que no se impulsa el reconocimiento como corredor prioritario en la red básica europea a diferencia de otros ejes. Pues pónganse a ello, porque en este sentido hay mucho trabajo por hacer en instituciones donde el PP está presente, como la comisión presidida por una compañera suya, el comisario europeo de Transportes o el propio señor Azcón en el comité. Dejen de criticar y colaboren un poquito de vez en cuando. Es el turno ahora del señor Guitarte. Tiene usted 2 minutos. Buenas tardes. Bueno, pues supongo que ahora que todos se indignan tanto con la situación del tren en Teruel y el ataque administrativo del corredor que se quiere dejar en el cajón del olvido, pues vendrán todos ustedes el próximo martes, día 30, a las 7:30, en la Plaza de la Catedral, a una manifestación en defensa de la apertura de la línea y del corredor Cantábrico-Mediterráneo. Mire, la realidad es que ayer mismo hubo una declaración institucional, que es lo que tendríamos que haber hecho aquí, una declaración institucional en la Diputación Provincial de Teruel que define mucho mejor que todo lo que aquí se ha hablado, lo que sucede, lo que pasa con ese corredor y lo que queremos los aragoneses y los turolenses que pase con ese corredor. La realidad, y no voy a desmentir, es que, tal ya se ha dicho antes, pero lo primero que hay que hacer es no confundir la línea actual, que es la línea 610, en las que se están haciendo obras de mantenimiento y mejora y electrificación, obras que en otras líneas se hicieron a partir de un plan de 1946, o sea, solo llevamos 80 años de retraso, y otra cosa es el corredor Cantábrico-Mediterráneo, que es un corredor de alta capacidad en doble vía electrificada. Ese corredor está en fase de estudios informativos porque se consiguieron recuperar después de haberlos dejado caducar el Gobierno de Mariano Rajoy. Pero la realidad actual del decaimiento de este eje, podemos referirnos al conjunto, a la línea y al corredor como eje ferroviario. El decaimiento actual es responsabilidad del Gobierno actual de España, porque en junio del 24 solicitó la descatalogación del tramo entre Teruel y Sagunto como alta capacidad, pasándolo a vía convencional. Mientras obviamente, otras líneas en otros territorios entraban en ese corredor mediterráneo. Eso es obviamente fruto de las alianzas que el Gobierno actual necesita para mantenerse en el poder. Pero es que estoy convencido que el Partido Popular, si necesita esas mismas alianzas, volverá a hacer lo mismo, como ha pasado históricamente. O sea, la culpa de que este corredor no tire es de unos y de otros, porque llevamos décadas con él, y lo que se avanza, lo que se teje durante el día, otros lo destejen durante la noche. Por eso lo que planteamos es: la comisión que plantean o el comisionado que plantean, si solo es autonómico, no servirá apenas para nada. Ya lo hubo un comisionado del Ministerio entre el 19 y el 21. Hace falta realmente implicar al Ministerio en que ponga un comisionado como lo había en el 21 y que participe en todas las comunidades autónomas. Por eso instamos a todos aquellos que tienen diputados en Madrid, a todos los que tienen muchos diputados en Madrid, el PSOE, el PP y Vox, a que realmente apuesten por esta línea. Muchas gracias. Es el turno ahora de Chunta Aragonesista. Señor Ariste. Gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes. Ya lo han comentado ustedes. Hoy hablamos de una infraestructura que es estratégica para Aragón, pero también hablamos de una vieja historia que los aragoneses y aragonesas conocemos demasiado bien. La de las promesas que se anuncian, los proyectos que se presentan y las inversiones que nunca terminan de llegar. Desde Chunta Aragonesista llevamos años defendiendo que Aragón debe dejar de ser un territorio de paso para convertirse en un verdadero lugar de calidad de vida y desarrollo económico. Y para lograrlo necesitamos infraestructuras y comunicaciones modernas con altas prestaciones, competitivas y adaptadas a las necesidades del siglo XXI. Cuando hablamos de infraestructuras, hablamos también de oportunidades, de empleo y de futuro para nuestros pueblos. No podemos resignarnos a ser un espacio entre Madrid, Barcelona o Valencia. Aragón tiene que ser protagonista de su propio desarrollo. Y aquí conviene decir que este problema no empezó ayer.
señor Romero. Han pasado distintos gobiernos por Madrid y ninguno ha situado esta infraestructura en el lugar que le corresponde. Unos anunciaron mucho y ejecutaron poco, otros heredaron retrasos y tampoco los han corregido, y el resultado es el mismo, y es que Aragón sigue siendo el territorio de las oportunidades aplazadas. Mientras otros proyectos cuentan con estructuras de seguimiento, coordinación e impulso político, el Cantábrico Mediterráneo continúa avanzado a una velocidad desesperadamente lenta. Y eso, cómo no, tiene consecuencias. Pero también queremos señalar una cuestión de fondo. El problema de Aragón no es únicamente la falta de inversiones. El problema es que el Estado sigue diseñando sus infraestructuras pensando en la lógica radial o en los grandes polos de población, mientras los pequeños seguimos teniendo que justificar permanentemente el por qué merecemos las mismas oportunidades. Y aquí, Aragón, nosotros y nosotras, es donde debemos estar firmes, porque cuando Aragón reclama este corredor no está pidiendo un privilegio, está exigiendo justicia territorial. Y mientras otros avanzan, Aragón espera. No obstante, apoyaremos aquellas medidas que permitan acelerar las inversiones, mejorar la coordinación institucional y garantizar que esta infraestructura alcance las prestaciones necesarias para ser realmente competitiva, porque Aragón necesita inversiones, plazos cumplidos y máquinas trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias. El turno ahora del Grupo Parlamentario de Vox. Señor Morón. No, que no conjunta. Señor Polo. Señor Polo. Es para que fijen posición de las enmiendas. Que fijen posición de las enmiendas. Primero Romero y luego. Señor Romero, tiene un minuto. Sí. Presidenta, pues señor Polo, vamos a aceptar la enmienda de adición porque entendemos que suma y refuerza la iniciativa sin desvirtuar el objetivo principal, además de que va en línea de lo que ya ha venido defendiendo reiteradamente tanto el presidente del Gobierno de Aragón, el señor Azcón, como el consejero de Fomento, en esa necesidad de ampliar apoyos y reforzar una posición común. Lamentablemente le rechazamos la segunda enmienda, entendemos que intenta diluir responsabilidades y consideramos que es mucho mejor el texto inicial que nosotros planteábamos. Muchas gracias. Señor Morón. Igual, ¿no? Entiendo. Sí, efectivamente, lo hemos hablado ya, los dos grupos proponentes, y efectivamente esa es la posición. Aceptar la primera de las enmiendas de adición y rechazar la de modificación. Muy bien, pues pasamos a la votación. Presentes 57, emitidos 57, a favor 57, más el telemático 58. Hay unanimidad en la iniciativa, por tanto sale adelante. Pasamos a la explicación de votos. Señora Bengoechea, ¿no? ¿Teruel existe? Sí, pues felicitarnos por la unanimidad conseguida. La verdad es que tenemos que apostar todos, aún así apostando todos será complejo y difícil sacarlo adelante, pero lo que es clave es convencer al Gobierno de España que este es un eje estratégico de prioridad estatal, no es por Aragón, no es siquiera por el País Vasco o por el puerto de Valencia. Detrás de todo esto sí que es cierto que hay una competencia entre los puertos de Barcelona y de Valencia, pero los dos tienen derecho a poder competir en igualdad de condiciones técnicas y de infraestructuras, con lo cual el eje entre Zaragoza y Valencia, pasando por Teruel, ha de ser verdadera espina dorsal de Aragón y verdadera parte del eje Cantábrico Mediterráneo. Muchas gracias, señor Ariste. Nada por parte de Vox. Señor Morón. Sí, pues lógicamente congratularnos por la unanimidad y bueno, mostrar realmente nuestro acuerdo casi completo con las manifestaciones del portavoz de Aragón Teruel Existe. Es verdad que nos jugamos mucho en este proyecto y lo que no podemos hacer es dejar que, bueno, considerar que esto es un proyecto a largo plazo, que hay tiempo, que se pueden ir modificando las cosas. A ver, realmente ya empieza a haber, se empiezan a ver señales que nos tienen que poner sobre aviso, esos retrasos, esos cambios sobre modificaciones sobre el proyecto inicial, que lo pueden poner en grave riesgo. Ya sabemos que todos estos proyectos son proyectos a muy largo plazo, pero no se pueden dar
pasos en falso y, evidentemente, esa presión de los gobiernos separatistas va a estar ahí siempre presente y probablemente siempre van a estar intentando condicionar las decisiones del Gobierno de España. Por lo tanto, felicitarnos por esta unanimidad. Creemos que está mucho en juego. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Polo. Sí, gracias, señora presidenta. Pues dar las gracias por la aceptación de las enmiendas. Es una muy buena noticia para estas Cortes de Aragón que sepamos llegar a acuerdos y a partir de ahora pues estaremos vigilantes de la creación de esa comisión interautonómica, de que de verdad se lleve adelante estas enmiendas de adición que hemos presentado, que su oficina en Bruselas trabaje como debe, porque no todo es responsabilidad del Estado. Todos podemos hacer mucho, hay europarlamentarios de todos los colores aquí y todos tenemos que trabajar de forma estable, permanente y con constancia por un corredor que tarda décadas en llegar como media de cualquier corredor que se ha construido en Europa. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Romero, tiene un minuto. Sí, señora presidenta, muchas gracias. Señor Guitarte, usted, permítame que le diga, reparte culpas por doquier, pero se olvida de la suya. Es que ustedes estuvieron en Madrid y entonces bien que apoyaron al presidente Sánchez. Es más, el presidente Sánchez es presidente gracias a su voto. Mire, señor Guitarte, señora Buch, por favor. No obstante, quiero agradecer el voto favorable de todos los grupos parlamentarios. Me congratulo de que esto haya salido por unanimidad. Y usted, señor Polo, ha hecho aquí un anuncio, ya lo hicieron dos compañeros suyos recientemente, con respecto a la instalación de las catenarias en el tramo Teruel-Sagunto, que no tiene formará parte del corredor cantábrico mediterráneo, pero de momento es una línea, como bien decía y explicaba antes el señor Guitarte. Pero ha ocultado, permítame que le diga que es una realidad a medias, o es una verdad a medias, porque ha ocultado una realidad que creo que conoce. Ese tramo no se puede electrificar porque han olvidado durante 3 años una exigencia de la DIA del 2023. Realizar antes del inicio de las obras un estudio acústico y de vibraciones de la zona. Curiosamente, de eso se ha acordado Adif recientemente, en mayo, el 11 de mayo del 2026. Señor Romero, tiene que ir terminando. Termino. Después de 3 años, licita ese estudio con un plazo de 30 meses prorrogable por 12 meses más si es necesario, para luego construir esas protecciones acústicas. Romero. Resultado, pues 2030 y sin electrificar. Muchas gracias. Señora presidenta, pido la palabra. No sé si va a ser factible alguna vez hablar en esta legislatura por el artículo 121. Estamos permitiendo que se viertan constantes inexactitudes. Quienes piensan que repitiendo una mentira muchas veces se convierte en verdad, y me interesa decir lo que es mentira. Usted no tiene la palabra. Ya lo sé, por eso pregunto si va a ser, si en algún momento va a ser posible hablar por el 121. Señor Guitarte, la falta de decoro. Estudios publicados. Señora Buch, por favor. Perdón, señora presidenta. Estamos en un Parlamento, lo vuelvo a repetir, por 3ª vez en el día de hoy. Creo que somos adultos para respetarnos el turno de palabra a todos nosotros. Señor Guitarte, le estaba contestando a usted. Entiendo que me pide la palabra por el 121. Sí. Falta de decoro. Por inexactitudes. Pero yo entiendo que el señor Romero no ha dicho ninguna inexactitud. Sí. A juicio de esta presidenta. Por tanto, no tiene usted la palabra. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Debate y votación de la proposición no de ley número 204/26 sobre la inclusión de proyectos de elevación del agua del Ebro y centrales reversibles en la reasignación del concurso del nudo Mudéjar, presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Tiene la palabra la señora Rochela por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Señorías, hay veces en política en la que hablamos de megavatios, de concursos públicos y de procedimientos administrativos, pero corremos el riesgo de olvidar que detrás de cada decisión hay personas
Y hoy vengo precisamente a hablarle de esas personas, porque yo no viví el cierre de la central térmica de Andorra a través de un procedimiento o a través de la prensa. Lo viví en primera persona, lo vivimos todos los vecinos. Y por eso me resulta imposible hablar del nudo Mudéjar sin recordar cómo empezó todo. Recuerdo los rumores sobre el cierre, pensando que era una cosa imposible, que cómo iban a llevar a cabo aquella aberración, tomando una decisión que supondría acabar con nuestra comarca y poniendo en riesgo la soberanía energética de un país. ¿En base a qué? Pues en base a unas políticas de fanatismo climático llevadas hasta el extremo. Conservábamos la esperanza, ya que resultaba más caro demoler que hacer las reformas necesarias. Recuerdo también la incertidumbre, las caras de preocupación, las manifestaciones, el halo de tristeza que envolvía la comarca. Pero recuerdo especialmente un momento. Un miércoles, 16 de enero de 2019, sobre las 12 del mediodía sonaron los teléfonos y se comunicó a todos los transportistas que dejaran de trabajar. Se habían rescindido todos los contratos de carbón de suministro a la central. Sin transición, sin margen, sin alternativa. De golpe, más de 120 camiones que trabajaban directamente cada día quedaron paralizados. Pero detrás de cada uno de esos camiones había familias, había autónomos que habían invertido toda una vida de trabajo en comprar un vehículo. Había préstamos, había trabajadores, había hijos y había proyectos de futuro. Todo quedó en el aire. Aquello fue el verdadero comienzo de la mal llamada transición energética de nuestra tierra. Una transición que se pareció más a un cierre que a una transición, como el tiempo, lamentablemente, ha acabado demostrando. Después llegaron los talleres mecánicos, empresas de suministros industriales, de maquinaria pesada, pequeñas empresas que habían vivido alrededor de la actividad minera y energética. Y llegaron también los trabajadores de las contratas. Muchos de ellos escucharon que había futuro, que esperaran, que realizaran cursos, que se prepararan, que habría trabajo en el desmontaje, que después ya vendrían nuevos proyectos, que no se preocuparan. Muchos confiaron, muchos perdieron otras oportunidades laborales, muchos decidieron quedarse. Hoy siguen preguntándose dónde están todas esas oportunidades. Mientras tanto, en Andorra y en el Bajo Aragón asistíamos a un desfile constante de anuncios. Noviembre de 2022 vino la entonces ministra Teresa Rivera a anunciar un convenio de transición justa de más de 200 millones de euros y miles de puestos de trabajo. Recuerdo perfectamente el sentimiento que nos quedó a los vecinos, porque se habló de cifras, se habló de millones, pero no se habló ni de cuándo ni de cómo. No se habló de proyectos concretos, que eran los que iban a devolver el empleo perdido. Y la gente no vive de titulares, señorías, vive de trabajar. En mayo de 2023 volvieron los anuncios. Inversiones superiores a los 3.000 millones de euros. 2.000 empleos directos. Recuerdo escuchar incluso que el mayor problema que iba a tener la comarca de Andorra iba a ser dotar de viviendas a toda la gente que iba a venir. Parecía una broma, pero no lo era. Eso nos decían. Junio de 2026. La realidad es muy distinta. La realidad es que seguimos esperando. Seguimos esperando autorizaciones ante la dejación de funciones del Miteco, que ha tardado 4 años en dar respuesta a un expediente. Esperando inversiones, esperando proyectos, esperando empleo y esperando que alguien cumpla aquello que prometió. Y ahora una nueva decepción. El proyecto que debía convertirse en el motor de la transición, reducido drásticamente. 937 megavatios han quedado libres. Y la visita del pasado lunes de la directora del ITJ nos vuelve a dejar en la duda, ya que volvió a hablar de megavatios, pero no volvió, ni a hablar de plan de acompañamiento, ni de empleo, ni de fechas. Porque cuando uno vive en Madrid, los megavatios pueden ser números, pero cuando uno vive en Andorra, los megavatios son empleo, oportunidades y empresas. Son jóvenes obligados a marcharse, que no pueden elegir dónde quieren vivir. Y por eso presentamos esta iniciativa, porque no queremos que esos 937 megavatios vuelvan a perderse entre expedientes administrativos y decisiones tomadas lejos del territorio. Queremos que sirvan para construir futuro, para generar actividad económica, reforzar nuestra agricultura, garantizar agua en el territorio y el regadío en la margen derecha del Ebro, impulsar proyectos transformadores como son las centrales de salto reversible, porque después de tantos sacrificios y tantos años de espera, la comarca de Andorra necesita algo más que promesas. Por eso, señorías, les pido expresamente el apoyo a esta iniciativa. Una iniciativa que da esperanza a mi comarca, da esperanza a mis vecinos,
que bastantes decepciones hemos sufrido ya. Muchas gracias. Señora Bengoechea, es el turno de las agrupaciones parlamentarias. Tiene usted un minuto. Gracias, señora presidenta. Señorías de Vox, yo comparto su preocupación por el problema del empleo y de la despoblación en Andorra, pero yo, si no estoy confundida, lo que aquí pretenden es otra propuesta para otro proyecto en otra zona. Confunden todo o lo quieren confundir por una especie de intereses de determinados titulares, parece, del agronegocio, como digo, en otra zona. Confunden también la soberanía energética, porque por un lado son los mayores defensores de esas multinacionales que consumen ingentes cantidades de energía y por otro se oponen a las renovables, salvo que sean para asegurar negocios determinados, porque estas centrales tendrán que ir vinculadas también a energía. El almacenamiento de agua como soporte para la producción energética por medio de esas centrales hidroeléctricas reversibles es verdad que es una opción que está tomando impulso, pero ¿cómo casan el interés energético con el uso agrícola de alto valor? Si se usa el agua para riego y hay uso consultivo del agua, al contrario que la central reversible, ¿qué es exactamente lo que quieren hacer? Pues léelo. Acabo. Instan al ITJ a adjudicar los megavatios con unos criterios nuevos que no estaban en el concurso. No parece que esto sea posible o legal. ¿Quién va a pagar ese proyecto? ¿La CHE, el aprovechamiento energético pendiente de asignar, los regantes? ¿A quiénes beneficia este proyecto? Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora Aragón Teruel Existe. Señora Buch o señor Guitarte, tiene 2 minutos. Bueno, me centraré más en lo que pone el texto de la PNL, que está hablando de un tema de elevación de aguas y centrales reversibles de aguas, que en lo que ha sido la defensa, que era más genérico del problema de Andorra. Vamos a ver, nosotros obviamente estamos de acuerdo en las centrales reversibles como sistema de almacenamiento de energía. No solo es que estemos de acuerdo, es que en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Ley 7/2021, quien introdujo que las centrales hidroeléctricas reversibles como sistema principal de almacenamiento de energía a gran escala en España fue Teruel Existe. Y también fue porque conocíamos el proyecto del Mar de Aragón, que ya nos lo conoció, ya nos lo explicó la Junta Central del Guadalope, un proyecto que compartimos y que defendemos y que creemos que es necesario. Efectivamente, todas estas zonas de la margen derecha de la provincia de Teruel, no solo las 2 comarcas que ustedes citan, sino también Andorra, Sierra de Arcos, el Matarraña, Bajo Aragón, cuencas mineras, todas ellas necesitan de una elevación de agua de la margen derecha del Ebro y se puede aprovechar esta circunstancia, la del almacenamiento de energía, para facilitar esa elevación. Pero tengamos en cuenta que ya hay otros proyectos de elevación que se deberían completar, como por ejemplo la elevación de aguas Andorra sin más, o como por ejemplo lo que nosotros proponíamos, que era exigirle que la elevación de aguas que va a tener que hacer Amazon Web Service con su centro de datos en la Puebla de Híjar sirva también para el uso agrícola y de expansión del regadío en la margen derecha, de regadíos obviamente altamente eficientes que aprovechen de verdad el agua. Mire, la realidad es que compartimos el espíritu de la moción y por eso la apoyaremos, aunque las reflexiones del proceso de reindustrialización de Andorra no pasan necesariamente por megavatios. Para reindustrializar Andorra da igual que se adjudiquen más o menos megavatios. Lo que importaba de los megavatios adjudicados era el plan de acompañamiento al que se obligó a Endesa, plan de acompañamiento que también se introdujo por una exigencia de Teruel Existe y que si ahora no estamos probablemente no se exija. Con lo cual, lo importante es reindustrializar. Y en el proceso de reindustrialización, como hemos dicho, se tiene que implicar obviamente el Ministerio, obviamente el Gobierno de España, pero también el Gobierno de Aragón, porque también es responsabilidad suya solucionar el problema de pérdida de población que se produce en la comarca de Andorra como fruto del cierre de la central. No solo es responsabilidad del Ministerio, es responsabilidad del Gobierno autonómico y del Gobierno central el proceso de reindustrialización. La adjudicación de los megavatios seguirá su curso. No se pueden adjudicar megavatios si son del
nudo mudéjar fuera de las bases del nudo mudéjar, con lo cual salirnos de esas bases significaría no demorar la adjudicación 4 años, probablemente demorarlo más de una década, con lo cual hacen falta proyectos mucho más inmediatos, proyectos que se incentiven desde el Gobierno de Aragón, llevando allí inversiones estratégicas de las que está tanto tiempo presumiendo. Gracias. Muchas gracias, señor Jaime Angós, de Xunta Aragonesista. Tiene usted 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Desde Xunta Aragonesista compartimos parte del diagnóstico que contiene esta iniciativa. Es evidente que las comarcas turolenses siguen esperando una respuesta suficiente tras el cierre de la central térmica de Andorra y el fiasco del nudo mudéjar. No solo cuencas mineras y Bajo Aragón, también Andorra Sierra de Arcos, que está entre estas dos, que albergaba esta central que se cerró y que no nombran en esta moción. También compartimos que la transición energética debe generar oportunidades reales para el territorio y que Aragón debe participar activamente en la definición de los proyectos estratégicos que afectan a su desarrollo económico. Hay que garantizar la creación de empleo y la reindustrialización efectiva de la zona, promoviendo la implantación de proyectos que generen empleo estable y de calidad en la zona. También creemos que hay que priorizar la implantación de proyectos industriales y productivos frente a aquellos destinados exclusivamente a la generación energética, favoreciendo iniciativas que supongan consumo energético en el propio territorio y que generen mayor retorno económico y social. El desarrollo del nudo mudéjar representa también una oportunidad estratégica para impulsar las comunidades energéticas locales, favoreciendo la participación directa de la ciudadanía, de empresas, de entidades municipales en la transición energética. Esto contribuiría a maximizar el impacto social del proyecto, garantizando que los beneficios energéticos, económicos y ambientales permanezcan en el entorno local y refuercen la cohesión y la resiliencia de estas comarcas. Sin embargo, creemos que esta proposición no de ley da un paso más allá de lo que corresponde a esta Cámara. Pide otorgar una prioridad a un proyecto concreto y orientar procedimientos administrativos y concesionales que todavía deben resolverse conforme a criterios técnicos, ambientales y jurídicos. Señorías, no podemos pedir a la Confederación que resuelva una concesión en un sentido determinado. Desde Xunta Aragonesista defendemos que las instituciones deben garantizar que los proyectos se evalúen con rigor, con transparencia y atendiendo al interés general de Aragón. No consideramos adecuado que las Cortes sustituyan la valoración técnica de los organismos competentes ni que se posicionen anticipadamente sobre el resultado de procedimientos que continúan abiertos. Por ello, compartimos la necesidad de impulsar soluciones para las comarcas del Bajo Aragón, pero todavía deben analizarse con detalle los impactos ambientales, energéticos, económicos, territoriales y de disponibilidad de recursos hídricos de proyectos como el de esta central hidroeléctrica reversible, que luego ya veríamos cómo se pagaba su funcionamiento. Es decir, que su receta de seguir apostando por megaproyectos dependientes de decisiones tomadas desde despachos lejanos mientras se abandona la creación de un ecosistema económico propio, no la compartimos. Nosotros creemos que es importante aprovechar los recursos existentes por su bajo coste, los embalses de estas zonas, las concesiones de agua que estaban reservadas para el uso industrial de la térmica, que sean reasignadas de forma prioritaria para uso agrícola y la consolidación de los regadíos del Guadalope. Ahí es donde se podía ahondar a corto plazo, en lugar de pensar en proyectos más complejos y con múltiples impactos ambientales que supongan más decepciones. Por esto vamos a votar en contra de esta PNL. Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Ros, cuando usted quiera. Gracias, presidenta. Pero qué tocho de PNL que nos ha metido Vox aquí en esta cabina. No me lo puedo ni creer. Aquí no voy yo a venir a contar historias de minería porque tengo demasiadas cicatrices en mi cuerpo de mi trabajo en mina para contar penas. Que quede claro en esta sala, que todo el mundo lo sabe, que el cierre de la minería vino en el 2012, cuando cierto ministro canario acabó con las ayudas a la minería. Ministro que, al aparecer su nombre en ciertos papeles de Panamá, ya desapareció de todo el mundo.
La mina no acabó el cierre de la minería cuando cerró la central, fue antes cuando cerraron las minas, las explotaciones mineras, donde más de 500 mineros se fueron a la calle, más de la subcontrata. Yo aquí no vengo a justificarme, no vengo a eso. Vengo a justificar esto, de lo cual no se ha hablado en la presentación. Resulta que desde esta Cámara se está pidiendo al ITJ que ponga remedio a la mala asignación que ha habido de los megavatios del nudo Mudéjar. A la vez se está diciendo que esa potencia energética se vaya a saltos de agua, que no estamos en contra, al revés. Todo lo que sea beneficiar al territorio, adelante. Pero ¿qué pasa con el proyecto Gavilán de Estercuel? 50 megavatios. ¿Qué pasa con el proyecto Pérsica de Calanda? ¿Qué pasa con el proyecto de Palomar de Arroyo? Proyectos que están en el epicentro del cierre de la minería y de la central. Nos olvidamos de eso. Eso nos olvidamos. A mí esta PNL me suena que es un intento de enemistar a lo que son territorios. Sinceramente. Me pueden criticar lo que quieran, se lo digo con el corazón en la mano. Toda la que me queda. Ustedes quieren secuestrar la potencia no repartida actualmente del nudo Mudéjar y el uso del agua, que para las zonas afectadas son vitales, sin otro interés que suministrar la energía y el agua que tanto necesitan para sus centros de datos que ya están anunciados. Muy triste, señorías, independientemente del partido que proponga esto. En esta PNL se habla del Bajo Aragón, de cuencas mineras. ¿Qué pasa con Sierra de Arcos? ¿Qué pasa con Bajo Martín? ¿Somos de diferente color político esas comarcas? ¿No hay gente de todos los colores? No vengan con historias románticas. Ejecuten los proyectos que hay. Trabajen a nivel nacional, autonómico, provincial, para que la gente de esta zona se quede en el territorio. Las iniciativas que vemos es que sigo pensando que son herramientas para confrontar diferentes territorios. Ninguno miembro del Partido Socialista jamás va a estar en contra de utilizar el agua de elevaciones de agua del Ebro para aumentar el regadío. Jamás. Jamás. Regadío que queda puesto de trabajo, jornaleros que con la prioridad nacional que quieren usted instaurar les va a tocar remangarse y ayudar a recoger, con todo el respeto, porque el trabajo de jornalero es bastante... Escucha melancólicos. Ya, madre mía, de nada, me van a escuchar. No puede ser y no podemos trabajar por el territorio de Sierra de Arcos, del Bajo Aragón, Bajo Martín, cuencas mineras, por lástima. No puede ser. Aquí se nos ha designado de una manera democrática para trabajar por el territorio. Yo creo que ya es hora de trabajar por y para la gente que nos ha colocado en este sitio. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Casas por 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Ros, la verdad es que creo que se ha equivocado usted completamente en la manera en la que ha planteado esta iniciativa. Yo creo que la intervención de la señora Rochela ha sido impecable y ha descrito lo que tanto usted como yo, como ella, hemos vivido durante muchos años. Imagino, señor Ros, que usted con el respeto que ahora exige, se refería al respeto con el que ustedes llenaron esa tribuna, que muchos todavía no recordamos, con piedras, rodeando este Parlamento en contra de este grupo parlamentario. Imagino que ese es el respeto de los piquetes de los empresarios de la zona. Imagino que ese es el respeto al que se refiere usted. Sinceramente creo que se ha equivocado completamente en el tono, porque esta iniciativa, y usted es del territorio como yo, viene del Ateneo del Bajo Aragón. Y es respaldada por los regantes, por la comunidad de regantes del Guadalope. No responde a ningún tipo de interés de centros de datos, porque lo que se busca con este tipo de iniciativas es precisamente mejorar el regadío de la margen derecha del Ebro, que es lo que deberíamos compartir tanto usted como yo, señor Ros, tanto usted como yo. Pero es que además, señor Ros, es que además ustedes mismos se comprometieron a ello. Noviembre del año 2018. El Gobierno de España acometerá la elevación de aguas del Ebro a Andorra y reafirma su compromiso con las cuencas mineras. Noviembre del año 2022. Andorra
ha hecho referencia a ello. Andorra se resarcirá del fin del carbón con 204 millones de inversión pública. La ministra Teresa Rivera promete revertir la caída de población y empleo. Lambán apuesta por sacar más partido a las arcillas y resolver el problema del agua en el Bajo Aragón. 8 años han pasado desde estas noticias. ¿Qué ha hecho el Gobierno de España para garantizar el agua en la margen derecha del río Ebro, señor Ros? Han sido 8 años de anuncios, de promesas, de titulares y, lamentablemente, aunque no sorpresivamente, de incumplimientos sistemáticos por parte del Gobierno del Partido Socialista con el Bajo Aragón histórico. Y la guinda, se lo han dicho ya, ha sido el auténtico fracaso del nudo Mudéjar. Ese que su ministra dijo que iba a ser un ejemplo de éxito internacional y que se ha demostrado en un nuevo fracaso contra el Bajo Aragón histórico. Por supuesto, con todas las comarcas, también con la de Andorra y sobre todo con la de Andorra Sierra de Arcos. Y miren, se ha hecho referencia al deber de actuación que tiene que tener el Gobierno de Aragón. El Gobierno de Aragón se ha reunido desde el minuto 1, cuando todavía era titular la señora Vaquero, con todos los alcaldes afectados de la zona. La señora Vaquero envió una carta al Ministerio para reunirse, para ver qué soluciones podíamos aportar entre todos. ¿Dónde está la respuesta del Miteco? A día de hoy, meses después, todavía no se ha respondido. Ese es el interés que tiene el Gobierno de España por reunirse con el Gobierno de Aragón para aportar entre todos soluciones y medidas. ¿Y saben por qué no se quieren reunir? Porque saben que nosotros, que el Gobierno de Aragón sí que tiene un plan, a diferencia de ustedes que no hacen más que vender humo. Un plan que pasa porque se flexibilice y no solo se destinen esos megavatios a generación, sino también a consumo, para poder atraer industria y, sobre todo, para desarrollar el regadío de la margen derecha del Ebro. Muchas gracias. ¿De qué se ríe? Muchísimas gracias, señora Rochela. Tiene ahora usted un minuto. No había enmiendas, ¿no? Nada, no hay enmiendas, pues no tiene nada para fijar nada, pues pasamos ya a la votación. Ana. Resultado de la votación. Votos presentes, señora Marín. Presentes 58, emitidos 58, a favor 37, en contra 21, más 1 telemático 22. Sale adelante la iniciativa. Pasamos a la explicación de voto. Señora Bengoechea. ¿No? Señor Guitarte. Sí, pues yo iría a lo que es el meollo, entiendo, de esta PNL, que es las centrales hidroeléctricas reversibles. Obviamente nosotros hemos votado que sí, porque apostamos por ellas y las hemos estado defendiendo, como explico. Y no solo nos referimos a la que se menciona en concreto en esta PNL, sino también a las otras que se han hecho referencia en la intervención del Partido Socialista. Es decir, apostamos porque la elevación de aguas para centrales hidroeléctricas reversibles sea un sistema de almacenamiento energético y, simultáneamente, una vez vierten el agua para producir esa electricidad, sirva para fomentar el regadío en toda la margen derecha del Bajo Aragón, que es obviamente deficitario y necesita consolidar una producción que ya es estable y que solo se consolida con regadíos sociales, que son los que realmente podrían aportarnos estas centrales reversibles. Obviamente todo ello, estas autorizaciones, tras su proceso de evaluación ambiental, donde se pueda hacer y donde no perjudiquen ambientalmente o haya una vía desfavorable, es decir, con todo el procedimiento habitual de organización y de planificación, pero sí que son un sistema válido de almacenamiento y un sistema válido para, de manera secundaria, fomentar el regadío en el Bajo Aragón histórico. Muchas gracias. Señor Jaime Angós, cuando usted quiera. Gracias, señora presidenta. Aragón y las comarcas turolenses en particular lo que necesitan es una estrategia global de agua, energía e industria y no únicamente pronunciarse sobre un proyecto o un megaproyecto específico más
que luego suponga otra decepción para los habitantes de estas comarcas. Y si esta estrategia de agua la tiene que marcar un partido trasvasista como es Vox, pues entenderán que votemos en contra de esta iniciativa porque realmente nos preocupa que la política hídrica la marque Vox. Señora Rochela, tiene usted un minuto. Gracias, señora presidenta. A ver, señora Bengoechea, siento decirle que no ha entendido nada de este proyecto. Señor Guitarte, recordarle que cuando yo viví el cierre de la central en el 2019, usted estaba votando a Sánchez y siendo cómplice de esta situación. Señor Ros, ¿me ha dejado usted a cuadros? Siendo de la comarca de Andorra, concretamente de Areño, debería avergonzarse de las palabras que ha vertido hoy en esta tribuna. El único que ha dejado sus funciones sin realizar es el Miteco, que ha tardado más de 4 años en resolver un expediente cambiando las reglas del juego a mitad del partido. Normal que se queden megavatios sin emplear. No ha cumplido con el plan de acompañamiento, no ha cumplido con el empleo prometido, porque al final los megavatios nos dan igual. Lo que queremos es empleo, porque no pedimos algo que no tuviéramos. Pedimos lo que nos merecemos, porque teníamos empleo, teníamos una riqueza, éramos una parte muy importante del PIB de la provincia de Teruel y usted sabe perfectamente en las condiciones que estamos ahora. Gracias. Señor Ros, tiene usted un minuto. Gracias, presidenta. Pues nos hemos quedado a cuadros mutuamente, señora Rochela, sinceramente, porque la historia romántica que me ha contado, cosa que tiene razón, yo la había presentado de otra manera. Pero vamos, lo que quiero recalcar es que en ningún momento vamos en contra de lo que es el tema de regadíos, de elevación, siempre que sea positivo para la zona. Lo que no voy a permitir el tiempo que esté aquí será el secuestro de la energía de lo que es el nudo Mudéjar para llevar adelante algo de reindustrialización en la zona afectada. Desde el primero hasta el último momento, que creo que es lo que buscamos todos aquí, señora Rochela, ya me lo dirá. Muchas gracias, presidenta. Que no quiere reindustrialización. Señora Casas, tiene usted su minuto de explicación de voto. Que se calle. La señora Casas va a intervenir. Luego al resto de sus señorías que guardemos silencio, por favor. Un momento, señora Casas, que le vuelvo a poner el tiempo. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Ros, yo creo que en la explicación de voto que ha dado usted ha quedado demostrado el empanamiento mental que lleva. O sea, es que para poder explicar usted en el territorio que ha votado en contra de que se adopten medidas para que pueda haber agua en la margen derecha del Ebro, es que usted es alcalde, señor Ros. Es que usted esto, explicarlo en el territorio, le va a costar y le va a costar mucho, pero yo lo entiendo, señor Ros, yo lo entiendo, porque miren, ustedes, los socialistas y los millones de españoles imaginarios del señor Pachi López están con Begoña, puño en pecho, claro que sí, pero nosotros, los del Partido Popular, vamos a estar con Andorra, con las comarcas mineras y con el Bajo Aragón, porque seguimos sin agua, seguimos sin energía y seguimos sin futuro por su culpa, señorías. Muchas gracias. Presidenta, una pregunta. Por alusiones ya no sé si el 100.1.2, pero yo no estoy muy... Simplemente porque se ha puesto en duda mi cordura, simplemente... Señor Ros. Señorías, por favor, ¿podemos guardar silencio? Señor Ros, sí. Por alusiones al artículo 121, creo que lo he explicado en varias ocasiones, y las alusiones... Por la falta de decoro tiene que ser por inexactitudes, por falta de decoro, por insulto a algún diputado o grupo parlamentario. Ha dicho que estoy empanado, señoría. Creo, señor Ros, esta presidenta que ha escuchado
el debate muy atentamente de ambos, creo que no concurren ninguno de los requisitos del 121. Muchas gracias. Continuamos. Señora presidenta, le solicito amparo como presidenta de las Cortes para evitar que por tercera vez me sea denegada la palabra para defenderme de inexactitudes y mentiras que afectan a la dignidad de este grupo parlamentario. No puedo aceptar lo que ha dicho la señora Rochella, porque cuando ella dice que yo estaba votando al señor Sánchez lo voté muchos años antes, cuando ella dice yo estaba en Andorra defendiendo que no se cerrase la central térmica en sucesivas manifestaciones y nunca la vi a ella, nunca. A ella solo la he visto quejarse y no hacer absolutamente nada. Señor Guitarte, yo no le he dado la palabra, usted ha cogido la palabra. Entiendo que tenemos infinidad de iniciativas para poder presentar y poder debatir con normalidad, con educación, si se consiente con respeto reiteradamente y sobre todo en cumplimiento. Señor Guitarte, no tiene usted la palabra, no me haga quitársela desde aquí, que no me gustaría hacerlo. Entonces, simplemente le digo, usted ha intervenido ahora sin que yo le diese la palabra, yo solo les pido, igual que yo respeto a todos ustedes porque es mi obligación, que ustedes respeten el Parlamento y sobre todo el reglamento de las Cortes, que todos nosotros debemos de respetar para tener un debate con cordura y con educación. Señor Guitarte, el amparo el que usted me ha pedido es en ningún artículo del reglamento. Yo no le he dado la palabra porque he entendido que no cumplía ninguno de los requisitos del 121 y, por tanto, creo que usted ha interrumpido el pleno sin tener el derecho a hacerlo. No obstante, usted tiene los mecanismos en el reglamento suficientes para poder hacer lo que usted considere. Continuamos con el punto siguiente del orden del día, que es el punto 17, debate y votación de la proposición no de ley 206/26 sobre la mejora de la calidad y eficiencia del transporte sanitario, presentada por la agrupación parlamentaria Aragón-Teruel. Existe, señora Buch. Tiene usted la palabra por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Bueno, pues ya terminamos por el día de hoy. Señorías, 13 páginas tiene la extensa documentación aportada por los servicios de la Cámara para esta iniciativa, que toma las referencias de 3 legislaturas sobre un problema muy serio que se mantiene desde el año 2000. Hace mucho tiempo, 26 años. Incluye este documento la referencia a una proposición de ley surgida mediante una iniciativa legislativa popular que fue presentada por el Movimiento Ciudadano Teruel Existe con casi 14.000 firmas, registrada en marzo del 23 y defendida el 15 de febrero del 2024, y que la mayoría de Vox, Partido Popular y PAR infravaloraron y no permitieron su debate votando en contra. En ese pleno del 15 de febrero de 2024, Vox, el Partido Popular y PAR no solo hicieron oídos sordos al problema del transporte sanitario urgente, sino que también desecharon la reivindicación legislativa de casi 14.000 aragoneses que habían confiado en su Parlamento a través de su firmas recogidas en solo 3 meses. Pero quiero decir a todas las personas que apoyaron aquella iniciativa que, a pesar del ninguneo parlamentario de estos 3 partidos, la iniciativa legislativa popular y su firma y el esfuerzo personal sí tuvieron efectos, porque sin referirse a ella ni reconocerlo, el Gobierno de Aragón, a través del Salud, firmó con la empresa de ambulancias Tenorio el 15 de noviembre del 2023, 9 meses después de que las firmas estuviesen en estas Cortes, una modificación del contrato del transporte sanitario urgente que ampliaba de 12 a 24 horas la activación de las 23 bases que prestan cobertura al medio rural. Esto, desde luego, no dio solución a los problemas que, a pesar de las sucesivas peticiones, reclamaciones e incluso demandas de los ciudadanos, de los trabajadores y de las iniciativas parlamentarias, sino que lo que consiguieron fue que se han camuflado o se han ocultado por la empresa o por el Salud, cuando la realidad sigue siendo muy dura. Como el funcionamiento del transporte sanitario urgente afecta a la calidad de la atención sanitaria de manera determinante y, por lo tanto, a los derechos básicos en el acceso a la sanidad en momentos críticos para la salud y, en consecuencia, hay un evidente menoscabo de los derechos en la calidad de la atención sanitaria de quienes vivimos en el territorio y en el medio rural, como es evidente el desdén sometido en el tiempo por parte de la Consejería de Sanidad hacia este conjunto de problemas y hacia las soluciones que hemos planteado,
únicamente con el objetivo de mejorar la calidad de la atención sanitaria que reciben los ciudadanos, de garantizar una cobertura adecuada en todo el territorio y de aumentar la eficiencia del transporte sanitario urgente en Aragón. Por eso, traemos esta proposición de ley sobre la mejora de calidad y eficiencia del transporte sanitario en Aragón, que viene a denunciar los problemas que detallaremos y a plantear la necesidad de una buena solución mediante la internalización del transporte sanitario urgente en Aragón. El personal del transporte sanitario urgente de Aragón, que está contratado por la empresa de ambulancias Tenorio, lleva en huelga indefinida, iniciada ya con la empresa adjudicataria anterior, con Acciona, desde el 16 de enero del 2023. Es la huelga más prolongada de Europa, 1.256 días de huelga. A pesar de ello, este conflicto es casi invisible porque tienen unos servicios mínimos del 100%. Darle la enhorabuena al Gobierno del señor Azcón porque a sus espaldas hay un nuevo récord Guinness de la vergüenza. Pero esta huelga revela no solo los graves problemas laborales de los trabajadores, sino que pone de manifiesto tres cuestiones más. Uno, los incumplimientos sistemáticos y reiterados en el tiempo de la empresa de ambulancias Tenorio. Segundo, la ausencia de un control efectivo por parte del Salud. Y tercero, los riesgos para la atención sanitaria en el territorio y especialmente en el medio rural de miles de ciudadanos cuyos derechos en calidad asistencial sanitaria son pisoteados por la empresa y por el Gobierno de Aragón. Frente a todo ello, planteamos esta propuesta con tres puntos que creo que todos ustedes pueden apoyar. Primero, crear la Sociedad Mercantil Pública e Instrumental de Transporte Sanitario en Aragón, adscrita al Salud, y que deberá prestar el servicio de traslado sanitario de pacientes del Sistema Aragonés del Salud. En segundo lugar, la internalización de la prestación del servicio de transporte urgente como un pilar básico del sistema sanitario, incorporando a los trabajadores y profesionales, cosa que ya han hecho Navarra, Rioja y Baleares, con modelos de éxito que están funcionando. Y en tercer lugar, que el servicio de transporte sanitario urgente, las 24 horas para todos los días del año, con las ratios de tiempo fijadas en el mapa del transporte sanitario urgente. Termino ya, señora. Este pliego de condiciones es cierto que tan nefasto lo dejó el Gobierno de Lambán, pero un pliego de condiciones nuevo no solucionará el problema. Nunca ninguno de estos pliegos, gobernando unos u otros, ha solucionado nada. Cada pliego solo ha empeorado la situación. Le podrán poner mucha literatura, lo podrán presentar con un lazo de plata, pero una vez más la empresa que sea adjudicataria solo seguirá empeorando el servicio. Esto solo se solucionará con la gestión directa del Salud, con un servicio básico de todos los aragoneses, como es el transporte sanitario urgente. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora la señora Las Obras por tiempo de 3 minutos. Presidenta, señora Buch, desde Chunta Aragonesista ya le adelanto que vamos a votar a favor, sobre todo por coherencia política. Llevamos 6 años hablando de la internalización del servicio del transporte urgente sanitario. Este transporte no es una mercancía sujeta a los vaivenes de licitaciones privadas, sino que es un pilar fundamental de nuestro sistema aragonés del salud. Desde Chunta siempre hemos defendido y seguiremos defendiendo la internalización de este servicio porque es el único camino posible para garantizar la calidad y la equidad que merecen los aragoneses y aragonesas viva donde vivan. Porque lo que está claro es que el modelo actual ha demostrado sus costuras. No puede ser que un servicio público tan crítico dependa de la rentabilidad de una empresa cuando debe depender de la excelencia sanitaria. La internalización del servicio no es una utopía ideológica. La gestión pública de las ambulancias es un modelo que ya se ha implantado en Baleares, en La Rioja o Navarra, y allí funciona. Si allí se ha demostrado que es eficiente y más justo, ¿por qué Aragón tiene que seguir encadenado a un modelo privado que solo genera conflicto y precariedad? Señorías, no podemos hablar de calidad asistencial sin hablar de las personas que la hacen posible. Es una realidad que nos debe sonrojar. Trabajadores y trabajadoras del transporte sanitario llevan desde el 2008 sin un convenio digno y muchos meses y años de huelga. Estamos hablando de casi 2 décadas de
precariedad insostenible. Y ahora dirán que Chunta Aragonesista estuvo en el Gobierno y que no hicimos nada, pero es que ahora la responsabilidad es del Partido Popular y de Vox. Es inaceptable el brutal desgaste físico y psicológico que sufren estos profesionales para ver cómo no se cubren las bajas laborales, multiplicando las horas de servicio y generando una sobrecarga inasumible. A esto se suma la indignidad de no contar con unas bases decentes donde descansar durante las guardias, unas condiciones que no soportaría ningún trabajador en ningún otro sector. Recuerdo a la señora Gaspar cuando venía aquí, cuando estaba en la oposición, que traía las fotos de las bases que no estaban decentes. Pues, señora Gaspar, siguen igual. La misma indignidad, o sea que algo está pasando. ¿Cómo vamos a exigir al sistema que responda en minutos cuando tenemos a profesionales abandonados a la suerte y sin materiales suficientes? Muchas veces los propios usuarios tienen que poner su material para que sean trasladados en la ambulancia. Por eso pedimos desde Chunta Aragonesista, hemos presentado una enmienda a esta iniciativa, porque no basta con tener buenas intenciones sobre el papel, hay que dar viabilidad real. Por eso hemos propuesto una mesa de trabajo técnica donde esté el Salud, las organizaciones sindicales y los representantes de los trabajadores. Y lo hemos hecho por justicia democrática y por eficacia y seguridad jurídica, porque una transición de un modelo privado a una internalización. Termino, presidenta. Si queremos que salga bien, si queremos blindar la estabilidad laboral de la plantilla y si queremos blindar también los derechos adquiridos, primero hay que sentarse en una mesa y negociar absolutamente todo respecto a esta internalización. Muchas gracias, señora Canales. Gracias, presidenta. Señora Buch, de cara a la finalización de este pliego, que finaliza en mayo de 2027, por eso le hemos presentado esta enmienda. Hagamos una mesa de trabajo y valoremos. Para tener un criterio político hay que tener primero unos estudios previos, una valoración técnica, una valoración económica y una valoración legislativa. Y cuando tengamos todos esos elementos, veamos cuál es el mejor modelo para Aragón. Esto que le estoy pidiendo lo pedía la señora Vaquero en 2022, tal cual, exactamente lo mismo. Y miren, antes de que salga aquí el Partido Popular a decirnos que la culpa la tenemos el Partido Socialista de que todo esté tan mal, ya se lo digo yo, señorías, el modelo que implantó el Partido Socialista no ha dado los resultados que pretendíamos. Se lo reconozco. ¿Y sabe por qué no lo han dado? Porque seguíamos teniendo 800 trabajadores de huelga. Si hubiera sido un pliego que esto permitiera que no pasara, pues habría sido un buen pliego. Eso hay que reconocerlo. Miren, estos trabajadores están en una situación laboral pésima. Algunos no reciben ni el salario mínimo interprofesional. Han perdido en los últimos años el 20% de poder adquisitivo. Díganme cómo están estos trabajadores, señorías. Y, por otro lado, tampoco se pudo implantar 24 horas, 7 días a la semana el transporte sanitario urgente. Y dicho esto, ¿qué ha hecho el Partido Popular en estos 3 últimos años? Ya se lo digo yo, nada, absolutamente nada. ¿Ustedes se acuerdan los ríos de tinta, PNLs, mociones, ruedas de prensa de la señora Marín, el señor Fuertes, le voy a hacer justes, el señor Fuertes? Ríos de tinta. Y llegan las elecciones y viene el señor Azcón y se viene arriba y dice: yo esto lo voy a solucionar en 100 días. ¿Y qué hizo el señor Azcón? Modelo PP. Subir un 15% la contrata, que se queda en la empresa y ni soluciona el problema ni soluciona a los trabajadores. Esa es la solución que trajo el Partido Popular. Miren, que seguimos sin solucionar el problema y los trabajadores siguen sin estar cobrando lo que les corresponde. Esa ha sido su solución en los 3 años que llevan de gobierno. Asúmanlo. Hagan el favor de no bajar aquí y decir que la culpa la tiene el Partido Socialista, que les tenemos que recordar en cada PNL que están gobernando. Es que están gobernando, hace 3 años que están gobernando. Y termino. Señorías, lo único que hicieron ustedes en la campaña electoral fue mentir. Mentir a los trabajadores, mentir a los alcaldes y mentir a los ciudadanos. Vamos a resolver este problema. 3 años, el problema sigue exactamente igual. En Jaca, ¿tenemos ambulancia? No. En Huesca, ¿tenemos este tipo? No.
En Teruel, ¿tenemos este tipo de ambulancias? No. Digo yo, señorías del Partido Popular, por una cuestión de tener un poquito de coherencia. Imagino que van a apoyar la PNL. Eso. No enmendantes, tiene la palabra la señora Rochela, del Grupo Parlamentario. Gracias, señora presidenta. Señorías, el transporte sanitario es un servicio esencial para la vertebración territorial de Aragón. En una comunidad tan extensa como la nuestra, con despoblación y orografía complicada, no podemos permitirnos fallos que pongan en riesgo la vida de las personas que viven en el medio rural. Desde Vox somos muy claros. Compartimos la preocupación por la calidad del transporte sanitario, por las condiciones laborales de sus trabajadores, pero el problema no se va a resolver cambiando la titularidad del servicio, sino dotando económicamente a los contratos de forma adecuada y exigiendo su estricto cumplimiento. Debemos recordar que la caótica situación del transporte sanitario en Aragón es una de las perlas que nos dejó el cuatripartito encabezado por el Partido Socialista. El resultado, unos pliegos claramente insuficientes para cubrir las necesidades, la cobertura y las condiciones laborales. El resultado, ambulancias paradas por las noches en muchas zonas rurales y un conflicto laboral permanente. Internalizar no es una solución mágica, no significa tenerlo todo resuelto. Si no hay recursos suficientes ni una buena gestión, el servicio puede ir igual o peor. Tenemos unos ejemplos cercanos. Navarra, la empresa pública Videan acumula denuncias sindicales por cargas de trabajo inasumibles, fallos de planificación y falta de transparencia. En Baleares, UGT ha llevado a la empresa pública a los tribunales por no actualizar salarios y denunciar una sobrecarga laboral y bajas por ansiedad. La titularidad pública no garantiza ni mejor servicio ni mejor trato a los trabajadores. Nosotros creemos en la colaboración público-privada bien hecha. La Ley de Contratos permite la concurrencia y la competencia, que genera mejora continua. La clave está en unos buenos pliegos, en dotar presupuestariamente lo necesario y en controlar de forma exigente su ejecución. Por eso apoyamos que se cumplan los contratos y que se llegue a un convenio colectivo justo para los técnicos de ambulancias, que realizan una labor muy dura. Por todo lo expuesto y siempre desde nuestro máximo apoyo al sector, votaremos en contra de esta iniciativa. Señorías de Teruel Existe, en vez de crear una nueva sociedad mercantil pública, exijamos que se cumpla primero lo firmado. Dotemos correctamente el próximo pliego que se licita en 2027 y garanticemos que las mejoras económicas lleguen realmente a los trabajadores. Vox va a votar en contra de esta PNL porque no creemos que la internalización sea la respuesta. La respuesta es más recursos bien gestionados, control riguroso y respeto al sector del transporte sanitario. Muchas gracias. Señor Fuertes, del Partido Popular, tiene la palabra. Buenas tardes, señoría. No dejo de alucinar cosas que escucho en esta Cámara día a día. La verdad es que me sorprenden. Nos trae Teruel Existe una proposición ya debatida aquí, señora Buch. Se debatió, que la debatí yo personalmente con el señor Jimeno. Eso no me diga que no, que se hizo en esta Cámara. Y sí le tengo que reconocer una cosa a Teruel Existe, que la verdad es que siempre tiene un criterio único en este tema. Lo tenían ya hace unos años y lo siguen manteniendo, por lo cual han sido una línea fija y no como otros partidos que dentro de una hipocresía política sin precedentes van dando bandazos siempre dependiendo cómo va el aire político del momento. Lo que además me llama mucho la atención es escuchar aquí argumentos de un denostado cuatripartito anterior que dentro de su cinismo político viene ahora a darnos explicaciones en unos pliegos que ellos elaboraron, licitaron, pusieron en marcha el día 1 de junio de 2023 con Chunta en ese gobierno, señora Las Obras, que Chunta votó a favor. Y usted antes nos hablaba de dignidad política y votaron a favor de estos pliegos.
Esa fue la realidad. Unos pliegos que, por cierto, cierto portavoz socialista de esta Cámara decía que eran los mejores de la historia, los calificó aquí en la Cámara con los mejores de la historia. Y la misma consejera de Sanidad declaró que el transporte sanitario no estaba en su agenda. Ella decía que tenía un informe, recuerdan ustedes, tenía un informe en el cual ella había pedido para ver si era viable o no el transporte sanitario. Ese informe nunca lo vimos, ni lo encontramos, ni estaba en la consejería, pero ella declaró que no estaba en su agenda internalizar el transporte sanitario urgente. Estos pliegos todos recuerdan que 23 localidades de Aragón, de todos los partidos políticos, que había aquí alcaldes que la cara que ponían era para verla, se quedaron sin ambulancias. Y el compromiso de este partido fue que los primeros 100 días íbamos a recuperarlas. Y en 83 días se recuperaron. Efectivamente costó 15 millones de euros, pero 23 localidades, sobre todo del mundo rural, estamos hablando del mundo rural, recuperaron la ambulancia. Más de un alcalde aquí se acordará de ese tema y lo que protestaban, y el gobierno no hizo caso. También les decían que eran unos pliegos que beneficiaban a los trabajadores porque contemplaban las subidas salariales. Efectivamente, la empresa llegó a un acuerdo con los trabajadores, firmaron un convenio para las subidas. ¿Qué hizo el Gobierno de Aragón? Recurrieron a los tribunales. Lo recurrió y lo echaron para atrás, por cual los trabajadores no han podido cobrar esas indemnizaciones que el propio Gobierno de Aragón, encabezado por Lambán, recurrieron. Señora Buch, nosotros siempre hemos creído en las políticas de la colaboración público-privada, pero ojo, bien hecha, siempre bien hecha, porque en estos últimos 8 años, si tampoco querían este modelo, todos estos partidos lo podrían haber cambiado y nunca hicieron nada. Ya le digo una cosa, tampoco es la panacea, ya lo ha dicho la portavoz. En Navarra en estos momentos están en los tribunales, en Baleares también, porque están reclamando una serie de prestaciones que no están recibiendo, tanto laborales como económicas como infraestructuras. Lo único, solo un ejemplo. Nosotros hicimos unos pliegos para el transporte sanitario no urgente. Fue con consenso. 54 millones, un 34% más. Los trabajadores cobraron los atrasos desde 2019 y ahora cobran un 27%, van a cobrar al final un 27,54% más de las retribuciones. Esos pliegos los vamos a hacer con el transporte sanitario urgente, dotándolos dos premisas: infraestructuras y personal, para evitar que abandonen a los trabajadores como lo hicieron en etapas anteriores. Muchas gracias, votaremos en contra. Muchas gracias, señora Buch. Tiene usted un minuto para fijar la posición de las enmiendas. Gracias, presidenta. Sí que vamos a aceptar las enmiendas y les voy a decir de qué manera, porque es cierto que en la legislatura anterior el Partido Popular anunció la constitución de una mesa de trabajo con representación de todos los partidos políticos de las Cortes, que iba a evaluar, hacer un seguimiento de la empresa adjudicataria, del transporte sanitario urgente, dar información periódica cada 3 meses, pero es cierto que esa mesa no se constituyó, no se ha dado esa información periódica, ni tampoco la gerente del 061 nunca acudió a esta Cámara a comunicar cuando ha habido incidencias muy graves, algunas de las cuales al borde de la judicialización, con lo cual no tenemos ningún problema en admitir estas enmiendas que quedarían de adición siendo la enmienda presentada por Chunta el punto cuarto y el punto quinto sería el segundo que ha presentado el Partido Socialista. Presentar a estas Cortes el informe con las conclusiones de dicha mesa de trabajo. Muchas gracias. Pues pasamos a la votación. Volvemos a votar. Se inicia la votación. Presentes 57, emitidos 57.
A favor 22 más 1, telemático 23. En contra 35. Decae la iniciativa. Pasamos a la explicación de voto. Señora Bengoechea. Gracias, señora presidenta. Desde Izquierda Unida de Aragón hemos defendido siempre y hemos denunciado infinidad de veces que esta situación es insostenible por muchas razones. Quizá la más sangrante sea esos 600.000 euros al mes que se está embolsando Tenorio, que tendrían que ir a los salarios de los profesionales. Pero no solo eso, ¿no? También porque no se puede sostener un servicio digamos, que pone el lucro por encima de todo, que pone el lucro por encima de la calidad del servicio o de las condiciones laborales. Y me parece que lo ha dicho la señora Las Obras. Nosotras, por coherencia, en La Rioja fue nuestra compañera de Izquierda Unida la que condicionó forzó de alguna manera o condicionó esa internalización del servicio. Hay un alto grado de satisfacción y funciona bien. Obviamente habrá de todo en todos sitios porque con las cosas hay que hacerlas bien y estar pendientes. Tienen poca confianza a lo mejor ustedes en que si lo internalizaran lo pudieran hacer correctamente, pues no lo sé. Pero la cosa es que se puede hacer. La cosa es si se quiere y si se quiere garantizar que se gestiona el dinero público para garantizar negocio o para garantizar derecho. Gracias. Muchas gracias, señora Buch. Tiene usted un minuto. Gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer a quienes han votado a favor. Quiero reconocer la labor de los profesionales que, a pesar de las condiciones insufribles, insoportables, tanto laborales como asistenciales, están intentando seguir adelante y sacar el servicio, intentando que el ciudadano lo sufra lo menos posible, pero no pueden más. Y lo que es peor, ven cómo el Gobierno del señor Azcón sigue sin mostrar la más mínima intención de solucionar una situación. Mire, no sé si lo verán. Esto es de hoy, una rueda completamente reventada de la UBI de Huesca, y esto está pasando porque ni siquiera el mantenimiento mínimo de las estructuras que tienen las está haciendo la empresa. Sí, sorpréndase, pero esa es la realidad. Y la verdad es que hoy lo que teníamos que haber hecho era preguntarnos y hacernos la pregunta de qué queremos, cómo queremos seguir gestionando el servicio esencial mediante un modelo de pliegos que nunca soluciona el problema y que acumula conflictos, recursos judiciales, incumplimientos, problemas de supervisión, o queremos apostar por una gestión directa que emprenda el camino de la solución del problema. Desde Aragón, Teruel existe. Creemos que Aragón necesita dar este paso, porque hablamos de ambulancias, pero sobre todo hablamos de pacientes, porque hablamos de contratos, pero sobre todo hablamos de seguridad asistencial, y porque hablamos de gestión pública, pero sobre todo hablamos del derecho de todos los aragoneses a recibir una atención urgente de calidad, independientemente del lugar en el que vivan. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Las Obras por un minuto. Gracias, presidenta. Bueno, señor Fuertes, ha entrado en una contradicción. En la pasada legislatura les parecía bien esa mesa técnica con sanitarios, con profesionales, con los sindicatos, y ahora han votado lo contrario. No sé, algo habrá pasado, algo ha cambiado. Mire, mientras haya una empresa privada que se las tenga que llevar, es imposible que las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras se puedan llevar a cabo. Por eso esta iniciativa realmente era para que todo ese dinero que se lleva a una empresa repercuta en las condiciones laborales de las personas que están allí trabajando y dándolo todo. Muchísimas gracias. Señora Rochela, tiene un minuto. Muchas gracias, señora presidenta. Pues nada, queremos aprovechar este minuto para manifestar nuestra preocupación por la evolución del incendio de Tamarite, mostrar nuestro máximo agradecimiento a todos los efectivos y nuestro máximo apoyo a todos los afectados. Gracias. Señora Canales. Gracias, presidenta. Señor Fuertes, lo que es hipocresía es ponernos a caldo durante años, cuando estaban ustedes en la oposición y ahora que están en el Gobierno, mantener lo que teníamos. Eso sí que es hipocresía, señor Fuertes. Eso sí que es. Mire, contéstame solo a una cosa. ¿En Jaca tienen la ambulancia, sí o no? Contésteme otra. No, los 7 días a la semana no tienen la ambulancia. Oiga, dejen de decir ustedes chorradas. Señorías, ¿me pueden decir quién se queda el 15% que aumentó el señor Azcón? Los trabajadores no, el servicio tampoco. Miren, hoy nos han dicho 2 veces que sufríamos de amnesia política. Fíjese, señor Fuertes, fíjese. Todo lo que decían ustedes, la señora Marín y el señor Fuertes, todo esto, oiga, ruedas de prensa, mociones de prensa, todo. Espere que busco las noticias dando las soluciones.
No tengo ni una noticia con las soluciones a este grave problema. Miren, aquí hay dos opciones. O ustedes mentían cuando estaban en la oposición o durante estos 3 años han pasado olímpicamente de este problema. ¿Saben por cuál me decanto yo? Por las dos. Gracias. Señor Fuertes, tiene usted la palabra, tiene un minuto. A ver, señora Canales, es que lo hicieron tan mal. Es que hicieron unos pliegos tan mal que hasta el 2027 están en vigor, que es que no podemos tocarlos. Y a partir... Es que vamos, es que es algo... Es alucinante. Usted sabe... Perdonar. ¿Qué quiero hablar? Vamos a ver, señora Canales. El 15% de su vida repercutió en poner 23 ambulancias 24 horas. Eso lleva un gasto que ustedes no lo plasmaron. ¿Sabe qué hicieron? Y encima, pues, bueno, no lo quiero nombrar, pero 2 dirigentes socialistas, no, pondremos unas pick-up. Dijeron que iban a poner pick-up y personal de protección civil para llevar a los enfermos. O sea, la mayor aberración sanitaria que se anunció en rueda de prensa no se ha visto. Hablando del mundo rural, eso fueron los pliegos, esas eran las soluciones que daban a las ambulancias. Por favor, yo no sé dónde estaban o en qué pensaban cuando lo hicieron y sobre todo que no conocían el territorio. Porque mira usted, si quita la ambulancia de Cella o quita la de Bronchales, que de mi tierra, pues ya veremos a ver qué pasa. ¿Sabe dónde está Bronchales? En la sierra, sí. Pues si quitamos la ambulancia de allí, que estaba 24 horas, pero ya está la ambulancia. Ha costado un 15%, pero hay 23 localidades que ese 15% lo están agradeciendo. Muchas gracias. Levantamos la sesión hasta mañana a las 9:30.